Buenos días. Vayan tomando asiento. Señorías. Buenos días, señorías. Comenzamos la sesión plenaria de hoy, viernes, día 6 de octubre, con el primer punto del orden del día, interpelación número 8/23, relativa a la política general de su departamento contra la violencia machista en los centros educativos, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Urquizu Sancho, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu, tiene la palabra. Muchas gracias, señora consejera. Señora presidenta. Señora consejera, el motivo de esta interpelación es algo que nos preocupa profundamente a los socialistas. Las cifras son bastante claras. Cuando uno va a Europa, en las mujeres mayores de 15 años, 1 de cada 20 han sufrido una violación. En España se producen entre 3 y 4 violaciones al día. Y si vamos viendo el cambio cultural y tecnológico que se está produciendo en nuestra sociedad, la situación es muy preocupante, especialmente entre los chicos, entre los niños y las niñas. Estamos viendo cómo se ha extendido, en cierta manera, por lo menos proliferan muchísimas noticias de las manadas o cómo se está utilizando la inteligencia artificial para generar pornografía. Por lo tanto, es un tema que entendemos muy preocupante en nuestros jóvenes, en las familias, todo lo que está sucediendo con la educación sexual y afectiva en la sociedad. Y entendemos que los colegios, que los centros educativos deben de tener un papel relevante en esto. Tanto es así que la Comisión Europea ha establecido una estrategia para un mejor Internet para la infancia. Y se están desarrollando muchísimas iniciativas en este sentido para mejorar la educación, como digo, sexual y afectiva en los colegios y en los centros educativos. Y prueba de ello es que en los últimos años, aquí en Aragón, gracias a una colaboración con el Ministerio de Igualdad, se estaba desarrollando un conjunto de charlas que estaba haciendo una conocida influencer, Marina Marroquí, quien solo el año pasado había dado charlas en torno a 3.000 aragoneses, donde se les había narrado a través, primero, de su formación, que ella es educadora social, y su experiencia personal, qué es lo que sucede con la violencia sexual, con todo lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías y las agresiones sexuales. Y en los últimos días hemos conocido que ese programa, en el cual el Gobierno de Aragón, es decir, su departamento, colaboraba de dos maneras, introduciendo el logo en la cartelería y estableciéndose esas charlas en horario escolar, pues ustedes han decidido no colaborar. Ustedes han decidido que ese programa, que tenía como fin formar en educación sexual afectiva a los niños y niñas aragoneses, el Departamento de Educación ha dejado de comprometerse con algo tan importante. Y a nosotros por eso nos preocupa notablemente, porque solo para este año ya habían programado 8 actividades en diferentes lugares del territorio. Una iba a ser en este mes de octubre en Jaca, había programas también en Alcañiz, en Andorra, en varios lugares, y ustedes han decidido que no piensan colaborar con esa iniciativa. Por eso nosotros hoy le interpelamos sobre esta cuestión y nos hacemos algunas preguntas que me gustaría que me respondiera ahora a continuación. En primer lugar, ¿por qué han decidido no participar? ¿Cuál es el motivo que les lleva a ustedes a no participar en este programa de formación en educación sexual afectiva? ¿Hasta qué punto eso tiene que ver con su pacto con Vox? Es decir, ¿cuánto ha influido Vox en esta decisión que ustedes han tomado? No sabemos si usted dirige la consejería o la dirige Vox, si esto es resultado de sus decisiones o del pacto que alcanzó el señor Azcón con Abascal en Madrid. Nos gustaría saber, por lo tanto, si hay un cambio en su política en la cual hemos pasado del PIN parental al PIN gubernamental. Se acabó la libertad.
A partir de ahora ustedes determinan qué es lo que se enseña en las escuelas y cómo tienen que ser nuestros niños a la hora de educarles en esta educación sexual afectiva. Por lo tanto, nos hacemos muchísimas preguntas sobre cuáles son estas decisiones que pueden ir marcando poco a poco el devenir de la legislatura y su gestión en materia educativa en esta comunidad. Así que necesitamos que nos aclaren si es usted la que dirige la consejería o la dirige el señor Abascal y si realmente Vox va a ser quien va a dirigir la educación en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno. Mire, señor Urquizu, yo creo que hoy se equivoca viniendo aquí con la bandera del miedo. De verdad que no. No me pueden acusar de una actividad que yo no organizo, que organiza el Gobierno de España, que ayer sale en prensa diciendo que he cancelado yo. ¿Yo qué voy a cancelar si yo no organizo? La habrá cancelado quien la haya organizado. Vamos a ver. Sí. Pero dicho esto, no tiren la piedra del miedo, de verdad, que es tan importante el debate acerca de la violencia machista que no voy a parar ni un segundo más en si yo mando en la consejería, no manda el otro. Bueno, yo he venido aquí con mi vocación de servicio público a hacer las cosas lo mejor que sé. Eso es lo que le puedo decir. Y desde esa vocación de servicio público, lo mismo que hice el primer día, tiendo la mano a todo el mundo porque creo que la educación es fundamental y más estos temas. No se puede frivolizar acerca de estos temas. Así que quiero empezar mi intervención dejando muy claro que desde el Gobierno de Aragón manifestamos nuestra repulsa a la violencia machista y en especial aquella que se ejerce en el entorno escolar o en el ámbito de la comunidad educativa. Por desgracia, como usted decía, comparto completamente su opinión. La violencia machista es una de las principales lacras del siglo XXI y es obligación de todos nosotros, de todos los poderes públicos, trabajar de manera coordinada para hacer frente a la misma. Algo a lo que debemos dedicar más esfuerzos, porque, como usted decía, los datos no son buenos, los datos son malos y debemos erradicar esa violencia y, por lo menos, minimizarla. Y en Aragón los datos son igual que en España. Así que estamos de acuerdo, señor Urquizu. En lo importante estamos de acuerdo. Comparto con usted la preocupación que hoy ha expresado y que ya se ha expresado de diferentes modos en las Cortes, de diferentes formas. Mi antecesor en el cargo, el señor Fazi, en marzo de 2023 presentó un protocolo contra las violencias machistas en las aulas, protocolo que debemos tener presente, en su caso desarrollar, porque de nada sirve escribir sobre el papel y presentar si luego no somos capaces de ejecutar. Y en ello estamos. De poco sirve inundar a la comunidad educativa y a los equipos directivos de protocolos y tareas burocráticas, porque lo que tenemos que resolver entre todos, por favor, son los conflictos. Por eso, como le explicaré a continuación, es voluntad de este Gobierno atender las demandas de los docentes y de los equipos que están día a día en las aulas, ellos son los que están, y buscar la reunificación y la reorganización de los diferentes protocolos, a fin de ser más resolutivos, más ágiles a la hora de ofrecer soluciones, que debemos hacerlo, centrando sobre todo nuestro modelo de convivencia. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu, su turno. Mire, señora consejera, yo creo que para empezar su trabajo tiene que ir reconociendo las cosas y reconocer lo que usted hace. Usted no puede decir que no tiene nada que ver en la suspensión de ese programa. Y usted sabe que eso no es verdad. Usted lo sabe. Está en sede parlamentaria. Tiene que decir la verdad. Tiene que decir que hay un pacto con unos señores de los que vamos a hablar que no les gusta este tipo de
y de enseñanza en las escuelas. Por lo tanto, tiene que empezar a reconocer que algo tiene que ver. Y tiene que ver, como le he dicho, porque el Gobierno de Aragón hasta hace poco introducía su logo en esos carteles y usted ha mandado a retirarlo. Pero no solo eso. Usted también sabe que esas charlas se daban en horario escolar y ustedes se han desatendido completamente de todo eso y ha dejado la responsabilidad en los colegios. Por lo tanto, no evada su responsabilidad. Si esto va de defender cada uno su modelo de sociedad, defiéndalo con valentía. Diga, mire, pues a mí me obliga Vox a que haga esto. Defiéndalo con valentía. Por supuesto que todos tenemos servicio público y dicen que tiende la mano. Lo que no sé a quién se la tienden, a nosotros no. Se la están tendiendo realmente a Vox. Y tienen que entender que tengamos miedo. Tienen que entender que estemos asustados. Miren, sus socios de gobierno no nos inspiran ninguna confianza, ni a nosotros ni a las mujeres. Ninguna. Y le voy a decir por qué. Cada vez que ha habido un asesinato machista en este país y ha habido que concentrarse frente a las puertas de las instituciones, los que se han apartado de las pancartas, de los lemas, son sus socios de gobierno. Son los que siempre se apartan. ¿O le tengo que recordar qué sucedió en estas Cortes la semana pasada? ¿Se lo tengo que recordar qué pasó con la ministra de Igualdad? Esa falta de educación por parte de nuestra presidenta. Por lo tanto, tiene que comprender que estamos muy preocupados con sus socios de gobierno en materia de igualdad de género. Mire, en el corazón del pacto que tienen ustedes en Aragón está la falta de sensibilidad que tiene Vox con la igualdad de género. Eso es algo evidente que vamos a ir viendo no solo en su consejería, sino que en muchas de las consejerías, porque es algo transversal. Y ustedes son un gobierno negacionista. Lo niegan todo. Niegan el cambio climático, la violencia de género, niegan la igualdad de género, lo niegan todo. Es un gobierno que niega completamente los avances que se producen en esta sociedad. Y todo tiene que ver, como les digo, con su pacto con Vox. Así que a nosotros claro que nos preocupa, pero hay algo que nos empieza a preocupar mucho más. Llevan mucho tiempo hablando del adoctrinamiento en las escuelas, de la libertad. Bueno, pues su primera decisión, ¿cuál ha sido? Adoctrinar. Adoctrinar, sí, en el sentido inverso en el cual avanza la sociedad, en el sentido inverso en el cual va la igualdad de género entre niños y niñas. Por lo tanto, señora consejera, tiene que estar, digamos, consciente, tiene que ser consciente de que ustedes están gobernando con un grupo de personas que no creen en los valores comunes que hay en el conjunto de la sociedad. Es un grupo de personas que les molesta, como les digo, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, con el feminismo, y que poco a poco, por lo que estamos empezando a conocer, van a marcar la pauta de lo que va a ser su acción de gobierno. Por eso, nuestra primera petición es que nos aclarara algo de lo que no ha dicho nada. Le vuelvo a repetir. ¿Va usted a permitir que se haga este programa en las escuelas? ¿Va usted a permitir que Marina Marroquí pueda ir impartiendo las charlas en los diferentes centros educativos? ¿Qué papel va a jugar su departamento? ¿Va a permitir que el logo del Gobierno de Aragón aparezca en ese programa? ¿Va a permitir, como ha pasado hasta ahora en los últimos años, que el Gobierno de Aragón patrocine un programa por las escuelas que defiende la igualdad de género y educa a los niños en valores sexuales y afectivos? ¿Lo va a permitir? Lo vamos a ver en el siguiente cartel cuando ustedes vayan a extender este programa, porque no se ha suspendido, efectivamente se ha pospuesto y lo vamos a ir viendo a lo largo del curso escolar del año que viene, cómo vamos a ver si ustedes participan o no participan. ¿Va a permitir que se haga en horario escolar? ¿Va a permitir que los niños y las niñas de los institutos en horario escolar vayan a asistir a esas charlas? Responda a esas preguntas, díganos si realmente usted va a permitir todo eso, que se haga en horario escolar. Ustedes van a poner el logo del Gobierno de Aragón en este programa, por lo tanto, no intente evadir su responsabilidad. No intente evadir su responsabilidad. Y le digo una cosa más, si ustedes no ponen pie en pared en estas cuestiones, ya les digo que Vox poco a poco va a ir ganando terreno. Poco a poco les va a ir ganando terreno a ustedes y en algún momento ustedes van a ser inconfundibles. O como se dice en química, generalmente semejante disuelve a semejante. Y eso es lo que vamos a acabar viendo en este pacto de gobierno, cómo seguramente ustedes cada día se van a parecer mucho más a Vox. Así que, señora Pérez, vuelvo a insistir en la misma materia, no nos quedamos satisfechos con su respuesta, esperemos que nos aclare de una vez cuál va a ser el papel de su departamento en este programa. Muchas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno.
Mire, señor Urquizu, no me acuse de algo que no es cierto. Repito, que no tengo nada que ver con la suspensión de esa actividad. No tengo nada que ver con la suspensión de esa actividad. De hecho, en su discurso… No. De hecho, en su discurso ha cambiado suspensión por no, que no se ha suspendido, que se ha retrasado. Vamos a ver, que no me va a llevar usted al debate ideológico que usted quiere, que yo aquí he venido a hablar de lo que vamos a hacer acerca de la violencia machista en las aulas. Ya está. Y de verdad, señor Urquizu, no se asuste, no tenga miedo, déjeme trabajar. Ya está, no necesito más que eso, que me deje trabajar, nada más. Y ahora hablamos de algo importante, de la violencia en las aulas, ¿vale? Es el turno de la señora consejera. Me lo tendrá que decir la presidenta, ¿no? Señorías, a lo largo de esta legislatura vamos a centrar nuestras políticas sobre la base esencial de la convivencia. Convivencia tan necesaria en los centros educativos para que nuestros alumnos transiten hacia la etapa adulta de sus vidas en condiciones de seguridad y tranquilidad. Y para ello nuestras políticas las vamos a centrar en los agentes que conforman el sistema educativo. Esos agentes, como ustedes saben, son el alumno, el maestro y el centro y, cómo no, las familias. El alumno, ya he dicho muchas veces, que va a ser el centro de toda nuestra política educativa. Es obligación de todos los poderes públicos y de toda la comunidad educativa educar a nuestros menores, a nuestros jóvenes, enseñarles a respetar al diferente, ya sea por razón de sexo, de color, de cultura, de religión, enseñar a convivir en igualdad. El maestro y el centro educativo son fundamentales. Estos equipos directivos son los maestros, educadores, coordinadores y todas las figuras que aglutina el sistema. Una parte del éxito muy importante de la ejecución de estas políticas radica en los equipos. Y por eso mi admiración, nuestra admiración y respeto por el trabajo que llevan realizando durante muchos años y que estamos seguros que seguirán desarrollando con total implicación. Y en tercer lugar, las familias. Y no queremos olvidar el papel fundamental que las familias tenemos en la prevención y en la convivencia. La educación empieza en casa y continúa en las aulas, y por eso es necesario generar entornos de convivencia entre padres y docentes dentro de los centros que nos permitan coordinar las medidas oportunas. Y con estos agentes, los alumnos, los maestros y las familias, vamos a aplicar diferentes políticas para terminar o al menos minimizar la lacra de la violencia machista. Como Administración educativa, centraremos nuestras acciones en la prevención de los problemas de convivencia y llevaremos las soluciones a la realidad del día a día. Es una petición de los equipos directivos la reducción de la burocracia. Profundizaremos en los mecanismos de toma de decisiones y su concreción de medidas reales que puedan llevarse a la práctica en el entorno escolar. En ese sentido, impulsaremos un único documento de trabajo que permita reducir esta burocracia sin perder la calidad en la actuación. Potenciaremos también planes de formación en los centros para la actualización de los equipos docentes, así como vamos a crear un grupo de trabajo en el marco del Observatorio Aragonés de la Convivencia Escolar y contra el Acoso Escolar, que concrete y disminuya todo el ámbito burocrático y el ámbito de la prevención. Porque lo que queremos es crear espacios colaborativos entre los diferentes centros de nuestra comunidad, donde se compartan las experiencias de convivencia que ofrecen resultados positivos y que las mismas puedan ser aplicadas en otros centros. Con la aplicación de la reciente Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, se crea la nueva figura de coordinación para el bienestar y la protección del alumnado. Esta nueva figura ha hecho desaparecer la figura del coordinador de convivencia, figura que desde diferentes ámbitos se pida que vuelva a tener presencia en nuestros centros. Es prioridad también de esta Administración educativa la colaboración y coordinación con otros departamentos del Gobierno de Aragón y con otras instituciones.
Los nuevos modelos de violencia en las aulas, que evolucionan hoy día a día, merecen un tratamiento especial. Intentaremos adelantarnos con soluciones y medidas a esos nuevos modelos, principalmente a los basados en las nuevas tecnologías que, les decía, evolucionan tan rápidamente. En ese sentido, trabajaremos con la delegación del Gobierno en aquellas actividades formativas, tanto para docentes como para alumnos, en el plan de convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Los riesgos de Internet, el acoso escolar, donde transversalmente se trabaja también la violencia. Y también promoveremos la inclusión de otros temas actuales, muy actuales. Esa violencia en el entorno digital, el ciberacoso, la grabación de una agresión física, verbal o sexual y su difusión online, el acoso por parte de un adulto con mediación de las TIC, el sexcasting, el sextortion, la suplantación de identidad, la violencia contra la mujer en juegos en red. En conclusión, vamos a comenzar un proceso de escucha activa con los equipos directivos, docentes, familias, alumnos y orientadores, porque lo que queremos es orientar la figura del coordinador para el bienestar y la protección del alumnado hacia la prevención y la convivencia dentro del centro. Vamos a integrar las políticas de prevención con herramientas innovadoras y de disminución de la burocracia para ser más efectivos a la hora de dar respuesta a problemas que tienen las víctimas, que son las verdaderas protagonistas de esta historia. Y también vamos a fomentar la coordinación entre las administraciones, entre todas las administraciones e instituciones, para gestionar de la mejor forma posible la violencia de género en las aulas, ya que es fundamental trabajar transversalmente, tanto en las diferentes modalidades que afectan a la convivencia, como en los protocolos de actuación abiertos en los centros. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación número 11/23, relativa a la política general en materia de eventos y exposiciones culturales, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días, señora consejera. Va a ser un placer debatir con usted, trabajar en materia cultural, y la interpelación que hoy le planteamos desde el Grupo Parlamentario Socialista viene para que usted nos cuente de una manera más específica qué proyectos, qué política general va a seguir su departamento en materia de exposiciones culturales. Ustedes saben que a lo largo de estos 8 últimos años, en el Gobierno presidido por el señor Lambán, ha habido un impulso importante ejerciendo la comunidad autónoma como promotora de muchas exposiciones para el disfrute de la ciudadanía aragonesa. Sin ir más lejos, tuvimos ejemplos notables que combinaban elementos históricos, patrimonio artístico, un recorrido por la Corona de Aragón, como fue la exposición de los Panteones Reales en el año 2018. Hemos tenido otros ejemplos como la exposición Dicen que hay tierras al este, del año 2017. El Museo de Zaragoza ha sido el epicentro o ha sido el espacio expositivo para que otras exposiciones ya con amplio éxito en otros puntos de nuestro país recabaran, como la de Azaña, Intelectual y Estadista, o ha habido otras exposiciones importantes que han combinado esa faceta de patrimonio cultural, de raíces aragonesas y de elementos importantes para nuestra comunidad autónoma, como la que recientemente, en noviembre del año 2022, se inauguró de Aratis respecto de patrimonio artístico expoliado y todo el trabajo que requería de su identificación, de su exposición, que también lo albergó el Museo de Zaragoza. Para nosotros, señora consejera, es muy importante la política en materia de exposiciones culturales. Entendemos que algunos aspectos, como la que hubo de Panteones Reales, donde se hacía un recorrido amplio por la geografía aragonesa, el monasterio de San Juan de la Peña, de San Victorián, de Sigena, que atesoró más de 144 piezas expositivas cedidas por más de 30 entidades,
públicas y privadas y que tuvo una afluencia de más de 20.000 visitantes. Por tanto, nosotros ponemos en valor y nos parece muy importante la labor de la comunidad autónoma en la promoción de exposiciones que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con elementos significativos de identidad de la propia comunidad autónoma, y para nosotros fue notable y fue importante, señora consejera, el que en el pacto de gobierno que ustedes suscribieron con Vox el pasado 4 de agosto, en uno de los acuerdos ya presentaban un proyecto que era Aragón Reino de la Luz. A nosotros nos parece importante la materia general de exposiciones culturales en la comunidad autónoma, pero también específicamente este tema, ya que ustedes entendemos que lo tenían lo suficientemente avanzado o lo suficientemente maduro como para encontrar el título del que va a ser un elemento vector o un elemento tractor de su política cultural. Tiempo tendremos también de hablar lo que supuso la exposición de Fernando el Católico en el último gobierno del Partido Popular con la señora Luisa Fernanda Rudí, y en el propio discurso del señor Azcón en su investidura ya se refirió a Aragón Reino de la Luz, asemejándolo, acercándolo a una idea aproximada de lo que eran las edades del hombre en la comunidad de Castilla y León. Como usted bien sabe, es una fundación de carácter privado con participación pública que data del año 1988, que lleva una serie de proyectos expositivos. Claro, usted entenderá, y nosotros por eso esta comparecencia, para que nos explique, que siempre dicen los novelistas, los autores literarios, que lo más difícil de una obra es ponerle el título, y que normalmente esa gesta o esa tarea siempre se la reservan para un momento final. Como ustedes incluso ya tienen el título y con solemnidad y, si me permite, desde el cariño, con una defensa apasionada, su director general de Cultura en la pasada comisión ya habló de Aragón, el reino de la luz, de una manera cercana a la poesía, pues nosotros creemos que es una buena intervención y una buena interpelación para que algo que entendemos que ustedes ya han trabajado nos explique, y es qué proyecto es Aragón Reino de la Luz, cuáles son las fases, qué presupuesto va a tener, qué fórmula jurídica, dónde se va a realizar y cuáles son los próximos pasos. Con lo cual, señora consejera, esperamos explicaciones en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora consejera, su turno de intervención. Buenos días, señoras y señores diputados. Agradezco esta pregunta porque, aunque sea hoy, nos va a servir un poco para relajarnos después de la tensión anterior. Porque siempre es bueno hablar de cultura, siempre es positivo. Me preguntan sobre el planteamiento general en materia de eventos y exposiciones culturales. Bueno, yo, como recordarán, comparecí en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario el 20 de septiembre, hace apenas 2 semanas, y era desgranar las líneas generales del departamento, de todo el departamento. Evidentemente, no profundizamos en ninguna línea en concreto del departamento de la Dirección General de Cultura. Sin embargo, yo creía que en las réplicas y preguntas sí que habíamos expuesto algo más que un mero título, que un título no dice, reconozco que el título en sí mismo no puede a lo mejor describir en qué consiste y de qué se trata. Pero hace 3 días, como usted ha recordado, compareció también en la misma comisión el director general de Cultura, y yo creo que sí que describió más y dio más datos de en qué consistiría este proyecto. Y avanzó líneas generales. En cualquier caso, me parece positivo el informar. Espero que no quiera un spoiler, no, un spoiler no, pero sí adelantarle líneas generales de en qué va a consistir este proyecto expositivo. Antes de entrar en concreto en las exposiciones que llevarían la línea de El Reino de la Luz, en materia museística sí que les informé
que el Museo de Zaragoza cierra sus puertas el día 2 de noviembre, durante 18 meses. En principio, las obras las está cometiendo el Ministerio de Cultura. Evidentemente que nos interesa que no esté paralizada la actividad y aunque apertura al público no puede ser para realizar exposiciones, dentro sí que están trabajando. Se acomete de una manera que se puede trabajar dentro la reforma. En materia de pintura, en el arte de la pintura, tenemos el bicentenario, ¿vale? En este bicentenario ya les dijo el director que tenemos un compromiso importante porque hay otras ciudades que van a organizar exposiciones relevantes de Goya y lo que no puede ser que nosotros, que somos su cuna, no preparemos nada potente. Entonces, esto va a llevar mucha actividad por parte de la Dirección General de Cultura porque hay que hacer un plan global donde intervengan más administraciones, no solamente la DGA, el Gobierno de Aragón, sino también el Ayuntamiento. Hay fondos en Madrid, en el Museo del Prado. Y entonces hay que buscar un poco la colaboración de otras instituciones para hacer una celebración potente. El primer hito va a ser el Goya Muralista, con motivo del 250 aniversario de las pinturas de la Cartuja del Aula Dei, y ya les adelantó el director general que internamente se está encargando él con el equipo que tiene en la Dirección General de hacer un plan director. A mí me comentó que en un par de semanas estaría ya en disposición de tener las líneas generales de lo que va a ser esta exposición sobre el Goya Muralista. En materia de lírica y danza, que nos hemos visto, fue una decisión que adoptó el director general y yo la avalo, de suspender, no de suspenderla con carácter definitivo, sino de trasladar la programación que se había anunciado para el 2023 al 2024. Creo que les explicó los motivos, no quiero extenderme en ellos. Se vio abocada la Dirección General a hacer este desplazamiento de la programación y posiblemente variemos un poco porque había programadas 4 actuaciones, 2 en Zaragoza, todas ellas en Zaragoza, y posiblemente, si podemos hacerlo y lo podemos conseguir, desplazaríamos de estas 4, 2, una a Teruel y otra a Zaragoza, porque somos el Gobierno de toda la comunidad autónoma. No podemos concentrar la temporada de lírica y danza exclusivamente en la ciudad. Aunque ya me has puesto las dudas que pueda tener respecto al proyecto de Aragón Reino de la Luz, voy a esperar a su réplica y le intentaré responder con más detalle. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Villagrasa, su turno. Gracias, señora consejera. Casi ha hecho usted una réplica de lo que el director general nos trasladó en la comisión con líneas generales de política cultural. Mire, a mí me gusta mucho el cine. Tendremos tiempo de hablar de cine. Nosotros, como grupo parlamentario, no pretendíamos que nos hicieran un spoiler, pero sí que es nuestra labor del principal grupo de la oposición preguntarles, interpelarles, recabar información y en algo en lo que ustedes ya habían comprometido por escrito un título solemne como Aragón Reino de la Luz, pues, señora consejera, en este primer turno usted me ha dejado a oscuras. Llevándolo a ese símil cinematográfico, esto es como las grandes películas americanas que lanzan una gran promoción, que hay carteles en todas las grandes ciudades, que resulta que todo el mundo se compra la entrada, que ven la primera parte y que cuando va a ocurrir lo más sustancial de la película ponen continuará. Pues eso es lo que usted me ha hecho con esta exposición, pero entiendo que en este segundo turno continuará. Para nosotros, señora consejera,
es importante porque da la sensación de que este va a ser su principal hito desde un punto de vista de la política cultural. Claro, si ustedes lo asemejan, como el señor Azcón, a las Edades del Hombre de Castilla y León, la primera pregunta es, ¿va a ser un evento de promoción propia por parte de la Dirección General de Cultura o se va a realizar una fundación como existe en Castilla y León? ¿Va a ser un proyecto de financiación exclusiva por parte de la Dirección General de Cultura o su consejería o va a haber otras entidades involucradas? ¿Va a tener un carácter permanente en una ubicación o en un espacio físico, propiedad o sin ser propiedad del Gobierno de Aragón, o va a tener un carácter itinerante? En esa colaboración con distintas entidades y con distintas administraciones, ¿va a haber posibilidad de que pueda ir por el territorio? ¿Cuál es el concepto de ese Aragón Reino de la Luz? Una exposición que tenga restos arquitectónicos, que tenga patrimonio, que haya una experiencia inmersiva con nueva tecnología, que sea una exposición al uso realizada con paneles. Es decir, nosotros pedimos información al respecto. También se lo digo porque el Grupo Parlamentario Socialista tenemos experiencia, tenemos ganas, tenemos ideas y queremos aportar. Venimos a construir. Como decía la Bullonera en una canción, venimos como uno más a arrimar el hombro al Tajo. Entonces, si ustedes va a ser este el principal elemento de la política cultural desde el punto de vista de las exposiciones, pues nos gustaría saber, nos gustaría conocer y también nos gustaría para aportar, porque le puedo asegurar que la oposición tenemos ideas y también estamos para construir. En ese sentido, claro, usted nos hablaba del Goya muralista, del Bicentenario. Nos parece que habrá tiempo de trabajar esa línea general en materia también de políticas respecto de las exposiciones culturales. Pero claro, lo que le decía, da la sensación de que con Aragón Reino de la Luz hemos tenido, como ocurre, insisto, en las películas, cuando un escritor se pone delante de la máquina de mecanografiar y de repente dice, ya tengo el título. Toma 2 espacios con el tabulador, ahora tenemos que escribir lo demás. Pues yo espero que nos explique lo demás, sobre todo porque nosotros creemos, y así lo manifestamos en la pasada etapa en la que ustedes tuvieron responsabilidad de gobierno, el proyecto de Fernando el Católico y esa exposición fue el principal, digamos, foco presupuestario de atención de las políticas de cultura del gobierno que presidía la señora Rudy. Entenderá también que seamos prudentes. Vamos a ver cómo va el presupuesto en este ejercicio 2024, pero nosotros lo que no nos gustaría o no nos parecería correcto sería que un único proyecto, por mucha importancia que tuviera, por mucho que estuviera suscrito en un pacto o por mucho que fuera un nombre tan solemne como Aragón Reino de la Luz, pues fuera en detrimento de otra serie de políticas culturales que nos parecen importantes mantener e incrementar en la política aragonesa. Para nosotros, Aragón Reino de la Luz, lo que esperamos es esa certeza, esperamos conocer más detalles. Insisto, tiene la mano tendida por parte del Grupo Parlamentario Socialista, sobre todo también porque nos parece que hay elementos de unión, que hay elementos importantes para la Comunidad Autónoma de Aragón, que hay ejemplos de éxito. Insisto, la elaboración de la exposición de panteones reales de Aragón es un buen ejemplo en el que creemos que ahí ustedes pueden observarlo, pueden coger ideas y nosotros queremos aportar. Y sobre todo, además de aportar, señor Hernández, no queremos hacer ningún spoiler. Lo que queremos es que esta película, si me permite, y con esto concluyo la expresión, pues sea una película coral, que sea una película que le vaya bien a Aragón y que no sea una película en el que el público o posteriormente los medios pues no terminen de entenderla o no terminen de valorarla. A nosotros no nos parecería adecuado que un proyecto anunciado a bombo y platillo como ha sido Aragón Reino de la Luz se quedara únicamente en ese título y que nos quedáramos a oscuras, con lo cual tiene la oportunidad de aportarnos más información. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señoría. Recojo ese guante, espero esa colaboración y no me dolerán prendas en reconocer sus aportaciones.
El proyecto Reino de la Luz, el título, arranca del himno. Por eso es tan solemne, porque viene de un himno. Pero el proyecto tiene un genuino aroma aragonés y arranca precisamente del que usted ha citado. En el 2015 se hizo bajo el título o el proyecto Corona de Aragón, Historia y Arte. En el 2015 se expuso, y precisamente en este palacio, en la Aljafería, una exposición, una macroexposición denominada Fernando II, rey de Aragón, el rey que imaginó España y la abrió a Europa, en este palacio. Y hay vestigios y quedan todavía, porque la Diputación General de Aragón, el Gobierno de Aragón, editó un libro con todo lo que se hizo en esta exposición. Y fue tan relevante este proyecto que en su inauguración vinieron los reyes de España. El proyecto, por tanto, Aragón Reino de la Luz, tiene como precedente esto, en la Corona de Aragón, Historia y Arte, que creo que estaba inspirada en las edades del hombre. No se trata de eludir los orígenes que puedan haber influido en la concepción de este proyecto. Se trataría de una exposición temática para dar a conocer, a través de nuestro arte, nuestra historia, ponerla en valor. Para ello hay que contar con el asesoramiento de expertos, que sean los que elaboren un correcto programa de lo que se puede, de arte que disponemos, esté en instituciones públicas, en instituciones privadas y en otros fondos que haya que recuperar. Incluso puede servir para restaurar alguna obra. Para no quedarme sin contarle nada más, es necesario, para acometer este proyecto, inventariar, catalogar, reunir y restaurar obras que puedan estar dispersas por Aragón. Pero ha de haber un hilo conductor en estas macroexposiciones que admiten que se realicen con toda la tecnología disponible. Puede ser inmersiva, puede ser mediante el espacio que se elija, todas las manifestaciones que permita ese espacio. Ya le digo que el primer hito, antes de que se me acabe, para que vea que le doy algo, que el primer hito, le he buscado el título sin perjuicio de que luego se pueda cambiar. Yo lo titularía El Condado de Aragón, origen de un reino. Es nuestra historia, es el inicio, el germen, y a partir de ahí hacer un hilo conductor para que se puedan llevar a cabo otras en otros periodos. Es un proyecto de tanta envergadura que no se puede hacer anualmente, no se puede hacer anualmente. Esto como mucho sería bianual. No necesitaremos todo el año que viene para reunir esta obra, ver el mejor enclave para exponerla, y esto lo hará un equipo técnico. La Dirección General únicamente liderará el proyecto, pero el elegir aquel espacio expositivo que represente lo que es la parte de historia que se quiere contar, no la va a realizar ni el director general ni yo. Será un equipo técnico el que enclavará, porque, por ejemplo, para el Condado de Aragón, origen de un reino, tendríamos el monasterio de San Pedro de Siresa, la Catedral de San Pedro de Jaca, el monasterio viejo de San Juan de la Peña. Puede ser un enclave de carácter religioso o puede ser un castillo, puede ser un monasterio. Aragón es rica en románico. Cualquier sitio donde se haya románico puede servir para realizar esta exposición. Bueno, espero haber colmado sus dudas y si no, pues me volverá usted a formular otra pregunta y yo intentaré darle contestación. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Interpelación número 2/23, relativa a la política general en materia de vivienda, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por el Grupo Parlamentario Socialista, para lo cual tiene la palabra la señora Sánchez Garcés.
Pues muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Muy buenos días, señor consejero. Desde el Grupo Socialista le interpelamos hoy sobre política general en materia de vivienda. Sin duda, una de las joyas de la corona de su consejería. Lo creemos así nosotros y, al parecer, también usted, pues en esa primera comparecencia que usted realizó en la Comisión de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, le dedicó prácticamente la totalidad de su tiempo. Así que vamos a ello. Por todos es sabido que el problema de la vivienda no es un problema que se circunscribe solamente a Aragón, sino que es un problema que afecta prácticamente a la totalidad del territorio nacional. Estamos ante un problema estructural, ya que durante décadas no se ha invertido lo suficiente para poder ampliar ese parque público de vivienda. Por ello, desde el Grupo Socialista consideramos que la recientemente aprobada Ley Nacional de Vivienda, por cierto, primera ley estatal de vivienda de la democracia, una ley aprobada por un gobierno socialista y progresista, pues es una ley que supone un gran avance y que precisamente lo que busca es revertir ese segundo plano al que durante años pues han estado sufriendo tanto la vivienda social como las propias políticas de vivienda. Con esta ley, la vivienda se convierte en el quinto pilar del estado del bienestar, porque reconozcámoslo, la vivienda es un derecho, pero también es una necesidad. Tener una vivienda es imprescindible para poder poner en marcha un proyecto vital propio. Por eso esta ley nacional, garantiza el acceso a la vivienda e impone su consecución como una obligación a los poderes públicos que no podrán mirar para otro lado ante situaciones sangrantes que vienen padeciendo los colectivos más vulnerables. Una ley fundamentada sobre todo en la cooperación entre las administraciones y la lucha contra la especulación, y una ley que, entre otras muchas novedades, garantiza el parque público de vivienda evitando que sea posible su venta a los conocidos como fondos buitre, una ley que crea la figura de la vivienda asequible incentivada, una ley que desarrolla y refuerza el concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución española, una ley que incentiva la movilización de esa vivienda vacía, que incluye mejoras en los procedimientos de desahucio de hogares vulnerables, que ofrece más garantías tanto en el alquiler como en la compra y que asegura transparencia y mejora la información en las políticas públicas de vivienda. Una ley sobre la que usted dijo que creaba inseguridad jurídica y concretamente se refirió a los artículos 1, 3, 10, 15 y 18 como contradictorios y perniciosos para el desarrollo de viviendas en las comunidades autónomas y por ello anunció que en el primer tramo de esta legislatura traería a estas Cortes la Ley de Vivienda para Aragón. Así pues, mis primeras preguntas que le lanzo son: ¿por qué considera, señor consejero, estos artículos contradictorios y perniciosos para Aragón? Y en cuanto a los plazos relativos a la Ley de Vivienda, cuando se refiere al primer tramo de la legislatura, ¿a qué tiempo se refiere? Porque, claro, una legislatura dura como máximo 4 años. Si la dividimos en 2 tramos, no llegaría esta ley hasta 2025. Sin embargo, si la dividimos en 4 tramos, podría decirse que esta ley podría estar tramitándose en estas Cortes en el próximo año. Por tanto, si nos pudiese concretar un poco más, pues se lo agradeceríamos desde el Grupo Socialista. Señor consejero, como usted bien sabe, Aragón es un territorio complejo en muchos aspectos y lo es también en vivienda. El problema o las necesidades que tienen las 3 capitales de provincia nada tiene que ver con los problemas o las necesidades que existen en el resto de municipios. En las grandes ciudades, Zaragoza, Huesca o Teruel, el problema tiene que ver con el precio, tanto en el precio de compra como con el precio de alquiler. Preparando ayer esta interpelación, entraba en un conocido portal de venta y compra de vivienda y, por ejemplo, se alquiló un piso aquí cerca del parque, 95 metros cuadrados, 900 euros al mes. ¿A usted, señor consejero, le parece esto un precio justo? ¿Cuánto tiene que ganar una familia para poder destinar 900 euros al mes a pagar el alquiler? ¿2.500, 3.000 euros? Y si es una familia monoparental, ¿piensa hacer algo el Gobierno de Aragón al respecto? Sin embargo, como digo, el precio no es el problema que existe en el medio rural. El problema que existe en el medio rural es la falta de vivienda. No hay viviendas disponibles en nuestros pueblos. A ese respecto, usted anunció un plan específico para Aragón, un plan que se centraría o que actuaría en 3 casos diferentes, lo que son las capitales de provincia, los grandes municipios y el resto de municipios.
Pero le preguntamos, ¿cuáles van a ser realmente las políticas a aplicar en cada uno de estos casos? ¿En qué se van a diferenciar? En definitiva, ¿en qué va a consistir este plan que usted anunció? Porque no conocemos ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni cuánto, ni cómo lo van a hacer, ni cuándo van a comenzar, ni dónde van a actuar, ni cuánto dinero van a destinar a este plan. Y entendemos que si usted realizó este anuncio es porque tiene detectados los problemas, porque cuenta con un cronograma y porque tiene o debería tener cuantificadas las necesidades y posibilidades de estas actuaciones. Por ello, señor consejero, desde el Grupo Socialista, en esta primera intervención, le preguntamos cuál va a ser la política de su Gobierno durante esta legislatura para atacar esos problemas existentes y tan diversos que existen en Aragón en materia de vivienda. Me reservo para el segundo turno y espero y estoy segura que así será que me contestará todas estas preguntas. Gracias, señora Sánchez. Señor consejero, su turno. Gracias, presidenta. Señora Sánchez, señorías, permítanme, antes de entrar en la interpelación, manifestar que regreso a esta tribuna 18 años después con la misma ilusión de entonces y con la responsabilidad añadida que concede la experiencia y con el único objetivo de estar a la altura de la encomienda asumida y con la vocación de sentido público y de servicio público que ha caracterizado siempre mi actividad política, siempre en defensa del interés general. Hecha esta precisión inicial para que conste en acta de estas Cortes, señora Sánchez, me reafirmo y reitero en todas y cada una de las consideraciones del análisis y de las propuestas que hice en mi comparecencia sobre los objetivos generales de la Consejería el pasado día 21 de septiembre en la Comisión de Fomento de estas Cortes. El tiempo asignado hoy es breve. Yo estaba antes aquí en un Parlamento con menos grupos parlamentarios y metíamos bastante más tiempo para explicar este tipo de cuestiones. Me habla usted de la política general del Departamento. Tendremos tiempo y habrá iniciativas para poder desarrollarlo, pero evidentemente el tiempo es muy breve. Y voy a intentar dividir mi intervención en tres apartados muy claros. La situación que me he encontrado, los objetivos que tengo definidos y en la segunda intervención le diré cuáles son las propuestas concretas que vamos a llevar a cabo. ¿Alguna consideración previa? La vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, así lo determina el artículo 27 y el artículo 71 del Estatuto de Autonomía, y el sector de la vivienda, por todos es conocido que sufre una tensión importante, tanto por la escasez de oferta como por la dificultad en la demanda producida por los altos tipos de interés y por la inflación. Entrando en materia, que en los últimos 8 años la vivienda en Aragón no ha sido acción prioritaria para los gobiernos presididos por el Partido Socialista es una auténtica evidencia. Por lo que, la verdad, mucha legitimidad para dar consejos e indicar el camino a seguir, ¿verdad, señora Sánchez?, no tienen. En segundo lugar, los aragoneses tienen necesidad imperiosa de vivienda protegida, tanto en régimen de propiedad como en alquiler. Que la vivienda protegida no es hoy atractiva para los promotores privados es también una evidencia clara. Que los planes de vivienda implementados no se han gestionado de forma eficiente y no cuentan con medios humanos y materiales para que resulten todo lo operativos que son precisos, también lo es. Que las ayudas de diferentes planes llegan tarde a los ciudadanos. Que hay ciudadanos que han cambiado las ventanas de su vivienda por razones de accesibilidad y que 2 años después todavía no se les ha dado la subvención que les corresponde, es bastante lamentable y es un hecho cierto. Y que la gestión de los fondos europeos en materia de vivienda ha sido vergonzosa, por ridícula y bochornosa a cualquier espectador imparcial, también es una evidencia. Durante estos años en Aragón no se ha implementado ningún plan ni programa que contemple la realidad de nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista de la despoblación, la vertebración del territorio y la situación económica y social de las personas y las familias en función de su lugar de residencia. Por todo ello, en materia de vivienda tenemos que actuar de forma integral y con carácter transversal y atendiendo a la diversidad de situaciones que se dan en Aragón.
y por ello desde la Consejería hemos definido los siguientes objetivos. En primer lugar, queremos conseguir una mayor implicación de los promotores en la construcción y promoción de vivienda protegida, tanto para propiedad como para alquiler, mejorando, si es preciso, el módulo y los parámetros locales y concretos del mismo y poniendo suelo en mejores condiciones para revertir el precio final de la vivienda. En segundo lugar, queremos implicar a los ayuntamientos, a cada uno en función de sus posibilidades urbanísticas y económicas, para configurar un plan específico que aporte suelo y facilite la promoción de vivienda protegida. En tercer lugar, queremos facilitar las ayudas, mejorar y acortar los procedimientos y apoyar a los ciudadanos más necesitados y menos protegidos. También queremos actuar sobre la demanda de forma inteligente y ajustada a las necesidades de cada ejercicio. Queremos mejorar e incrementar y facilitar el suelo disponible y apto y aplicar soluciones diferentes al mercado de la vivienda, como usted bien decía, diferenciando la situación que viven las 3 capitales de provincia, los municipios de más de 3.000 habitantes y los 700 municipios restantes de nuestra comunidad. Si me permiten, en mi segunda intervención les diré cuáles son esos planes que vamos a llevar a efecto. Queremos, pues, en definitiva, continuar con los programas que han resultado eficientes del plan estatal, así como con una gestión directa y también compartida, si es precisa, con otras instituciones públicas que tienen instrumentos de gestión eficaces. Y reforzaremos los medios humanos y materiales de la Consejería para poder dar respuesta en tiempo y forma a las necesidades del sector. Continuaremos con toda la política de rehabilitación de viviendas y edificios con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Hasta aquí lo que nos hemos encontrado y los objetivos para estos 4 años. Años en los que la mejora va a ser palpable en beneficio de todos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Sánchez, su turno. Muchas gracias, señor consejero, pero no me ha contestado a nada de lo que le he preguntado. Nos ha vuelto a contar lo mismo que contó en comisión. Nos pidió tiempo, le hemos dado un mes y por eso hoy, como en la comisión no tuvo tiempo de entrar en detalle de muchas cosas, dio alguna pincelada, pues hoy era la oportunidad para que dentro de todas esas pinceladas que dio, yo le lanzaba preguntas concretas para que me diese algo más de detalle. Esperaremos al segundo turno. Insiste usted que van a hacer más vivienda protegida. Nos parece bien, pero nos dirá luego en su segundo turno cómo la piensan hacer, porque si su única política es bajar los impuestos y aplicar deducciones a aquellos que hacen reformas, pues no sé de dónde van a sacar el dinero para poder hacer esa obra pública que el Partido Popular prometía en su programa electoral. Pero es que, claro, igual ese programa electoral ha quedado ya en papel mojado y ahora prevalece el acuerdo firmado con Vox, porque si es así, esto es algo que al Partido Socialista nos preocupa y nos preocupa mucho, y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué nos preocupa. Y es que de ese acuerdo, mejor dicho, de ese acuerdo de gobierno, lo que se desprende es que el principal problema en materia de vivienda para Aragón son las ocupaciones. Porque de las escasas 7 medidas que ese acuerdo recoge en materia de vivienda, 5 de 7 van destinadas a la lucha contra las ocupaciones y la inseguridad. Señor consejero, ¿estas medidas las escribe usted o le vienen dadas desde Madrid? ¿De verdad usted, señor consejero, cree que el principal problema de Aragón en cuanto a materia de vivienda es la ocupación? ¿De verdad lo cree? Yo creo que usted conoce bien Aragón, pero es que leyendo esto, señor López, sinceramente me hace dudar. Otros aspectos que también nos preocupan a los socialistas. Solo menciona la vivienda protegida. ¿Qué ocurre con el resto de figuras como las viviendas destinadas al alquiler joven, la vivienda asequible, las viviendas de uso turístico, los apartamentos tutelados? ¿Piensa el Gobierno de Aragón realizar algo al respecto de estas figuras? Para los jóvenes, comentó que iban a aumentar las ayudas. ¿Nos puede decir en cuánto las van a aumentar y cómo las van a financiar? Otra de sus prioridades también es fijar población. Para el Partido Socialista, la lucha contra la despoblación ha estado, está y estará siempre en nuestras políticas. Sin embargo, lo que no creemos es que con su idea de hacer más atractiva la vivienda protegida para los promotores, pues se vaya a conseguir. Porque, señor consejero, ¿cuántos promotores cree que estarán interesados en invertir en Bárcenas, en Pozuelo de Ariza o en Montmesa? Le puedo asegurar yo que sin ayuda por parte del Gobierno de Aragón, ninguno. Y en esta línea
el Partido Socialista ayer presentó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a 4 cosas muy sencillas. Implementar planes que fomenten la construcción de vivienda en el medio rural, facilitando a los ayuntamientos herramientas e instrumentos para la gestión de las bolsas de alquiler, ayudas y colaboración con las corporaciones locales interesadas en la promoción de suelo público, asesoramiento a los ayuntamientos y medidas específicas en los próximos presupuestos de apoyo a la construcción de viviendas por parte de las administraciones locales en el medio rural. Una iniciativa asequible, blanca, que no marca ni tiempos ni cantidades, pero que lamentablemente no salió adelante porque votaron en contra tanto el Grupo Popular como Vox. ¿Está usted, señor López, en contra de alguna de estas medidas propuestas ayer por mi grupo parlamentario? Señor consejero, termino. Espero pacientemente que me conteste a las preguntas lanzadas ahora en este turno. Nosotros seguiremos realizando nuestra labor de oposición, controlando al Gobierno en sus acciones y proponiendo cuantas medidas creamos convenientes para impulsar la labor de un Gobierno que piense en todos y en todo el territorio y que no se quede solo en la Plaza del Pilar. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor consejero, su turno de dúplica. Señora presidenta, señora Sánchez, no le voy a repetir hoy aquí los anuncios de vivienda del Gobierno del señor Lambán durante los últimos años y las propuestas de cientos, en unos casos y miles, en otros de vivienda que se han ido sucediendo en diferentes momentos y las actuaciones que ustedes han tenido como los alumnos que estudian solamente al final. Ustedes salieron en defensa del soldado Ryan, el soldado Soro, cuando vieron que después de 7 años solamente se habían acometido 80 viviendas y dijeron hay que salir rápido, hay que meter los cacahuetes, hay que meter actuaciones en Zaragoza a presión porque el tema de la vivienda no va muy bien, se nos va de las manos y tenemos que actuar de manera inmediata. Por tanto, en vivienda, como en tantos otros asuntos, señorías del Partido Socialista, llegan tarde. Han perdido 8 años para hacer lo que ahora dicen y para implementar lo que ahora anuncian. Nosotros en 54 días hemos hecho el análisis, fijado los objetivos y ahora le voy a citar, aunque sea someramente, las propuestas más novedosas que vamos a llevar a cabo. Miren, ¿vamos a continuar con los planes y programas que han funcionado? Sí. ¿Presentaremos una ley de vivienda en un año en estas Cortes? Ya dije que en el primer año de legislatura, para revertir algunos desajustes, ciertas incoherencias y no menos disparates que ha provocado la Ley de Vivienda del Estado. También. Estableceremos 4 programas específicos para Aragón, que no han existido en la historia de la Consejería. Nunca en la historia de la Consejería ha habido planes y programas específicos teniendo en cuenta la realidad de Aragón. Así que bienvenida a la idea que la expuso este consejero en su comparecencia. 4 programas, señora Sánchez. Programa de fomento de la promoción de VPO dirigido a los promotores de vivienda protegida para facilitar que haya stock de vivienda disponible para las familias más necesitadas, tanto en propiedad como en alquiler. Segundo, programa de ayudas a la compra de VPO, ayuda a la demanda, facilitar a familias con dificultad el acceso o de sobreendeudamiento. Hay que cubrir parte de la cuantía a la que no llegan esos colectivos. Tercer programa, el de adquisición de suelo y mejora urbana. Persigue movilizar suelo de las entidades locales con calificación residencial, también dotacional, explicaremos en algún momento qué significa esto, si fuera preciso, articulando una línea de subvenciones que permita a los ayuntamientos poner suelo en condiciones precisas para poder edificar, urbanizar, hacer planeamiento de infraestructuras para poder ofrecer ese suelo en condiciones suficientes y rebajar el precio final de la vivienda protegida. Y cuarto programa de rehabilitación del patrimonio público de viviendas, más indicado para los 700 municipios más pequeños de la comunidad autónoma, en la que intentaremos regenerar también los cascos urbanos de viviendas abandonadas en los propios centros de las poblaciones e intentar rehabilitar vivienda, construir vivienda en colaboración con los ayuntamientos, intentando fijar la población. Como ven, señorías, hay un programa. En 54 días hemos analizado la situación, manifiestamente mejorable, hemos definido los objetivos y ya estamos elaborando propuestas
que tendrán su plasmación presupuestaria. Echamos a andar, salimos con ganas, vamos en serio a apostar por la vivienda en Aragón para que todos los aragoneses puedan acceder a ella. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Comenzamos el turno de preguntas. Les recuerdo a sus señorías y miembros del Gobierno que no pueden exceder del tiempo de 5 minutos entre los dos intervinientes. Pregunta número 128/23, relativa a la planificación de actuaciones en relación con el Plan de Inversiones en Carreteras de Aragón, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por la diputada señora Rodrigo Pla. Señora diputada. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Me toca iniciar la ronda de preguntas. Para empezar, me gustaría disculparme, como he hecho en privado, por la redacción de la pregunta, que venía o conllevaba un poquito a error, y por eso le reformularé correctamente la pregunta, que sería: ¿van a ustedes a respetar el plan extraordinario de carreteras puesto en marcha por el anterior consejero de Vertebración? ¿Cómo? Y así como los compromisos trasladados desde los municipios y reflejados en el presupuesto ordinario. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. La respuesta a la pregunta reformulada por la señora Rodrigo sería sí. Desde la Consejería vamos a ejecutar el Plan Extraordinario de Carreteras, aunque nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera. Sí, se están respetando las licitaciones que ya estaban lanzadas respecto al procedimiento en curso, y sí, completaremos el plan extraordinario con actuaciones en las carreteras en la red autonómica que más lo necesitan, y luego le explicaré cómo. Gracias, señor consejero. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, sé que ambos somos sensibles a la importancia de una red viaria en condiciones óptimas en nuestra comunidad. Igualmente, somos conscientes de la geografía aragonesa, de sus características orográficas y de la complejidad de abarcar la totalidad del territorio. Y entiendo que esa es precisamente una de las razones por las que usted desde el primer momento ha manifestado, como ha hecho ahora, la intención de continuar llevando a su ejecución ese plan extraordinario de carreteras planteado por el anterior Gobierno, de lo cual, sinceramente, nos alegramos. A pesar de que la próxima semana comparece en comisión el director general de Carreteras y entiendo que dará vida cuenta de la programación de la Consejería, quería preguntarle directamente, y sin segundas intenciones, créame, señor consejero, por el bien de todos y todas las aragonesas que nos movemos diariamente por el territorio, sobre esas gestiones que ha dicho que usted luego me iba a detallar. Por otro lado, en su comparecencia hablaba también de un plan complementario al extraordinario, en el que iba a intentar acometer tramos de la red secundaria cuyos criterios de valoración pues iba a ser tanto el estado de las propias carreteras, los índices de siniestralidad, las posibilidades económicas. De nuevo, tengo que decir que el consejero de Hacienda es protagonista, dada la larga lista de peticiones de sus compañeros de bancada. De nuevo, le deseamos suerte con esta tarea. Señor consejero, durante estos años se ha trabajado intensamente con los alcaldes y concejalas del territorio para recopilar diferentes necesidades, así como para también priorizar los tramos con más afecciones. Se ha actuado, aunque obviamente no se puede acometer la totalidad del territorio. También le va a pasar a usted. Le pido, por favor, que no deje esa labor de trabajo en el territorio. No podemos dejar de tener presente, lo comprenderá, señor consejero, ese 2012 aciago donde la señora Rudy se cargó de un plumazo el famoso Plan Red, sin entender que se trataba de una apuesta de carácter estratégico y de desarrollo territorial. En definitiva, y ya finalizo, el Partido Socialista entiende que la vertebración es fundamental para nuestro territorio, ya se lo dije. Permite ir y volver, pero también el acceso a un centro de salud, a un puesto de trabajo o a una escuela infantil. Permite la comunicación social, pero también económica de nuestros municipios. Y es por esto el interés de este grupo en el detalle de este plan. Señor consejero, sabemos que es una persona dialogante, sabemos que hay buena disposición por su parte, pero usted nos pidió también un tiempo, como bien ha dicho mi compañera, pero creo que después de un mes ya es momento de empezar a trabajar en cuestiones fundamentales, no solo el desarrollo de estos proyectos, sino también la conservación, limpieza de cunetas, finalizo ya, que como sabe están en una situación delicada y actualmente de abandono. Le agradezco su respuesta y, como he dicho, todos agradeceremos que la maquinaria, nunca mejor dicho, de su consejería se ponga a trabajar cuanto antes. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Mire, señora Rodrigo, las carreteras aragonesas son las peores de España.
no lo digo yo, lo dice la Asociación de Transporte y Carretera de España. Desde el año 2015 se han invertido en carreteras por parte del Gobierno del cuatripartito liderado por ustedes un 43% menos, y las carreteras aragonesas no soportan comparación con comunidades autónomas cercanas como la valenciana, la del País Vasco o la de La Rioja. El Plan Extraordinario de Carreteras se va a acometer en toda su extensión, a la mayor celeridad y con los ajustes técnicos que sean precisos. Es más, esta consejería ha adelantado 30 días el procedimiento que había quedado vivo por parte del anterior consejero para ganar tiempo y para que pueda ser una realidad la adjudicación de ese Plan Extraordinario de Carreteras antes del verano del año 2024. De los 5.700 kilómetros de red autonómica, el Plan Extraordinario contempla 1.700 kilómetros, siendo la red principal sobre la que más se actúa, quedando muchas carreteras en mal estado sin atender, que son las que también ejecutaremos en función de la disponibilidad presupuestaria, el estado de la vía, el tráfico que soporta, la siniestralidad y la ubicación estratégica de las mismas. Para finalizar, señoría, pretendemos hacer en 4 años lo que no se ha hecho en los últimos 20. Y nuestro objetivo es que la red autonómica de Aragón esté renovada en su práctica totalidad en los próximos 12 años. Objetivo que será compromiso firme con la aprobación del Plan General de Carreteras 2025-2036, que traeremos también para su aprobación a estas Cortes. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta. Pregunta número 17/23, relativa a la reforma de la Ley 5/2000 de 28 de noviembre de las comunidades aragonesas en el exterior, asumida la iniciativa ciudadana de don Patricio Osilies Serrano, colectivo inmigrante aragonés, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el Grupo Parlamentario Socialista, para lo que tiene la palabra el señor Ortiz. Gracias, presidenta. Señora consejera, ¿tiene previsto el Gobierno de Aragón impulsar la reforma de la ley de las comunidades aragonesas en el exterior a fin de adaptarla a los tiempos que corren? Gracias, señor Ortiz. Señora consejera. Buenas. Señor diputado, me pregunta si recoge una pregunta que le formula un colectivo de migrantes de Aragón, ¿no? Sobre la reforma de la Ley 5/2000, que quedó paralizada como consecuencia del fin del periodo legislativo anterior. Si el fin es adaptarla a los tiempos que corren, evidentemente sí. Concréteme más y luego hablamos. Gracias, señora consejera. Señor Ortiz. Gracias, presidenta. Señora consejera, desde el PSOE creemos que es importante que se actualice esta ley, que cuenta con más de 20 años. Aragón ha sido tierra de migrantes. Desde mi grupo vemos esencial la creación de un estatuto de aragonés en el exterior, donde se reconozca la condición política de aragonés a quien, habiendo nacido en esta tierra, se haya visto en la obligación de abandonarla por motivos sociales, políticos u económicos. Nuestro Estatuto de Autonomía establece en su artículo 8 que los poderes públicos debemos fomentar los vínculos sociales y culturales con las comunidades aragonesas del exterior y asistirles para que puedan ejercitar su derecho a participar, colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo aragonés. Para hacer efectivo ese derecho y para reforzar el papel de las 65 casas y centros de Aragón y sus agrupaciones que existen en 9 países, se hace imprescindible una adaptación de la ley a la nueva realidad aragonesa en un contexto globalizado e interdependiente. La Federación de Comunidades Aragonesas en el Exterior viene desarrollando una actividad fundamental de fomento de la imagen de Aragón y de asistencia y apoyo a sus miembros. ¿Sabe usted, señora consejera, que el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Presidente y el Gobierno de Aragón, aprobado por el Gobierno de Javier Lambán, contempla que si la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley caduca por haber finalizado la legislatura, el Gobierno, en el plazo de 6 meses desde su constitución, puede volver a aprobar el mismo texto que se haya presentado y remitirlo de nuevo a estas Cortes? Si existe voluntad política por parte del Gobierno, ustedes pueden retomar el proyecto de ley, una norma que podía haberse aprobado en la legislatura anterior de no haber sido por las continuas sucesivas prórrogas que pidieron, entre otros, el Partido Popular, impidiendo su aprobación en aquel momento. Es cierto que Vox, sus socios de Gobierno, plantearon 32 de las 62 enmiendas presentadas a los grupos
oponiéndose en el debate a la totalidad. Se ve que no tienen interés en mejorar la situación y los derechos de los aragoneses en el exterior. Con estos antecedentes, señora consejera, tenemos poca fe en que su Gobierno impida la caducidad del proyecto de ley de aragoneses y aragonesas en el exterior y en este inicio de legislatura vuelva a elevarlo a estas Cortes, evitando perder toda la tramitación. Nosotros, en el Grupo Socialista, sí tenemos interés y trabajaremos proactivamente en la mejora, incluso del texto que llegó a esta Cámara en la pasada legislatura. Gracias, presidenta. Gracias, señor Ortiz. Señora consejera. Bueno, le insisto, si la ley es una adaptación a los tiempos que corren, no veo ningún inconveniente en que retomemos el proyecto. También le digo que, como saldrá de un nuevo Ejecutivo, veremos el alcance. No significa que presentemos el mismo. Claro, es que estoy de acuerdo en que las comunidades en el exterior tienen unos problemas singulares, que hacen mucho por conservar la cultura aragonesa y las costumbres, que allá donde están hay que considerar que está Aragón. Ayer en concreto recibí a unos de Brasil, una comunidad de amigos de Aragón en Brasil, la única que hay en todo Brasil. Claro que tienen unos problemas y que si el texto es una adaptación a los tiempos que hay, evidentemente hay que facilitarles que participen en la vida social y política de nuestra comunidad, que tengan información. Hoy en día Internet abre barreras a todos, esté donde estén, en cualquier parte del territorio. Retomaré el texto, lo estudiaré y, evidentemente, como se presentará de nuevo, será elaboración de un nuevo Ejecutivo. Es lo único que le puedo adelantar. Gracias, consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a la Comisión Bilateral Aragón-Estado formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el señor Izquierdo, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Señora consejera, ¿qué actuaciones se están llevando a cabo por su departamento a fin de que se convoque y se celebre la Comisión Bilateral Aragón-Estado? Gracias, señor Izquierdo. Señora Tomasa Hernández, presidenta. Gracias. A ver, respecto de la Comisión Bilateral, reconocemos que es uno de los instrumentos más útiles que tenemos de cooperación y relación con el Estado, junto con las conferencias sectoriales que también podrían convocarse, aunque allí concurriríamos con más comunidades autónomas. Pero son los dos instrumentos más potentes que hay de cooperación y colaboración del Estado con las comunidades autónomas. Yo la única información que tengo es que esta comisión bilateral no se ha reunido últimamente. Desconozco por qué, y haré un estudio al respecto y en cuanto tengamos cambiada la composición de los miembros que van a esta comisión, adaptándola a la nueva estructura departamental, porque ese es el primer paso que hay que dar, es cambiar, adaptar quienes asisten a esta reunión bilateral por parte de la comunidad, pues entonces nos plantearemos convocarla. Gracias, señora consejera. Señor diputado. Gracias, presidente. Consejera, la última reunión de esta comisión bilateral fue el 19 de noviembre del 2018. Han pasado 2 consejeras, usted es la segunda de presidencia. Espero que usted sí que tenga la suerte de poder asistir a esa bilateral, porque la señora Pérez en 4 años no fue a la bilateral porque no se celebró. Y esto en el Partido Aragonés nos preocupa bastante. Y aún nos preocupa más viendo los acuerdos que en aquel momento el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, y Meritxell Batet tomaron. Y se los voy a relatar muy rápidamente, porque lo preocupante es que prácticamente ninguno se ha llevado a cabo 5 años después. Actuaciones, el desdoblamiento de la Nacional 2, Nacional 232. Actuaciones en relación a la A40, Cuenca-Teruel, la Nacional 260, según los acuerdos adoptados en la bilateral. La variante de Alcoriza, es así está.
inversiones en la línea ferroviaria de Canfrán, inversiones en el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, inversiones en las autopistas, inversiones en el desvío obligatorio del transporte de vehículos en las autopistas, análisis de las vías y su integración en el sistema ferroviario de cercanías de Zaragoza, y así un sinfín, y una que me encanta, que es la declaración de zona de urgente actuación en los municipios afectados por las riadas del Ebro. Plan de prevención para reducir los riesgos de las inundaciones en el tramo del río en Aragón. Todo esto, que no está mojado el papel, pero lo podríamos mojar, es lo que ha pasado 5 años después. Nada. La mejor y la única herramienta que tiene y que nos dota nuestro Estatuto de Autonomía para relacionarnos con el Estado de forma directa, porque los aragoneses no somos lo mismo que los demás, somos una comunidad histórica, para eso tenemos un estatuto que nos dimos todos y tenemos una posibilidad de relacionarnos de forma directa con el Estado. Ya sé que el Gobierno está en funciones, pero previsiblemente, como todos vemos, usted se tendrá que reunir o con Pedro Sánchez o con Bildu, con quien sea, para hablar de la relación del Estado con Aragón. Es urgente, es muy urgente que nos pongamos en marcha, que articulen las fórmulas y que pidan ya esa reunión. 5 años. 5 años y además lo más grave, no se ha cumplido nada. Por eso le insto a que por favor aceleren, se den la prisa máxima y lo que le digo, no sé con quién le toca reunirse, señora consejera, si con Pedro Sánchez o con Bildu, pero reúnanse con quien sea y hágalo rápido para mejorar la vida de los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señora Izquierda. Señora consejera, su tiempo de dúplica. Gracias por la información. Me ha puesto al día de los puntos que se incumplieron y por supuesto, los podemos retomar. El primer paso por parte de la comunidad, ya le he comentado, que era cambiar y adaptar los miembros que asistirán a tal comisión a la estructura departamental actual. Va a Consejo de Gobierno el próximo miércoles. Es el primer paso más significativo. Luego se valorará la utilidad de solicitar una convocatoria de bilateral cuando el Gobierno está en funciones. Todos proyectos o peticiones que pudiéramos hacer estaría limitado por esa condición, entiendo. Con lo cual, si no le importa, el día que el Gobierno adopte también él la decisión de adaptar esa composición para asistir a una bilateral y nos lo comunique, podremos solicitar su convocatoria. Pero ello no impide para que los respectivos departamentos estén ya reuniendo temas que se pueden llevar a una bilateral. Yo ya le dije que el tema, no sé si fue a usted o al señor Guilarte, que le dije que uno de los temas que llevaré es la necesidad de que haya más guardias civiles, más medidas de vigilancia en el mundo rural, porque la provincia de Teruel ha perdido bastantes miembros este verano. O sea que confíe en que yo seré la tercera, la que romperá la mala racha y me reuniré con el Gobierno. Me dará igual a quien tenga enfrente, estará representando a la nación y tendrá que atender nuestras peticiones, por supuesto, o decir que no las atiende, vaya. Muchas gracias. Señora consejera, pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a la Fundación Sinfónica, formulada a la consejera de Presidencia por el señor diputado Alastuey Lizalde. Señora consejera, buenos días. Por orden de 14 de abril de 2023 se dio publicidad a la creación de la Fundación Sinfónica de Aragón y lo que le preguntamos es qué planteamientos, cronogramas, actuaciones y trabajo va a desarrollar el actual Gobierno de Aragón con la Fundación Sinfónica de Aragón. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor diputado. Respecto a qué planteamiento, cronograma de actuaciones y trabajo, usted en su pregunta dice que es un proyecto muy esperado. La creación de esta fundación es un proyecto esperado, pero permítame, yo creo que fue precipitado. Y le voy a decir que es precipitado porque todas las actuaciones arrancan del mes de abril, usted ha dicho la fecha, del mes de abril del 23. Pero se reunieron en mayo del 23 e incluso en junio, ya en funciones
y, habiendo perdido unas elecciones, adoptaron acuerdos de contenido económico, el patronato de esta fundación. Permítame ser desconfiada, permítame que me estudie el proyecto y luego le daré un cronograma de actuación. Gracias, señora consejera. Señor diputado. Señora consejera, yo no le pregunto por lo que se ha hecho hasta ahora, le pregunto por lo que va a hacer usted. Es evidente que cuando se constituye la fundación y se da publicidad a la constitución de la fundación, se habían hecho actuaciones previas. No se levantó un día el consejero de Cultura y decidió montar una fundación. Había un proyecto previo, había estudios y se constituye una fundación que, como tal fundación, tiene sus estatutos y, por tanto, tiene sus fines. 3 fines le diría yo que le pueden venir muy bien. Uno, evidentemente, es crear la Orquesta Sinfónica de Aragón. Somos una de las 4 comunidades autónomas españolas que no tiene una institución de este tipo. Tan solo Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Aragón no tienen constituida una sinfónica pública. Por tanto, esta fundación ya viene a cubrir una laguna importante dentro del mundo cultural aragonés. Tiene otro, que es promover la profesionalización y el empleo en músicos profesionales en esta comunidad autónoma. Y otro más, promover proyectos culturales y promover colaboración público-privada en materia musical. Y le digo esto último por una razón, porque ustedes han hecho otra cosa, que a eso sí que les ha dado tiempo, que ha sido suspender, digo bien la palabra, la temporada de lírica y danza que tenía programada la comunidad autónoma para este otoño en la ciudad de Zaragoza. Y la solución que tenía el Gobierno de Aragón para realizar esa temporada de lírica y danza era precisamente utilizar la Fundación Sinfónica de Aragón como instrumento para poder promover esas actuaciones. Mire, tiene usted una fundación, tiene unos estatutos, tiene la capacidad, porque además los miembros natos están reglados en los estatutos, de constituir el patronato de la fundación y tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros. Y eso es lo que me preocupa a mí, lo que nos preocupa a nosotros. Tiene unas partidas presupuestarias, unos créditos presupuestarios que queremos que aproveche para la cultura aragonesa. No queremos que esa partida se pierda a lo largo del ejercicio porque usted tiene que estudiar. Utilice la fundación, constituya la fundación. Tienen todavía tiempo de llevar a cabo proyectos, sea en Zaragoza, sea en el conjunto del territorio. Pero una vez que tienen un instrumento como es una fundación que, repito, viene a cubrir una laguna existente en esta comunidad autónoma, por favor, denle continuidad, trabajen, dejen de pensar en lo que hizo el Gobierno anterior y empiecen a pensar en hacer algo ustedes. Señora consejera, su tiempo de dúplica. Yo me encanta el optimismo, señora Lastuey. ¿Dónde está el millón? ¿En qué presupuesto? ¿En el 2023? No está este dinero. Hombre, ¿me lo va a decir usted a mí? ¿Por qué se cree que se ha suspendido la temporada de lírica? En el presupuesto no está. Había una nominativa a la fundación de 320.000 euros, o 300 y algo, ¿vale? Pero el día de junio, cuando se reunieron, acordaron convocar una plaza de gerente con un presupuesto de 70.000 euros y una plaza de auxiliar administrativo. No recuerdo, no quiero mentirle, el importe económico que tenía. No quiero 4 años menos un mes para decidir qué hacemos con la fundación, que la fundación me parece bien, que no niego que Aragón pueda necesitar una sinfónica. Yo no he tenido acceso a esa documentación que usted dice que se elaboró. No he tenido, de verdad, y lo he intentado. Lo he intentado porque solamente la lectura del texto, y a usted se le ha deslizado, es la fundación un instrumento. Cuidado con los instrumentos, que a veces no sé, vamos a ver con qué filosofía se creó. Lo primero, el Gobierno de Aragón como tal carece de espacio donde una sinfónica, que lo que se miraba en las bases no era una sinfónica, era una orquesta de cámara, porque se limitaba a 50 miembros y la sinfónica tiene que tener de 80 a 100. Pero bueno, al margen de la discusión del número de músicos que pueda tener una
una orquesta sinfónica, de cámara o filarmónica. Me preocupaba que si acometiera este proyecto con un presupuesto inicial, decían para el 24, de 2 millones de euros, únicamente para pagar el proyecto musical. Mire, el Gobierno de Aragón no tiene un auditorio, lo tiene el Ayuntamiento. No tiene el teatro, es de Teruel, consejera, es municipal, perdón. Se excede un minuto, vaya terminando, por favor. Vale. Pues perdón, es que no he mirado y se me ha ido el Oremos. Le digo, no tardaré 4 años y un mes. Deme un poco de tiempo para ver si este proyecto, que yo quiero que sea eficaz y sostenible, porque yo creo que con 2 millones de euros, que decía un informe, no es lo que se proyecta. Es de 4. Perdón. Gracias, consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a las cantidades destinadas para los 731 ayuntamientos de Aragón con el Fondo Municipal, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el señor diputado Alastoy. Tiene la palabra. Señora consejera, ¿cuánto va a ampliar las partidas del Fondo Aragonés de Financiación Municipal para las 3 capitales de provincia en 2024? ¿Qué cantidad resultará para cada una? ¿Y qué porcentaje se ampliará el fondo para el resto de los 728 municipios? Gracias, diputado. Señora consejera, tiene la palabra. Bueno, esta interpelación, como ya fui interpelada el viernes pasado, ¿se acuerdan? Y ya expuse cuál era la intención. La intención era enmendar el agravio de las capitales de provincia, no de todas, porque Zaragoza tiene su propio cauce financiero. Era de Huesca y de Teruel. Le expliqué que la intención es modificar el texto del Fondo de Financiación Municipal, de manera que las capitales de provincia, ni el aumento de ellas merme el fondo entero. Era separar la financiación porque hay que atender a las particularidades y a las problemáticas especiales. A eso me ceñí. Concrete más todavía. Señor diputado, tiene la palabra. Pues vuelvo a lo mismo. La que tiene que concretar es usted. Correcto. Vamos a ver, todo esto parte de anuncios vagos. Esto parece un chiste de Gila. Alguien va a matar a alguien. El señor presidente del Gobierno se va por las capitales de provincia, empieza a prometer más dinero, las cantidades que no voy a repetir y que ya hablamos en la interpelación. Los grupos parlamentarios en el debate en el anterior pleno empiezan a hablar de que tienen acuerdos para aumentar la financiación municipal. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley para modificar el Fondo de Financiación Municipal. Usted dice que no tiene el mismo criterio de la actual ley y nosotros lo que queremos saber es qué van a hacer. Mire, habla usted con la FAM, con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, porque están inquietos. La FAM fue uno de los agentes fundamentales en la elaboración de la anterior ley, participaron y nadie les está diciendo nada mientras escuchan que se va a modificar el fondo y que se va a modificar el reparto. Mire, el otro día me contaba usted unas cosas desde la tribuna de las que tomé buena nota. Por ejemplo, cuando hablaba usted de la financiación de Huesca o de la financiación de Teruel, decía, ustedes ponían tanto, las enmiendas del Partido Popular decían tanto y lo que hemos hecho ha sido promediar y prometerles el promedio entre lo que ustedes pusieron y lo que pedía el Partido Popular. ¿Va a hacer lo mismo? El fondo tiene ahora mismo 31 millones de euros. El Partido Popular quería 50. ¿Lo va a dejar en 40? De esos 40, de ese aumento de 9 millones, ¿cuánto le va a tocar a las capitales de provincia y cuánto le va a tocar al resto de municipios? Es que el resto de municipios, que no tienen después obras, que no tienen convenios, quieren tener certidumbre financiera para el ejercicio que viene. Y tiene que empezar usted a concretar, señora consejera, porque lo que no puede ser es que a estas alturas, y después de una interpelación y de una pregunta,
y de actuaciones por parte de todo el mundo en este Parlamento, no empecemos a aclararnos de cuál es el criterio que tiene este Gobierno, que, por cierto, tampoco figura en ninguno de los acuerdos de Gobierno que han firmado ustedes, ni con Vox ni con el Partido Aragonés. Por tanto, cuéntenos algo, señora consejera, de una vez. Gracias, señor diputado. Señora consejera, su tiempo de dúplica. Pues la verdad es que le voy a volver a defraudar, porque, escuche, estamos elaborando los presupuestos, ¿vale? Yo solamente les expliqué el criterio de las capitales de provincia y la separación del resto de municipios, y que también acometeríamos en la revisión del artículo 8, que es la que regula los incrementos de los 720, no, 28, de los 28, quitando las 3 capitales de provincia. Vale, eso es lo que yo le dije que haríamos. Yo creo que fui clara en lo que se iba a modificar, el 8 y el 9. El 8 y el 9. Y de ahí no me puede decir que no soy clara. ¿Me entiende? Pues no me habrá llegado la PNL, perdone, cuando me llegue la veré. Entonces, de ahí no me saco, de ahí no me voy a mover, porque se están haciendo los presupuestos y el día que lo hablemos, pues le podré decir en concreto, si no es aquí en las Cortes, se lo diré en privado para calmar su laguna en este aspecto, y no hay ningún problema. Es que es lo único que le puedo comentar. No le puedo añadir más información. Gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a la presencia de técnicos de educación infantil en los centros educativos aragoneses, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidad por el diputado Sanz Remón, de la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora Pérez, vivimos un momento de descenso demográfico que afecta evidentemente a las ratios y que, bueno, pues no se ha corregido con la planificación y con la reorganización de los recursos que debería. En esta legislatura que acabó, en la pasada, se bajaron los ratios de 21 a 19 para poder contar con ese profesional en las aulas, pero este criterio sigue dejando sin técnico de educación infantil a multitud de centros. A multitud de centros, incluso si la bajamos a 18, si bajamos a 18 esa ratio. Porque si continuamos con un criterio que implica que para tener un técnico de educación infantil necesitamos 2 vías con 18 alumnos por aula como mínimo, pues evidentemente hay multitud de centros que se quedan fuera. Fíjese, solo en Zaragoza, si analizamos la realidad, tenemos que son pocos los centros que pueden tener este tipo de profesionales. En la zona 1, ninguno. En la zona 4 y 7, un cole solo. En la zona 2, 3, 5 y 6, 3 coles. Y solo en la zona 8 hay 10 colegios que cumplen. Por lo tanto, estamos ante un criterio arbitrario y economicista que no permite atender a las necesidades de los alumnos. Y dada la situación de descenso demográfico, tal y como le digo, esa situación también que se produce evidente de segregación, Izquierda Unida considera que es necesario reorientar este apoyo para que garanticemos que existen estas figuras profesionales en todo el ciclo de infantil, sobre todo teniendo en cuenta, y vuelvo otra vez a Zaragoza, en Zaragoza más de 40 centros solo tienen una vía y por lo tanto se quedan fuera de este y de otros criterios basados preferentemente en el volumen del alumnado. Entonces, nosotros consideramos que es necesario cambiar esto. En 2021 ya aportamos una propuesta que se aprobó en esta Cámara, una iniciativa para transformar este mecanismo basado ahora en la concertación, incorporando estos perfiles profesionales, la figura de técnico de educación infantil a través de la relación de puestos de trabajo de la RPT a todos los centros de educación infantil y primaria para que den apoyo a todo el segundo ciclo de educación infantil. Es una propuesta que lo que permite es dar garantía de apoyo más allá de esos criterios economicistas, porque independientemente del número de alumnos, los hay que tienen estas necesidades y por lo tanto hay que atenderlos, ¿no? Tenemos que huir de esos criterios y garantizar que los recursos, que los hay, más de 2 millones. Señor Sanz, está en su primer turno, Sí, existen, entonces que nos diga si van a incorporar o no esta cuestión. Señora consejera. Contestó el señor Sanz. Supongo que ya solo contesto yo, ya el señor Sanz tendrá tiempo de
de contestarme, no lo sé. La pregunta a la que yo he tenido acceso es: ¿va a incorporar la figura de técnico de educación infantil en la RPT de los centros de educación infantil y primaria de la comunidad para apoyar a todo el segundo ciclo infantil? Mire, señor Sanz, le explico. Los dos ciclos de educación infantil, como usted dice, son de 0,3 y de 3 a 6 años. Las auxiliares técnicos de infantil las tenemos en los añitos de 3 años y de 4 añitos. Y también hay muchos centros en los que tenemos aulas de 2 años y también están en las aulas de 2 años. Se considera hasta ahora que la necesidad de un técnico de educación infantil es para algunas cosas que los niños necesitan de 2, 3 y los ampliamos hasta los 4 años. Pero, además de esto, lo que le quería yo explicar es cómo hemos tenido que llegar al llamamiento hasta de 93 técnicos hace pocos días o pocas semanas, como ya he explicado aquí en este Parlamento y en estas Cortes. Usted me habla de que la bajada de la natalidad, en teoría, no lo he entendido bien. No tiene una caída de la natalidad no quiere decir que necesite más técnicos de educación. Pero si es que no me va a poder contestar, que se ha consumido todo el tiempo. Entonces voy a decir yo ahora lo que quiera en mi tiempo. Claro, bueno. Mire, que sé lo que son las impresiones economicistas de las que ha hablado usted y de que lo que quiere llevar en su línea argumental es que hay menos alumnos y debe haber más auxiliares. Y yo no le digo que no, depende de cuántos alumnos tengan cada centro, que sé por dónde va. Yo le puedo decir lo que hemos hecho nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es contratar a las 93 me parece que son 91 mujeres y 2 hombres, ¿de acuerdo?, para ser técnicos de auxiliares infantiles, para tener dotado lo que no teníamos dotado, para llegar a un acuerdo con la empresa, para subirles el salario un 8%, para hablar con la empresa y que la subida del salario, la subida laboral la repercutan ellas íntegramente, y además hemos bajado, como bien usted ha dicho, la ratio de 21 a 18-19 alumnos. Cuando habla usted de RPT, yo creo que en esa propuesta lo que usted está preguntando es si íbamos a hacer algún proceso de funcionalización o parecido con esa empresa. No, en absoluto, no van por ahí los tiros. Señora consejera. Bueno, pues yo creo que ya le he contestado a dónde tenemos los auxiliares, cuántas, con qué procedimiento, con qué incremento de salario y con cuánto ratio, que lo hemos bajado en 3 niños. Gracias. Gracias. Entiendo que ambos, tanto la consejera como el diputado, han consumido voluntariamente todo su tiempo en la primera intervención y, por tanto, pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, relativa a la cobertura de auxiliares de educación especial en los centros educativos aragoneses, formuladas a la consejera de Educación por el diputado Sánchez Remón, de la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Estaba ya en 19, señora consejera. En fin, hablamos ahora de los auxiliares de educación especial. Han iniciado el curso con 100 llamamientos menos, con 100. Una reducción del 45% en Huesca, del 48% en Teruel y solo del 9% en Zaragoza. Ahora lo urgente, señora consejera, es cubrir este personal imprescindible, cuya ausencia está provocando unos problemas tremendos a las familias y también unas sobrecargas increíbles a los centros. Tanto es así que incluso ya se han organizado y están planteando y están convocando concentraciones estables todos los martes. Así que mucho anuncio el suyo, pero nada. El 12 de septiembre dijeron en prensa que iban a hacer el tercer llamamiento para 86 plazas con un incremento de 1 millón mediante modificación de crédito, y a 5 de octubre y nada todavía. Hace 2 días volvieron a decir que estaban trabajando en ello, pero de momento no sabemos nada. Esto es inaceptable, señora consejera. Un mes. Y, entre tanto, dicen que no han tenido tiempo para esta modificación, pero el 13 de septiembre sí que hicieron, ya le hablaba de las prioridades en el pleno pasado, sí que hicieron una modificación de crédito para incrementar el convenio a la concertada en un 33%, lo que este año 2023 implica un incremento de 18,68 millones. Es decir, para la concertada sí que han tenido tiempo, pero para sacar 1 millón de euros para cubrir esas 86 plazas, que no serán las 105 que había en el año pasado, por lo tanto empezamos ya tarde y con recortes, para eso no han tenido tiempo. En fin, a nosotros esto nos preocupa muchísimo porque no sabemos si es más urgente el incremento de la concertación que la garantía de la cobertura de las auxiliares de educación especial. Yo le pregunto, bueno, ¿cuándo va a cumplir? Porque cuando registramos esta pregunta pensábamos que a estas alturas ya estaría resuelto, pero ya vemos que no. Así que, ¿cómo y cuándo se va a resolver y mejorar la cobertura de auxiliares de educación especial en todo el territorio aragonés?
Gracias, señor Sanz. Señora consejera, su turno. Sí, señor Sanz, pues usted ya sabe, porque yo aquí ya lo he explicado, cómo en el curso 2022-2023 había como unas 480 auxiliares de educación especial y cómo se gastó toda la partida presupuestaria hasta el mes de junio y cómo el primer llamamiento que se hizo para cubrir esas plazas fueron de 322 plazas el día 9 de agosto. No lo hice yo el llamamiento, señor Sanz, con 150 personas menos, ¿de acuerdo? Esas plazas son un 25% menos de las plazas que se habían necesitado en el curso anterior. Y somos conscientes de que este curso necesitamos más, porque hay más niños con necesidades especiales. Y coincidimos, señor Sanz, en que para usted y para mí este es un tema crucial y que está generando muchos problemas y que lo tenemos que resolver y que lo estamos intentando resolver ampliando y modificando los plazos al máximo posible. Y me dice que yo dije la semana pasada, y es verdad, y le digo que estamos en ello hoy con una ampliación de crédito de 926.000 millones, el millón del que usted me ha hablado y que simplemente necesito esos 927.000 euros, sí, me he confundido, señora Pérez a señora Pérez me he confundido, 927.000 euros. Un millón, casi, no, hace muy bien porque hay que hacer, pero no me despiste, para poder hacer frente a una ineficiente e inexistente planificación que desgraciadamente he heredado y que a mí me hace daño. ¿Sabe por qué? Porque me preocupan esos niños y me preocupa la inclusión. Por eso. Y en eso estamos. Y con ese millón vamos a contratar a otras 85 personas, 86 auxiliares y tendremos que seguir haciendo llamamientos porque, repito, las necesidades de este curso son mayores que las del curso anterior y hemos comenzado el 9 de agosto con un llamamiento de 322 personas. Yo puedo ir haciendo llamamientos, pero yo no puedo contratar a todo el mundo. Gracias, señora consejera. Señor Sanz. Oiga, señora consejera, ¿cuándo? A la concertada se lo resolvieron en apenas unos días. ¿Cuándo va a garantizar que las familias tienen los auxiliares que necesitan? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es decir, es que esto no me sirve. O sea, no sirve esta contestación ni a nosotros, ni a los centros, ni a las familias. ¿Cuándo? Es que ustedes dijeron hace mucho tiempo que lo iban a hacer. Miren, dos cuestiones. Quiero que me explique también eso que ha dicho, que no iban a cubrir todas las necesidades de los colegios rurales, que las auxiliares no itineran y que, por lo tanto, incluso se plantean concentrar a los chavales con necesidades en una unidad para ahorrar. ¿Esto es inclusión, señora consejera? ¿Así entienden ustedes la inclusión? ¿Así entienden el apoyo a la escuela rural? Y, por último, y acabo, les ruego que facilite a las familias la información que le han pedido por la vía de la transparencia y lo hagan en tiempo y forma, ya que no han sido capaces de darles los apoyos que necesitan sus hijos y sus hijas. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Sí, mire, en 10 días estarán contratadas con esas 927.000 euros las últimas auxiliares en el último llamamiento. Yo no he dicho nada de los auxiliares en el mundo rural, que los iba a concentrar, que los iba a llevar, que los iba a traer. Yo no he dicho en esta Cámara eso, nunca, no ha salido de mi boca. Pero, y otra cosa, mire, dejé ya la concertada, que no estamos hablando de la concertada. Y además pregunte en esta Cámara esa modificación de crédito de la concertada, ¿de dónde viene? Gracias, señor Sanz. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, número 31/23, relativa a la implantación de un cheque escolar, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el Grupo Parlamentario Socialista, para lo que tiene la palabra el señor Urquizu. Buenos días de nuevo, señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver si tengo más suerte en esta ocasión y consigo que me responda a la pregunta. Además, yo creo que es una pregunta que usted, como profesora de Economía, le suscita seguramente hasta interés intelectual, no solo político, lo que le voy a formular a continuación. Como usted sabe, hay diferentes formas de financiar la educación. Hasta ahora en este país eran a través de fondos públicos, las escuelas públicas, y también había un conjunto de conciertos con colegios privados que tenían que atenerse a unas normas para recibir esa financiación. Y además había un sistema de becas que ayudaba a todos aquellos alumnos que no tenían posibilidades para poder estudiar. La cuestión es que ustedes, en su pacto de gobierno con Vox, han decidido establecer algo que llaman cheque escolar.
y que no es una novedad en el mundo en el que vivimos, sino que ha habido muchas experiencias a nivel local en Estados Unidos, o la más conocida, que es la de Chile. Y sabemos cuáles son las consecuencias. Por lo tanto, lo que nos gustaría es que nos dijera a nuestro grupo cuáles son esas pautas de ese cheque escolar, cuál es la planificación, cómo se va a instaurar en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Señor Urquizu, no sé si va a tener más suerte, pero lo voy a intentar porque, como además usted sabe, como docente es algo que me interesa y académicamente siempre me ha interesado mucho. Así que voy a hacer un poco de historia, voy a aprovecharlo. Ya saben que el cheque escolar es un invento teórico de un premio Nobel de Economía, que es Milton Friedman. Y este invento teórico es de los años 50. Es algo ya, pues fíjese, casi 75 años. Y si dejamos la etiqueta y los nominalismos y quitamos lo del cheque escolar, ¿qué es la teoría del cheque escolar? Pues mire, la teoría del cheque escolar lo que me presenta es un modelo, como usted muy bien ha explicado, porque usted también es docente igual que yo y lo sabe igual que yo, un modelo de cooperación público-privada para garantizar algunos servicios públicos y que sea de una forma más eficiente y con mayor libertad. Eso es la teoría. ¿Qué puedo extraer de ahí? Pues puedo extraer algo que se da, como usted acaba de contarnos, una educación pública al 70% en esta comunidad autónoma, que convive con una educación concertada que está fundamentada y basada en fondos públicos. Eso es lo que existe, ya lo tenemos. ¿Qué más me dice el cheque escolar? Que quiere garantizar los servicios públicos básicos, cosa que usted y yo también queremos, eso lo tenemos clarísimo, que quiere ser eficiente, cosa que usted y yo también coincidimos, y que también quiere tener mayor libertad en la elección. Eso ya no sé si coincidimos o no, pero a lo mejor en algunas aristas sí que podríamos coincidir. Por lo tanto, todo esto, todas estas 4 cosas son las que sí que queremos hacer, independientemente de la etiqueta de su pregunta. Gracias, señor Urquizu. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora consejera. Bueno, estamos hablando de teoría, pero no consigo que aterrice en la política aragonesa, que es lo que pretendía. Por lo tanto, a nosotros nos genera una cierta inquietud, porque el cheque escolar implica también algunas cosas. Implica que los colegios son vistos como empresas, implica que las familias y los estudiantes son vistos como clientes y que, por lo tanto, ustedes lo que empiezan a hacer es a mercantilizar la educación. Y eso es algo que nosotros no compartimos, porque entendemos que la educación es un bien público que tiene que ser accesible a todo el mundo y donde los criterios de mercado realmente tienen muchas dificultades. Pero mira, le voy a decir una cosa más, no es solo un problema del Grupo Socialista. Este debate lo abrió hace unos meses, como usted sabe, el presidente de la Conferencia Episcopal, el señor Omeya, y tuvo contestación por parte de las escuelas católicas, que dijeron textualmente que acentuaría la discriminación de los alumnos en zonas con poca población, de los alumnos con necesidades colectivas especiales. Es decir, que en realidad, la preocupación no solo es nuestra. La concertada también está muy preocupada con esta política que ustedes quieren llevar a cabo. Y lo que necesitan es certidumbre, especialmente en estos primeros meses de gobierno en los cuales ustedes van a empezar a plantear toda su política educativa. Por eso le preguntamos cuál es esa planificación, qué es lo que ustedes pretenden hacer. Hay mucha gente muy inquieta con este cheque escolar en esta comunidad autónoma, porque además, y eso también nos lo dice toda la experiencia, en Chile y en otros países, el cheque escolar está unido a algo inexorablemente, que es desigualdad. Si algo ha generado los cheques escolares en Chile o en cualquier otro lugar del mundo es desigualdad. La educación privada aumenta, lo que hace realmente es que la financiación que aporta de las familias también empieza a aumentar para complementar ese cheque y de la forma que las familias de clase alta y clase media alta son las que tienen más posibilidades educativas. Así que explíquenos, si puede, con un poco más de profundidad en qué consiste y despeje la incertidumbre que hay ahora mismo en la comunidad educativa con este cheque escolar. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, señor Urquizu. El cheque escolar, desde el punto de vista de la gestión educativa, es complejo, como usted sabe. No es ni blanco ni negro, es una gama de grises. Y se puede extraer lo mejor de su filosofía, como ya le acabo de explicar. Pero es filosofía e historia, es verdad, no es la realidad. Por eso, en algunas comunidades autónomas de nuestro país se han empezado a implementar de forma pequeña, de pequeñas experiencias. Nosotros sí que estudiaremos a lo largo de la legislatura algunas de las posibilidades de implantarlo, pero usted tiene que ser consciente de que la implantación va en 2 sentidos. ¿Para qué y a quién? Tenemos que distinguir entre las personas, entre los grupos, entre los colectivos. Me ha hablado de desigualdad, pues mire, igual es una oportunidad para generar igualdad y no desigualdad. Y le decía a quién y además para qué, en qué tramo de enseñanza, de 0 a 3,
que no la tenemos gratuita, en otro tipo de enseñanza. O sea, nosotros le digo que desde la Consejería estamos estudiando y estudiaremos a lo largo de la legislatura algunas posibilidades para poder hacer algo en esta línea y en esta filosofía. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta. Número 91/23, relativo a la ruta escolar entre Alcañiz y el Instituto de Educación Mar de Aragón de Caspe, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades. Nuevamente tiene la palabra el señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, como sabe, el inicio del curso escolar era manifiestamente mejorable en muchos aspectos. Lo debatimos en el último pleno y se lo vuelvo a recordar porque esta semana todavía se ha tenido que resolver algunas rutas escolares como la de Alfamén o sigue habiendo problemas en la de Olva. Por lo tanto, bueno, pues sigue habiendo dificultades en este inicio de curso escolar y muchas de ellas imputables a la gestión del actual Gobierno. A veces hay que recordarlo. Nosotros somos la oposición, ustedes son el Gobierno y nuestra tarea es controlarles. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con esas 28 familias, que son la mayoría de Alcañiz, pero no todas, que ahora mismo no tienen un transporte escolar a Caspe, es decir, a ese Instituto Mar de Aragón? ¿Qué van a hacer? ¿Va a ir en algún momento el director provincial de Teruel a reunirse con las familias y dar una solución? ¿Qué posibilidades están ustedes barajando para que esas familias puedan desplazarse, esos estudiantes, todos los días a estudiar ese centro educativo? Muchas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Señor Urquizu, ya hablamos de este tema la semana pasada. Ya le comenté y el tema está en vías de resolución, que esta línea siempre ha tenido problemas que usted conoce perfectísimamente, porque estamos hablando de una línea entre dos provincias. Y como usted sabe, al estar Caspe en la provincia de Zaragoza y Alcañiz en la provincia de Teruel, tiene como centros de adscripción, según los criterios de la Administración educativa, a los institutos de sus propias localidades. Eso no quiere decir que si hay oferta en otro instituto, cada uno la puede pedir libremente, pero formalmente la ley nos dice que no tendrá derecho al transporte. Dicho esto, esas familias y esos chicos de FP van a tener derecho al transporte esta vez, no como en los años anteriores, que nunca han tenido autobús. Nunca. Ahora sí que lo van a tener. Y luego les sigo contando. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Señora Pérez, creo que le han pasado mal la nota. Como usted sabe, yo conozco mucho esa problemática. El curso pasado no hubo, pero el anterior sí. Sí que hubo transporte escolar porque estuvimos haciendo las gestiones para que eso sucediera. Por lo tanto, revise. Sí que ha habido en el pasado transporte escolar entre esas dos localidades y además hay en dirección contraria. Es decir, que los estudiantes de Caspe sí que están yendo a Alcañiz y el problema está de Alcañiz a Caspe. Por lo tanto, lo que le pedimos es que se pongan a gestionar. ¿Que hay dificultades? Por supuesto, pero el problema es que no las están resolviendo. Es que estamos en octubre, ya hay 28 niños que no pueden ir a coger ese autobús. Así que lo que le pedimos es que ustedes vayan allí, se reúnan con la gente. Y le pedimos una cosa más que ya se lo dije la semana pasada y siguen sin aclarar, que no trasladen su responsabilidad a otras administraciones, que no trasladen su responsabilidad a los ayuntamientos y a las comarcas. Es decir, que es verdad que se han reunido los alcaldes, los presidentes de comarca, han tenido la tentación de pagar a ellos el autobús, pero eso no es una solución. Eso no es una solución. Lo que tienen que hacer ustedes de la Consejería es asumir su responsabilidad y hacerse cargo de ello. Y lo que le pedimos es que al director provincial de Teruel pues se ponga a trabajar y acuda no solo a inaugurar colegios, sino que también acuda cuando hay un problema. Y justamente cuando hay un problema es cuando no aparece. Así que, señora consejera, pónganse a solucionar este problema. Esos 28 estudiantes siguen esperando una solución, saben que se han manifestado, que siguen teniendo el problema, gestionen su consejería y, como le digo, acepten pues cada uno su papel y el suyo es el del Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Señor Urquizu, papel aceptado. Mi problema no es mi problema, es mi bendición, es que yo estoy en el Gobierno. Dicho esto, no sé cómo solucionó usted el problema del transporte el año anterior, porque en el último año de su mandato como alcalde no había autobús, me reitero. Pero dicho esto, se va a solucionar. ¿Cómo? Y nos hemos reunido con las familias, usted también. Pero bueno, dicho esto, nos tenemos que reunir todos con las familias e intentar que esos 22 chicos puedan ir en el transporte. Me dice que no le pase la pelota a otras administraciones. No le paso la pelota a nadie, pero sí que es una práctica habitual y a mí me parece que es sana que si hay otros niveles de administración que lo tienen más fácil para hacer y luego desde la consejería lo facilitamos, mejor para todos. Aquí la historia no es quién se pone la medalla, la historia es que los chicos cojan el autobús. ¿Y por qué cogen el autobús de Alcañiz a Caspe? Porque desde Teruel se ha podido hacer y desde Zaragoza al revés, no. Se va a hacer, se abonará,
se pagará, habrá becas de transporte y esos chicos irán en autobús a ese centro de formación profesional que no es el adscrito a la provincia donde ellos viven, pero irán y tendrán autobús y tendrán beca y tendrán transporte. Así que yo creo que ya le he contestado hoy algo de realidad, creo, por lo menos esta, ¿vale? Gracias. Gracias, señora consejera. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les comunico que se ha retirado del orden del día el punto número 40, pregunta número 123/23, relativa a la gestión de la crisis derivada de la contaminación del agua en Tarazona. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 116/23, relativa al denominado cheque escolar, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por la diputada señora Lasobra Espina, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Lasobras. Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. He escuchado muy atenta lo que le ha contestado al señor Urquizu. En el pacto de gobernabilidad firmado entre el Partido Popular y Vox, uno de los puntos que firmaron es crearemos un cheque escolar para asegurar la calidad, la igualdad de oportunidades, el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos y promover la competitividad de los centros educativos. ¿Cómo tiene previsto el Gobierno aplicar el denominado cheque escolar en los centros educativos aragoneses? Gracias, señora Lasobras. Señora consejera. Sí, señora Lasobras. Ya he visto que la pregunta es la misma, reiterativa, pero yo se la vuelvo a contestar, solo faltaría. Ya le vuelvo a decir, como acabo de explicar antes, que la implantación del cheque escolar, tal y como está formulada por Friedman en los años 50, no es posible. Esto no son los Estados Unidos de América, pero que la filosofía y lo que tiene dentro es todas esas cosas que usted acaba de denunciar y que yo he enunciado con anterioridad, como esa cooperación que ya se da en la práctica entre lo público y lo privado, cómo garantizar los servicios públicos básicos, cómo ser más eficientes y cómo implantar una mayor libertad en la elección. Todo eso sí que lo hemos pensado y sí que lo iremos implantando a lo largo de la legislatura. Ya le he contestado también al señor Urquizu que las implantaciones de esta nominación del cheque escolar se suelen hacer de forma pequeña, aislada y de forma progresiva. Esa es la intención de la consejería. De momento hay que estudiar, hay que ver y planificar. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Lasobras. Señora consejera, es que quiero ir un poco más allá de lo que le ha contestado al señor Urquizu, porque si este cheque escolar se aplica en las escuelas rurales, ¿qué pasará? Le voy a volver a contestar lo mismo que le contesté en la comparecencia de educación que hizo. Será totalmente perjudicial para todos esos centros escolares de las zonas rurales, porque la financiación a través de los cheques escolares resultará inviable por el escaso número de alumnado que hay en los centros escolares rurales. Por tanto, este modelo que ustedes proponen y que han firmado junto con vos es totalmente opuesto a la escuela rural y afectando más aún, si cabe, a la despoblación en el medio rural, a la igualdad de oportunidades, a la inclusión o a la equidad. Usted dijo en su comparecencia que apoyaba a la escuela rural, pero yo creo que con este acuerdo lo que se hace es perjudicarla, porque este cheque escolar en ningún caso va a equilibrar la oferta de las plazas educativas con la demanda de las familias, porque cuando haya más demanda que capacidad quedan dos opciones: o el centro selecciona el alumnado, que creo que es lo que ustedes están indicando, o que se implanten aulas prefabricadas para cubrir la demanda. ¿O qué pasará cuando un centro no tenga demanda? ¿Cuál será la opción? ¿Cerrar el centro? En Aragón no necesitamos cheques escolares. En Aragón se necesita que se aumenten los presupuestos, de lo cual me alegro que el señor Bermúdez de Castro ya dijese que se iban a aumentar los presupuestos en educación. Además, tener unos centros públicos con equipamientos adecuados y, sobre todo, más incremento de recursos para una enseñanza más inclusiva. No queremos este modelo de Aragón. El cheque escolar produce más segregación social y aumenta las diferencias sociales y no asegura la igualdad de oportunidades, que es lo que usted nos está diciendo continuamente. Si se presenta este cheque escolar, hay muchas dudas. ¿Cómo se... Gracias, señora Lasobras. Señora consejera. Sí, señora Lasobras, ya antes he dicho, pero lo vuelvo a repetir, que desde el punto de vista de la gestión educativa es muy complejo el concepto del cheque escolar y que no es ni blanco ni negro. Me ha realizado un montón de preguntas, de muchas dudas, muchas. Mire, todavía
no hemos podido analizar porque hay que hacer un análisis importante, interesante, profundo para poder llegar a implementar algunas de las etiquetas de las que yo he hablado con anterioridad. Me ha hablado de la escuela rural. Reitero lo que dije en mi comparecencia ante las Cortes de Aragón, que la escuela rural para el Gobierno al que pertenezco es una prioridad. No estamos pensando en las escuelas rurales, ni muchísimo menos en las escuelas rurales. Nuestras escuelas son fundamentalmente públicas, ¿de acuerdo? Entonces, ya sé todas las dudas que ha planteado, pero no vaya por ahí porque no tengo esas respuestas, porque no existen esas respuestas, ¿de acuerdo? Sí que hay que exprimir lo máximo el concepto y sacarle lo bueno. Y lo bueno, le vuelvo a decir y a repetir, igual que he dicho ya en otras ocasiones, que lo que queremos es una educación que esté fundamentada en el alumno como centro de todas las cosas, y una educación que sea de calidad y de excelencia y de equidad. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta. Pregunta número 8/23, relativa a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Sanz, de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Gracias, presidenta. Señor Blasco, yo pensaba retirar esta pregunta a tenor del saldo del resultado del debate de ayer, ¿no? Que esperaba que nos mandase algún mensaje tranquilizador, pero lejos de tranquilizarnos salimos un poco preocupados. Y salimos un poco preocupados porque ayer sus socios llegaron incluso a decir, aparte de negar la emergencia climática, llegaron incluso a decir que los gases de efecto invernadero son una bendición divina, una bendición de Dios. Y, hombre, es verdad que para hacer la fotosíntesis hace falta el CO2, ¿verdad? Pero si su exceso provoca pues lo que está provocando, el efecto invernadero, pues tenemos un gravísimo problema. La primera pregunta tiene que ver con que si comparte el criterio de sus socios o considera, como yo considero, que estamos ante un grave problema, ¿no? Porque, claro, con las bromas como con los gases, ¿no? Es decir, en su justa medida. Por la propuesta, una enmienda en solitario, pero al final acabaron coincidiendo con los votos de quienes están negando esta realidad que determina el marco de juego en el que usted está encomendado a desarrollar sus políticas, que es la emergencia climática y la crisis climática, ¿no? Porque lo que importa son los votos, señor Blasco, y al final, si tenemos en cuenta además que su vicepresidente ha dicho que va a tutelarlos a todos, a usted también, pues a nosotros nos preocupa mucho esto, y por lo tanto yo le pregunto si usted está tutelado en ese sentido, y en ese sentido también qué medidas en el marco de esa tutela va a desarrollar precisamente para adaptarnos y mitigar el cambio climático en Aragón. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Bueno, pues buenos días en esta maratoniana, por lo menos para mí, sesión donde voy a contestar creo que a 8 preguntas. Señor Sanz, todos tenemos que asumir que durante 8 años gobernó el Partido Socialista con una amplia representación de lo que entendemos que es la izquierda, y ahora nos toca a otros gobernar. ¿Al consejero, al Gobierno, le preocupa la situación de los gases de efecto invernadero? Sí. La política ambiental, como usted bien sabe, es totalmente transversal. Afecta al consejero de Vivienda y de Edificación, a la de Industria, al de Transportes, a mí como Medio Ambiente, a la automoción, a la educación, y le preocupa a los ciudadanos. Por tanto, el Gobierno se preocupa de la política ambiental y además nos ocupa tiempo y esfuerzo. Gracias, señor consejero. Señor Sanz. Mire, señor Blasco, yo digo ahora lo mismo que decía hace 4 y 8 años. Lo mismo. Entonces, usted es el consejero y usted tiene que asumir esa responsabilidad. Y yo estoy de acuerdo con usted en que tiene que ser transversal, pero para que sea transversal hacen falta 2 cosas. Estructura, que lo garantice y que tutele al resto, y eso depende de usted, no de su vicepresidente, y marco legislativo. Ayer hablábamos de la ley. Su portavoz dijo que iban a traer una ley. Yo le quiero preguntar cuándo, cómo y de qué manera va a venir aquí esa ley de cambio climático, porque es urgente, señor Blasco. Y, hombre,
elaborar una ley bien se puede elaborar a lo largo de un año para que llegue aquí y podamos debatirla en el tiempo que corresponda y no acabar la legislatura sin tomar medidas importantes que usted bien sabe, porque además compartimos esa preocupación en ese sentido, que esto es urgente y no puede esperar. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Señor Sanz, usted me dice ahora una cosa, pero la pregunta no dice eso. La pregunta dice qué medidas tiene previsto implantar el Gobierno para cumplir los compromisos de deducción de las emisiones de gases. Entonces yo me he preparado la pregunta que usted me ha hecho y por respeto parlamentario a eso le voy a contestar. La Dirección General de Educación Ambiental trabaja en diferentes programas de educación y sensibilización ambiental en relación al cambio climático, como puede ser dinamización de exposiciones, talleres en el aula de medio ambiente urbano y diversos programas o subvenciones con entidades locales. En materia de adaptación al cambio climático, se desarrolla un programa de renaturalización en espacios públicos. La implantación de programas de reforestación o de gestión forestal que no ha hecho el Gobierno anterior, a este Gobierno le preocupa. Y la reforestación, primero la gestión de lo que se hace en los bosques, nos preocupa. De esto ustedes nunca hablan, pero es lo que les preocupa a la gente que vive en el medio rural y en el medio natural. Y nosotros lo vamos a hacer. Y se habla de reforestación y el Gobierno anterior, que ha gobernado 8 años, no ha hecho nada, con escaso presupuesto. Pues nosotros, como siempre, los de la derecha, tendremos que hacer lo que ustedes dicen que querrían hacer, pero que no hacen cuando gobiernan. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre unos que solo predican y otros que predicamos en campaña y luego cuando gobernamos queremos dar trigo. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta número 39/23, relativa a la evaluación ambiental de los proyectos de renovables en Aragón, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Guitarte, del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Buenos días, señora presidenta, señor consejero, señorías. Desde hace años, en el ámbito académico y profesional, así como desde las organizaciones ecologistas y de los movimientos de defensa del paisaje, ha surgido la propuesta de aplicar una moratoria al despliegue de renovables en Aragón. Una moratoria fundamentada en la necesidad de repensar el modelo de despliegue, un modelo que se basa en macrocentrales que se ha aplicado en Aragón con un impacto ambiental importante y un destrozo del paisaje severo y con descontento y conflicto social. Una moratoria para proteger el paisaje, ordenar el despliegue con la normativa de ordenación del territorio y realizar evaluaciones ambientales precisas. Una moratoria, en definitiva, para comunicar, cooperar y compensar a las comunidades locales que lo soportan. Por eso le formulamos la siguiente pregunta. ¿Va a aplicar una moratoria al despliegue de centrales de energía renovables en Aragón durante 2023 con el fin de proceder a la ordenación previa a la correcta evaluación ambiental de los proyectos de energías renovables y a salvar nuestros mejores paisajes? Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Señor Guitarte, la pregunta que usted me ha hecho lleva de fecha 12 de septiembre y mi comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente fue el 25 de septiembre, con lo cual yo creo que ya le contesté en la comparecencia. En este momento el Gobierno está evaluando el despliegue de renovables, su estado de tramitación y hoy no vemos conveniente aplicar una moratoria al despliegue de las renovables. Como le dije, estamos dispuestos a hablar, estamos viendo lo que hay en esta materia después de 8 años del Gobierno cuatripartito, pero en este momento no creemos conveniente porque puede ser también perjudicial una moratoria. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte. Bueno, pues vaya por delante que nosotros somos partidarios de la descarbonización de la economía y defensores de las energías renovables. Sin embargo, el despliegue de renovables en Aragón ha transformado extensas superficies de suelo rústico en suelo industrial energético sin procedimientos que garanticen la participación equitativa de los propietarios del suelo, de las comunidades locales y de la Administración. Ha afectado al paisaje de enclaves de valor singular y ha estado sustentado en evaluaciones de impacto ambiental realizadas por el INAGA con distintas insuficiencias. Por ejemplo, se ha tolerado la fragmentación de proyectos en unidades de 50 megavatios para evitar la evaluación del MITECO. No se ha considerado los efectos acumulativos de los parques que están próximos y contiguos y se han evaluado como unidades independientes.
Tercero, numerosas evaluaciones no han sido suficientemente rigurosas en la valoración del impacto sobre la biodiversidad y el medio natural e incluso se han tolerado la ocupación de áreas con algún tipo de protección ambiental. Cuarto, no se han considerado los impactos paisajísticos en los municipios y comarcas con un paisaje singular y valorado socialmente. Por ello, le proponemos la implicación del Gobierno de Aragón con estas herramientas. Una moratoria de proyectos de energías renovables y líneas de alta tensión en áreas con un paisaje reconocido tanto por la sociedad como por las instituciones y acreditado en los mapas de paisaje de Aragón. Se trata de salvar esos paisajes que son un bien común y que en muchos casos han dado lugar al desarrollo de un turismo de naturaleza y rural muy importante para la economía del Matarraña, de Guadaljabalambre, del Maestrazgo, de Albarracín, del Moncayo o de Ribagorza. Le pedimos que haya un diseño y aprobación de una directriz especial para la ordenación de las energías renovables, de un plan energético de Aragón, aplicando el paquete de invierno de la Unión Europea. Y también le pedimos el soterramiento de las nuevas líneas eléctricas de transporte, así como en todos los tramos que afecten al paisaje y facilitar la conexión a la red de las instalaciones de autoconsumo y comunidades energéticas. Haya o no haya moratoria, muchas de estas cosas se pueden aplicar de manera casi inmediata. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Señor Guitarte, en muchas ocasiones me habla usted de líneas y parques que son de competencia estatal y usted tuvo una situación de privilegio en su momento con el Ministerio para haber conseguido también esta ordenación. Probablemente no lo consiguió. Pero quería decirle, la inseguridad jurídica, en nuestra opinión, ha paralizado en esta comunidad autónoma muchas veces muchas inversiones. Ocurrió hace muchos años con las obras del Pacto del Agua, las constantes denuncias que hubo en tribunales, incluso por vía penal a los redactores de los proyectos, paralizaron muchas inversiones en agua que eran para aprovechar el agua de Aragón en regadíos en Aragón. Ocurrió hace un año con las inversiones en la nieve, de la que luego hablaremos. La inseguridad jurídica y las zancadillas impidieron que prosperaran proyectos importantes para valles del Pirineo. Ocurrió hace unos días con la Romareda, de lo cual ya se habló aquí el otro día. Y a nosotros nos preocupa que pueda ocurrir lo mismo con el despliegue de las energías renovables, porque nadie quiere carbón, nadie quiere energía hidráulica que salga o hidroeléctrica que salga de los embalses, nadie quiere energía del petróleo, nadie quiere nucleares, pero todo el mundo quiere en casa darle al botón y que se encienda todo. Y ahora, con el despliegue que va a haber en Aragón de renovables, lo que al Gobierno le preocupa es que todas las industrias que están diciendo que pueden instalarse en Aragón por la seguridad jurídica y eléctrica que va a haber en los próximos años, no salgan corriendo, como ha ocurrido con los ejemplos que le he puesto anteriormente. Pero le repito, estamos dispuestos a negociar, porque a mí tampoco me gusta, ni al Gobierno le gusta, el despliegue que hay en este momento afectando a comarcas muy sensibles en las tres provincias. Y estamos dispuestos a parar los pies en cuanto tengamos toda la información. Por eso seguiremos hablando de aquí a final de año para ver si consiguen ustedes que cambiemos de opinión y hagamos esa moratoria, pero creo que tenemos que hacerlo con seguridad jurídica. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 9223, relativa a la redefinición del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística en destinos de Aragón, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Sanz, de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Gracias, presidenta. Hablamos de planes de sostenibilidad turística en destino, señor consejero, no de fondos finalistas para la nieve. Es decir, hablamos de proyectos enmarcados en una de las que, a nuestro juicio, pues son máximas expresiones del espíritu y de lo que representan esos fondos de recuperación, transformación y resiliencia de cara a garantizar transformaciones de nuestros tejidos productivos, de nuestros sectores productivos, en este caso concreto del turístico, que es importante en esta comunidad. Las entidades locales gestionan, hacen que permeen esos fondos en el conjunto del territorio y, por lo tanto, llegan estos fondos para generar también y diversificar oportunidades en un Aragón que las requiere y, sobre todo, de forma dispersa, ¿no? El diseño de estos planes es verdad que corresponde a las comunidades autónomas, cumpliendo unos requisitos, y es en el marco de la conferencia sectorial donde se negocian, ¿no?
hemos sido muy críticos precisamente por cómo se han utilizado, sobre todo la primera y la segunda anualidad y lo que se proponía, ¿no? Porque no respondía a la finalidad de la convocatoria, que es la que le digo, ni estaban repartidos debidamente en todo el territorio. En 2022, la conferencia sectorial, de los 33,7 que nos correspondían, bueno, pues acordó que para la unión de estaciones, la Stone y Formigal, había 26,4. Aquello zozobró, obviamente, por razones obvias, por razones claras de presión social, pero también por lo temerario que suponía incluir este delirante proyecto en fondos para la sostenibilidad turística. A partir de allí, hubo una renuncia de la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón tiene unas obligaciones que hacer en colaboración con las entidades locales y el Ministerio. Hay que reasignar esta partida de recursos, estos fondos, a otros proyectos que sí cumplan con esos requisitos del plan para no perderlos. Los plazos corren, los tiempos son ajustados, la situación es compleja y a nosotros nos gustaría saber que hoy usted arrojara luz sobre cuáles van a ser los criterios para que esos fondos no se pierdan y se puedan reasignar y, sobre todo, cuáles van a ser los plazos, ¿no? Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Bueno, de mi comparecencia pudo parecer que hacía yo una crítica excesiva a la gestión del anterior Gobierno. Entonces, estoy dispuesto hoy a reconocer que el Gobierno anterior también hizo alguna cosa bien. Y, por tanto, cuando un Gobierno hace algo bien, el que viene detrás, una gran parte lo mantiene. Igual que critiqué que se dieran fondos a administraciones que luego claramente no tienen posibilidad de gestionar, en este tema, el Gobierno de Aragón anterior, el vicepresidente del Gobierno anterior, planteó una reformulación, una redistribución de los 26 millones de euros que este Gobierno mantiene, que son el Ayuntamiento de Sallent de Gállego con 5,4 millones, la comarca de Ribagorza con 4,1, la de Cuencas Mineras con 4,1, el Campo de Daroca con 2,8, el Ayuntamiento de Beceite con 1,5. Lo propuso el anterior Gobierno y este Gobierno lo mantiene. Hemos incluido al Ayuntamiento de Fuendetodos con 1 millón de euros porque era un ayuntamiento que había recibido el visto bueno, el apto del anterior Gobierno, pero no lo habían incluido y lo hemos incluido. Hay otras posibilidades. También tenemos el ejercicio 23. Los fondos que van a llegar por 21,7 millones para el 23, el reparto del anterior Gobierno fue, no diré las cantidades porque si no se me va el tiempo, al Ayuntamiento de Huesca, al de Loarre, a la comarca de Sobarbe, Ayuntamiento de Aguaviva, comarca de Albarracín, Ayuntamiento de Teruel, Comunidad de Teruel, Jiloca, Ayuntamiento de Jaraba, Zaragoza, Campo de Belchite, Ribera Baja del Ebro, por valor de 21,7 millones. ¿Qué está haciendo este Gobierno? Pues en un ejercicio de responsabilidad, ponerse en contacto con los ayuntamientos. Les hemos enviado ya los convenios que tienen que aprobar con el texto que ha preparado mi departamento y, si están de acuerdo, en los próximos días, semanas, se firmarán todos los convenios. Y el que usted me preguntaba de los fondos que no se van a destinar a Canal Roya y que ya le he relatado los proyectos, nuestra preocupación es que los ayuntamientos y las comarcas nos confirmen que están en disposición de ejecutar en tiempo y forma, para no tener que devolver el dinero, las inversiones previstas. En cuanto eso no esté garantizado, se pondrán en marcha las inversiones. Gracias, señor consejero. Señor Sanz. Yo le preguntaba por criterios, no por definición de reparto, que me parece bien que haya dado esos datos, aunque falta concreción en cantidades y en proyectos concretos. A mí me interesaría saber si va a haber criterios objetivos, porque hay muchas entidades locales que ni siquiera presentaron proyectos porque ya les dijeron en el anterior Ejecutivo que no iban a entrar. Y, por lo tanto, hay muchas entidades locales que se están quedando fuera. Y yo quiero que ustedes esto lo contemplen para generar oportunidades en todo el territorio. Hay otra cuestión que a mí me preocupa, que son los plazos, pero ha acabado su tiempo y no me va a poder contestar. Espero que luego tengamos ocasión de intercambiar. Si se está cumpliendo, no tenemos conferencia sectorial porque hay un Gobierno en funciones. ¿Se va a cumplir? ¿No se va a perder los recursos? En fin, una serie de cuestiones que me hubiera gustado que me hubiera contestado en su segunda intervención, pero no va a poder porque ha acabado su tiempo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, pregunta relativa al programa Copernicus
y el proyecto de recrecimiento de Yesa formulado al consejero de Medio Ambiente por el señor Palacín del Toro. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. ¿Qué valoración tiene el Gobierno de Aragón sobre los riesgos que supone el recrecimiento de Yesa tras conocerse que el programa Copérnicus sigue detectando movimientos y deterioros en las laderas del embalse? Gracias, señor consejero. En la línea de lo que yo decía antes, hay proyectos estratégicos que históricamente en estas Cortes y en el Gobierno unos partidos han defendido y otros partidos han criticado y otros partidos han puesto todos los impedimentos posibles para que esos proyectos salieran adelante. Uno de estos proyectos es el recrecimiento de Yesa y la información que tiene el Gobierno, aparte de que es un tema de competencia estatal, que ustedes deberían de dirigirse al Gobierno que previsiblemente apoyarán en la próxima investidura, porque es una competencia estatal. Luego le daré la opinión del Gobierno de Aragón. Señor diputado, su tiempo de réplica. Le hacemos esta pregunta porque todos los problemas están sufriéndose en tierra aragonesa. En este caso, el que pone los impedimentos es la tierra, que es la que se mueve. En 2013 ya hubo problemas, en 2017 siguió habiendo problemas de deslizamientos y es una obra que se adjudicó por 113 millones y ya va por 500. 500 millones de dinero público que se están destinando a resolver estos problemas de deslizamiento. Yo creo que a cualquier administración le tendría que avergonzar, a los diferentes gobiernos de España. Está claro que esto no es competencia del Gobierno de Aragón, pero tiene que opinar. Hay estudios encargados por el Gobierno de Navarra, por el Ayuntamiento de Sangüesa, por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que han reconocido que las laderas se mueven y que es un problema que está allí y que hay que tomar medidas de una forma clara, concreta, y lo mejor sería abandonar ese recrecimiento porque vemos que cada vez se está enterrando más dinero público. Ahora es la nueva herramienta Copérnicus, un programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que dice y que demuestra que esas laderas se siguen moviendo. De hecho, confirman que se siguen moviendo, que superan los 100 metros esos movimientos. Por eso creemos que hay que atender, que hay que actuar en consecuencia a lo establecido por la ciencia. No lo dice Junta Aragonesista, lo dice en este caso la ciencia, que demuestra la inestabilidad de las laderas. Por lo tanto, consideramos, como decía, necesario conocer qué medidas quiere adoptar el Gobierno de Aragón ante esta situación. Pensamos, desde Junta Aragonesista, que no pueden taparse los ojos ante esta realidad. Queremos saber qué valoración realiza el Gobierno de Aragón con respecto a estos problemas y a los riesgos que puede suponer esta obra en territorio aragonés. Vuelvo a recalcarlo. Además, como decía anteriormente, del despilfarro de dinero público que está suponiendo en este momento, cuando ya se ha multiplicado por mucho el primer presupuesto que tenía de adjudicación. Por lo tanto, creemos que el Gobierno de Aragón no puede estar callado ante un problema tan grave. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiempo de dúplica para el consejero. Señor Palacín, como le decía al principio, ustedes están en contra de esta infraestructura desde hace décadas y siempre que han tenido oportunidad la han manifestado, pero también han participado en el Gobierno de Lambán. Lo que me pregunto yo es cómo han aguantado 4 años, señor Soro, no sé cómo ha aguantado 8 años si discrepaban en las obras del Pacto del Agua, si discrepaban en nieve, si discrepaban en grandes inversiones. Yo lo que tengo en mis manos es el informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La Confederación ni es Xunta ni es el PP. La Confederación es la entidad responsable del embalse y dice: el estudio presentado es continuación de los emitidos anteriormente y su periodo de análisis abarca desde enero del 22 a septiembre del 23. La ladera de la margen derecha de Yesa, y en negrita dice, no tiene movimiento significativo. No se han encontrado circunstancias que hayan cambiado las condiciones de estabilidad de la ladera en su conjunto.
Y están establecidos mecanismos de auscultación que prevean cualquier cambio significativo de estas condiciones. Los movimientos locales no afectarán previsiblemente a las condiciones de seguridad de la globalidad de la ladera, como ha sucedido en los casos analizados anteriormente. Si cambiara la situación, hay medidas ya expuestas en los informes. Esto es lo que dicen los expertos de la Confederación, que es la que está ejecutando las obras. Y, por cierto, no diga, como ha dicho, que el deslizamiento lleva invertidos 500 millones. Será la obra entera. La obra entera sí. Pero los agricultores que hay río abajo que quieren regar y los pueblos que se aprovechan del agua sí que quieren el recrecimiento de Illesa. Ustedes no lo han querido nunca. Gracias, señor consejero. Es el turno. Pregunta relativa a los avances en la tramitación de la línea de muy alta tensión Valsalada, Luenga y Sona, formulada al consejero de Medio Ambiente por el diputado señor Palacín. Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿qué valoración tiene el Gobierno de Aragón sobre los avances en la tramitación de la línea de muy alta tensión Valsalada, La Luenga y Sona, que promueve una empresa privada? Muchas gracias. Señor Palacín, nos vuelve a traer al Parlamento un asunto que es de competencia nacional, estatal. El Gobierno de España se está pronunciando sobre todos estos proyectos, sobre todos. Y usted está en contra. Y usted está en contra. Pero seguramente en la investidura usted votará a favor. Su partido votará a favor. ¿Claro? Me pregunta usted por la valoración que hago o que hace el Gobierno sobre esta línea de alta tensión. A mí no me gusta. Y creo que algo podremos hacer y algo tendremos que hacer y tendremos que opinar cuando, como le he dicho al representante, al diputado de Teruel Existe, en cuanto tengamos toda la información. Pero creo que la principal responsabilidad del Gobierno de Aragón es que haya energías renovables para las industrias que quieren instalarse en Aragón. Y eso lo tenemos que garantizar, lo de hoy y lo del futuro. Lo que no me gusta es que se prevea que esta energía que se genere en Aragón se vaya a Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco, como está proponiendo y aceptando el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ustedes apoyarán. Señor Palacín. Me alegro que coincidamos en la problemática que puede ocasionar este proyecto y espero que realmente hagan algo cuando llegue el momento y no echen culpas a otros, porque ustedes también pueden hacer sobre este tema. Ya saben que este proyecto es un proyecto que lo que va a hacer es mover energía a otros territorios, mover energía en este caso a Cataluña, que va a afectar a varias comarcas altoaragonesas, a la Plana de Huesca, al Somontano, a la Litera y a la Ribagorza, que va a afectar a la población, que va a afectar a infraestructuras industriales, que va a afectar a entornos ambientales sensibles y que va a condicionar el desarrollo de una parte del territorio. Además, estamos hablando de una autorización que habla de evacuación cuando es de transporte, con lo cual incumple la ley del sector eléctrico y pensamos que aquí hay un aspecto que va a perjudicar de una forma importante a un territorio como en este caso es Aragón. Está claro que el modelo que desde Junta Aragonesista apostamos es porque se produzca la energía y se consuma en proximidad. El autoconsumo es esencial, pensamos que es muy importante y estamos de acuerdo en que la energía, como ha dicho usted, se tiene que producir y se tiene que consumir para generar desarrollo en el territorio. Pensamos que los proyectos de generación distribuida a nivel local son el modelo más adecuado para impulsar al medio rural, para que realmente se genere economía de escala donde el protagonista sea el territorio, para que la inversión y el beneficio se quede en casa, por decirlo de alguna forma. Y también pensamos que hay que hacer una planificación adecuada y que una empresa privada no puede entrar en la planificación de las grandes líneas del Estado. Y ese, para nosotros, es uno de los principales problemas, que en este caso es una línea que está impuesta o está proyectada por una empresa privada y va a entrar en la planificación del Estado. Y la energía,
como un bien público no tiene por qué estar condicionada a lo que una empresa privada, en este caso, haga. Con una autorización como la que se publicó hace unos días, desde luego va a ser muy difícil, y por eso esperamos que cuando llegue el momento el Gobierno de Aragón, como ya quiero recordarle que hizo en esta línea a través del COTA, por ejemplo, ya presentó alegaciones, protestó sobre esta línea, pero sigan haciéndolo porque creemos que este proyecto no puede tener una aprobación definitiva porque perjudicaría de una forma muy importante un trozo muy grande de la provincia de Huesca. Muchas gracias. Gracias, diputado. Señor consejero. Usted, señor Palacín, ha dado con la clave. Ha dicho una frase, una palabra, dos palabras, que es planificación adecuada. Y con todo el respeto del mundo, lo que creo que ha ocurrido es que en los últimos años no ha habido en Aragón ni planificación adecuada, ni ordenación del territorio. Ni ordenación del territorio. Y con todo el respeto del mundo, eso les competía a ustedes en el Gobierno, a Junta. La ordenación del territorio, sí. La ordenación del territorio, creo que sí. La ordenación del territorio. Vale, probablemente la eléctrica no, pero la de ordenación del territorio sí. Y no hay ningún argumento, no hay ninguna orden del Gobierno de Aragón que diga dónde se pueden establecer estos parques y dónde no. Yo creo que es una patata caliente que nos han pasado ustedes a nosotros y que han debido respirar muy tranquilos cuando han pasado a la oposición, porque esto es lo que nos hemos encontrado. Después de 8 años de gobierno, donde no ha habido ni planificación ni ordenación del territorio. Gracias, consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a la gestión del agua y la depuración, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por la diputada señora Soria Sarnago. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, consejero. Bueno, pues terminamos con esta batería de preguntas que ha tenido en esta sesión plenaria, con 3 preguntas que esta portavoz le va a formular. Comenzamos con la primera, y es que el consejero afirmó en su comparecencia que impulsará una mejor gestión del agua y que continuaría con los planes de depuración. Y la pregunta es, ¿en qué van a consistir sus planes de mejora de la gestión del agua en Aragón? ¿Y qué previsión tiene de inversión en el próximo año en nuevas depuradoras? Gracias. Bueno, pues lo primero, se lo hice en privado, le pido disculpas por mi intervención del otro día, donde yo parecía que reclamaba que me preguntara a mí la portavoz del PSOE. No era esa mi intención. Encantado de debatir con usted tantas veces como sea necesario. Y como he dicho antes, cuando el Gobierno de Aragón anterior algo ha hecho bien, este Gobierno continuará con la labor. Y probablemente en materia de agua sea una de las cosas que no está mal hecha, que está bien hecha o que a lo mejor se puede mejorar, pero que es defendible. Pero nosotros queremos impulsar la digitalización de los sistemas de abastecimiento de agua con convenios con los ayuntamientos y nuevas inversiones para el 2024-2027 en depuración de aguas. Termina este año 23 lo programado por el anterior Gobierno. Vamos a seguir ejecutando, luego le detallaré algo más, las inversiones previstas, pero trabajaremos en el plan 24-27, que es lo que durará esta legislatura. Gracias, señor consejero. Señora Soria tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Encantada de recibir sus disculpas. Ya lo hicimos en privado y gracias por hacerlo públicamente. La depuración adecuada de las aguas residuales compartirá conmigo que tiene que ser una prioridad de cualquier Gobierno y que además es importante que se pongan encima de la mesa recursos técnicos y económicos. Es conocido también, como usted ha dicho en su primera intervención, que el anterior Ejecutivo reordenó la planificación de las depuradoras, la racionalizó e invirtió en torno a 100 millones de euros en alrededor 100 infraestructuras, 192 actuaciones para cumplir con la normativa europea. Las últimas tramitaciones para ejecutar eran Aínsa, Voltaña y Villanueva, que ya están en marcha y que usted deberá concluir.
Como conoce además, estaba a punto de ultimarse la licitación por tramitación anticipada este 2023 de las 7 últimas depuradoras de más de 1.000 habitantes que quedan pendientes del nuevo Plan Pirineos: Broto, Bielsa, Fiscal, Piedrafita de Jaca, Castillo de Jaca, Canfrán Pueblo y Astún. Y aquí va alguna de las preguntas que me gustaría plantearle, señor consejero. ¿Va a seguir con los planes de licitación de las depuradoras del Gobierno de Aragón? ¿Cuánto dinero va a destinar? Sabe que el plazo para ejecutar el convenio con el Ministerio termina el 31 de diciembre de 2024 y que habría que ir agilizando las tramitaciones para que todo esté en marcha. También me gustaría saber si se va a continuar con las convocatorias públicas para mejorar el abastecimiento, la depuración y gestión de riesgos de inundación de los municipios aragoneses. Usted sabrá que hasta 2017 no existían convocatorias públicas y, por tanto, queremos saber si van a continuar convocando subvenciones para depuración dirigidas al resto de municipios de Aragón, tal y como estaba previsto en el nuevo Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, y, en relación a esto último, ¿cuándo va a aprobar el nuevo Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración? A ver si es mi día de suerte hoy, señor consejero, y me responde algo. Gracias. Gracias, señora Soria. Señor Blasco, tiene la palabra. Usted se ha contestado a la pregunta. La información que yo tengo del Instituto Aragonés del Agua para cumplir con la obligación de rendir cuentas, usted ha dado una parte y, por tanto, le manifiesto nuestro compromiso con continuar con la licitación de las 7 depuradoras de Broto, Bielsa, Fiscal, Astún, Canfrán, Castillo de Jaca y Piedrafita de Jaca. Con estas licitaciones, el Instituto Aragonés del Agua habrá comprometido prácticamente la totalidad de la inversión prevista, que era toda en el Pirineo. Se da una circunstancia. En depuración de aguas, todo este plan iba para depuradoras del Pirineo. Algunas en Teruel se financian con el Fondo de Inversiones de Teruel y en la provincia de Zaragoza, pues muchas veces, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, es intención del Gobierno continuar también con la licitación de alguna estación depuradora en Nonaspe y en Valdealgorfa, que son poblaciones que superan los 1.000 habitantes. Va a haber convocatoria de subvenciones y en materia de núcleos pequeños, las subvenciones dejarán de ser solo en el Pirineo porque se va a agotar con los 100 millones invertidos, y ahora la nueva convocatoria que salga de ayudas públicas para núcleos pequeños lo será para todos los municipios de Aragón. Gracias, señor Blasco. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa al plan forestal formulada al consejero de Medio Ambiente por la señora Soria. Gracias, presidente. Señor consejero, en la primera comisión que tuvimos donde comparecía usted, la verdad es que dio muchos titulares y poquitas respuestas, y entre esos titulares a mí me ha gustado rescatar uno para plantearle hoy aquí, y es el que hablaba de ese nuevo plan forestal que anunció, ya que el anterior Ejecutivo, entiendo que será conocedor, a finales de 2022 dejó ya un texto aprobado a través de un proceso de participación ciudadana y además un proceso también interno a través de los servicios provinciales. Un texto que vino a estas Cortes y que marcaba ya en todo momento que la política forestal por la que abogaba este anterior Ejecutivo era sostenible y que además venía amparado por un presupuesto histórico de 65 millones. Hablaba de que una de las principales iniciativas de su departamento sería la creación de un nuevo plan forestal de Aragón con el objetivo de buscar una mayor sostenibilidad, cuestión que, por eso me surge la duda, ya he planteado que el anterior Ejecutivo también era el camino por el que estaba llevando la política forestal. Por eso quiero hacerle una serie de preguntas. ¿Tiene ya los ejes centrales de ese plan forestal? ¿Cuentan ya con una memoria económica que contemple las obligaciones presupuestarias? ¿Va a agregar un plan de evaluación de los recursos tanto humanos como materiales? ¿Va a incorporar un diagnóstico del medio y del sector forestal? ¿Van a cuantificar las diversas fuentes de financiación necesarias para acometer todas y cada una de las medidas? ¿Van a incluir un inventario de todas las infraestructuras? Reservo el tiempo que me queda para posteriormente seguir haciendo hincapié en esta materia y espero que esta ocasión la pregunta la haya formado de una manera que le guste al señor consejero para que me pueda responder. Gracias. Gracias, señora Soria. Señor consejero. Pues no me ha gustado porque yo tenía preparada otra cosa. Usted me había hecho solo una pregunta, que era ¿en qué va a consistir el plan forestal? Y yo tenía una respuesta concreta, en hacer lo contrario que el anterior Gobierno.
Gracias. Pero como usted me ha despistado, porque aquí estamos jugando un poco al gato y al ratón, usted misma se ha contestado en su intervención a mi intervención. Tenemos una química especial, ¿sí? Porque usted me ha preguntado que si el plan forestal del Gobierno actual va a tener un diagnóstico estratégico del medio y del sector forestal aragonés. Y yo le iba a preguntar, lo vamos a hacer, porque no lo tenía el plan del presidente en la mano. Ustedes me preguntan siempre en qué va a consistir el plan de reforestación. Pues justo le digo lo mismo, lo contrario a lo que ha hecho el Gobierno alemán, que ha sido despreocuparse por completo. Si hay un mantra que circula por todo el Pignatelli y por todas las Cortes, es que el anterior consejero de Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente solo se dedicaba a agricultura a poco y a ganadería, y que no se le conocía su opinión sobre el medio ambiente. Y eso se traslada a la legislación aplicada en Aragón en materia forestal. Al pueblo llano lo que le preocupa siempre, dicen siempre que los incendios se apagan en invierno. Lo que técnicamente me dicen en el departamento, que esto se llama gestión forestal, no es apagar los incendios, es trabajar en el monte, aprovechar los recursos del monte, que no se ha hecho nada en 8 años, y reforestar. Se lo dije en la comisión, lo digo y aquí. El presidente Azcón, cuando era alcalde, impulsó el bosque de los zaragozanos. O yo, cuando fui alcalde, impulsé con fondos europeos un gran plan de reforestación en Teruel. Solo entre las dos actuaciones de los dos ayuntamientos en 4 años superan en mucho lo que el Gobierno alemán hizo en 8 años. Así que tendrá que esperar, simplemente, tendrá que esperar a final de año a que tengamos, o cuando lo pueda tener, el plan de reforestación, que le garantizo que será mucho más ambicioso de lo que fue el Gobierno en el que usted apoyaba desde estas Cortes. Muchas gracias. Señora diputada. Gracias, presidente. Bueno, pues una lástima. Ha agotado todo su tiempo, pero bueno, ya tendremos ocasión de que me responda. Y fíjese que mientras hablaba con usted yo pensaba, oiga, pues si soy juez y parte, igual debería ser yo la consejera y usted estar en la oposición preguntando, porque claro, visto lo visto, no me sirve de mucho que yo haga mi labor de oposición y le pregunte a usted y no me sepa responder a nada, porque claro, usted conmigo por segunda vez lleva utilizando la técnica de pregunta lo que le da la gana. Oiga, ¿en qué va a consistir el plan forestal? Esa es la pregunta. Pero claro, a mí me gustaría que ese titular, junto a tropecientos que he ido dando, me lo desgranara. Porque claro, yo le he preguntado que si va a llevar memoria económica, que si va a haber un plan de evaluación, que si son ejes centrales, que entiendo que además son preguntas que le gustan porque son todas las que el señor Romero en la pasada legislatura planteó como forma de propuesta de resolución. Por tanto, entiendo que usted debería de buen grado haber respondido que todas las preguntas que yo le he cuestionado son buenas preguntas, porque el señor Romero ha hecho un copia y pega de todas y cada una las que él hizo como propuestas de resolución al texto que llegó. Gracias, señora Soria. Siguiente pregunta, relativa a las campañas de promoción de turismo, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por la diputada señora Soria. Gracias, presidente. Consejero, terminamos ya con esta pregunta y me gustaría saber, en relación con la gran campaña de promoción de turismo anunciada, si ha realizado ya el estudio económico que estime el coste. Pregunto concretamente, ¿ha realizado el estudio económico que estime el coste presupuestario? Gracias. Gracias, señora Soria. Señor consejero. Señora Soria, ahora que le habíamos cogido ya la marchica al debate, se nos va a terminar, por lo menos a usted y a mí. Le voy a decir una cosa. Estamos trabajando el presupuesto y cuando presentemos el presupuesto, ahí estamos todos los consejeros tirando de la chaqueta del consejero correspondiente, que es el de Hacienda, porque siempre nos parecerá poco lo que nos pongan en nuestra consejería. Lo que sí que le puedo decir es que para este consejero y para el Gobierno el sector turístico es una prioridad.
Es estratégico en los discursos y espero que lo sea en la acción del Gobierno. Ahora le detallaré un poquito más en el turno de réplica. Pero usted me decía que usted podía estar aquí y yo podía estar allí. Para eso teníamos usted que haberse presentado por el Partido Popular y hoy estaría sentada aquí. Gracias, señor Blasco. Señora Soria. Gracias, señor presidente. Pues fíjese, consejero, que aunque eso de cambiar de partido está de moda, desde luego no lo va a ver en esta diputada. Es verdad que están elaborando el presupuesto. De hecho, ya le pregunté en comisión, se lo he registrado vía pregunta escrito. Usted ya sabe cuál es el listado de prioridades, o al menos lo debió de mandar antes del 22 de septiembre al consejero de Hacienda, cuáles iban a ser el listado de prioridades de su departamento, que todavía desconozco a pesar de habérselo preguntado. El turismo, como bien dice, consolidó la recuperación en 2022 gracias a ese turismo nacional y turismo internacional, cuando ya se eliminaron práctica totalidad de las restricciones de movilidad. En turismo en Aragón mostró una evolución muy favorable. En el año 2022 visitaron Aragón 7,8 millones de turistas, lo que supone un 28,5% más que en 2021. Y ese buen comportamiento del sector en el año 22 también viene reflejado en las cifras de empleo. Los afiliados a la Seguridad Social, que están vinculados a actividades turísticas en Aragón, aumentaron un 10,9%. Estos datos no se los inventa esta portavoz, vienen sacados del informe del CESA del año 2022. Como sabrá, en el año 22 se asignó a Turismo de Aragón una inversión histórica procedente íntegramente de los fondos europeos del Plan de Recuperación y, en concreto, en el marco de esa estrategia de sostenibilidad turística del destino. Es verdad que el presupuesto del año 2023, aprobado en tiempo y forma, destinó a la Dirección General de Turismo 52,7 millones, lo que supone frente a los 30 millones del año anterior, lo que supone un trato especial, ya que de todo el conjunto de presupuesto de ese departamento que entonces tenía el señor Aliaga, suponía el 24,93 de las actuaciones. Entre las principales actuaciones estaba ordenación, promoción y fomento, con gastos de divulgación y promoción, edición de material, subvenciones de promoción turística. Mi pregunta es, ¿qué tipo de turismo van a potenciar? ¿De aventura, marino, rural, todos? Es verdad, señor consejero, que ya le adelanto que me alegraré si consigue hacer una especie de milagro para competir con el turismo nacional, extranjeros, y que además podamos competir con las grandes operadoras y con los grandes clientes mundiales. Yo creo que lo tiene complicado, porque el presupuesto que dejó el anterior Ejecutivo es un presupuesto histórico, y de ahí pues un poco la sorpresa de esta portavoz en que le pareciera que algo ha fallado, aunque parece que ahora, como se ha dado cuenta que quien gestionó el turismo en la pasada legislatura ha tenido la bendición por el señor Azcón y vuelve a estar en el Gobierno, parece que recula un poco de lo que dijo en la última comisión en la que compareció. Gracias. Señora Soria, gracias. Señor consejero. A ver, yo haré la propuesta de inversiones turísticas, mejor dicho, de promoción turística para 2024 cuando tenga ya el presupuesto. Hasta entonces podrá ser un anteproyecto o un anteplan. Lo tendremos cuando sepa el presupuesto del que dispongo. Pero creo que hay cosas que son muy importantes dejar claras. Se puede trabajar y aprovechar mucho mejor los recursos que tenemos. Y le puedo poner algunos ejemplos. La nieve, el 50% de la nieve es de la comunidad autónoma. Motorland es de la comunidad autónoma. Las hospederías de Aragón son de la comunidad autónoma. La televisión autonómica es de la comunidad autónoma. En Motorland, hace 15 días, no había publicidad de las hospederías de Aragón porque a nadie se le había ocurrido llevar publicidad de las hospederías de Aragón a un premio que pasaron 30.000 personas. Se hizo Vive Latino. Bueno, pues todo eso lo tenemos que aprovechar y lo tenemos que mejorar para que todo aquello que han sido inercias que no eran buenas en tiempos pasados, ahora mejoren. Y le voy a poner otro ejemplo porque ya no me quedan más que 9 segundos. Fitur 2024. Hemos decidido que sea la gastronomía aragonesa el eje de Fitur 24. Y también en Madrid Fusión, que es una semana después. Hasta ahora lo que se hacía es que la comunidad autónoma decidía ir y los demás, si quieren, que se suban. Nosotros mantenemos todos los martes reuniones con todas las administraciones de Aragón para que vayamos juntos desde el principio, planificando lo que va a ser la promoción de Aragón en el año 2024. Gracias.
Señor consejero, pasamos a la siguiente pregunta relativa a la falta de médicos formulada al consejero de Sanidad por el señor Carpi Domper. Muchas gracias. Bueno, como usted conoce bien, la falta de médicos afecta gravemente a nuestra comunidad, pero no solo a nuestra comunidad, sino a toda España y a varios de los países europeos. Pese a ello, el presidente Jorge Azcón prometió, y todos ustedes en campaña electoral también, la contratación de nuevos médicos en nuestra comunidad. Así que la pregunta es, ¿cuántos médicos va a contratar en la sanidad aragonesa? ¿Cómo los va a contratar? ¿Y de dónde los va a conseguir? Dada la carencia generalizada en todo el país. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Señor Carpi, contrataremos los que se precisen para que en Aragón tengamos la mejor sanidad pública, universal, gratuita e innovadora. Y lo haremos en tiempo y forma. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor diputado. Esa respuesta vaga, señor Bancalero, me hace pensar, fíjese, qué locura, que ustedes han engañado a los aragoneses. Les han dicho que iban a contratar médicos, pero no saben ni cómo, ni dónde, ni de qué manera, ni dónde los van a poner. Eso, posiblemente esa es la cuestión. Evidentemente, como usted bien sabe, conseguir que 2 médicos vengan es una cuestión que es frecuente. A veces vienen, a veces se van, pero lo que ustedes prometían, y el año pasado, en la legislatura pasada, hicieron una campaña mediático-política contra la sanidad gestionada en tiempos muy difíciles y de una manera especialmente eficaz y certera, y hicieron una campaña que se basaba precisamente en eso. Le quiero recordar que en estos años el aumento de sanitarios ha sido exponencial. Ustedes dejaron más o menos unos 15.000 sanitarios trabajando en Aragón y ahora somos más de 20.000. Eso quiere decir que la preocupación y el esfuerzo, tanto inversor como de gestión, parece mucho más importante de lo que ustedes trataban. Les recuerdo también que su gestión en sanidad está totalmente mediatizada por el despido de médicos que estaban en ejercicio, que no solo nos privó del servicio de esos profesionales, sino que además le ha costado al Gobierno de Aragón más de 50 millones de euros, que con los 50 millones de euros le aseguro que tanto los señores consejeros que hoy exponen aquí diferentes proyectos, podríamos haber tenido proyectos muy importantes en Aragón con ese dinero. Le recuerdo también que además en estos últimos años la creación de plazas ha sido muy importante, no solo de medicina, sino también de enfermería, creando incluso nuevas categorías como la plaza de enfermería familiar y comunitaria, con lo cual le invito, por favor, a que nos precise un poquito más esa cuestión o bien reconozca que estuvo engañando a los aragoneses en campaña. Gracias. Señor consejero, su tiempo de dúplica. Gracias, señor presidente. Señor Carpi, 2 cosas al principio y le contesto del todo. Nosotros no engañamos, lo primero. Y ustedes despidieron a muchos médicos jubilados también. Sí, revise la bibliografía, créame. Dato mata relato. Nuestro sistema sanitario es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, que lidera el bienestar social y que genera cohesión social, y esta consejería y este Gobierno apostarán por defenderlo. El grave problema al que nos enfrentamos en la actualidad es la falta de profesionales en los niveles asistenciales de atención primaria y hospitalaria. Esta situación se da en determinadas especialidades como pueden ser medicina de familia, anestesiología y reanimación, geriatría, psiquiatría o radiodiagnóstico, donde la situación resulta problemática, por ser las que sufren en la actualidad el mayor déficit de médicos y coinciden con las de mayor necesidad a futuro. Esto ocurre en todas las comunidades autónomas, como bien ha dicho usted, y se ceba especialmente en el medio rural. Frente a este problema, como ya he dicho en anteriores ocasiones, vamos a trabajar en un nuevo plan de ordenación de recursos humanos, un plan de atención primaria y comunitaria que va a revalorizar las competencias de sus profesionales, donde pondrán en valor la medicina de familia, la pediatría y la enfermería. Vamos a apostar por la fidelización de nuestros profesionales y el relevo generacional, solicitando la ampliación del número de plazas de formación de residentes y la agilización de los trámites de homologación. Vamos a implantar un nuevo modelo de provisión de plazas de difícil cobertura, diseñando en colaboración con los representantes de los trabajadores que incluyan medidas como la oferta de contratos de hasta 3 años.
Respecto a cuántos médicos se van a contratar en la sanidad aragonesa, su número dependerá de las necesidades concretas que se determinen y de las nuevas prestaciones o servicios que se implanten. En cuanto a cómo serán contratados, solo podrá ser conforme a las modalidades de contratación previstas en la normativa vigente y teniendo en cuenta que el progresivo incremento del número de plazas MIR, desarrollado a partir del año 2016-17, en la que se ofertaron 6.318 plazas hasta llegar a las 8.550 plazas ofertadas en 2022-2023, un 35% de incremento. Supone un notable aumento del número de especialistas egresados anualmente y, por tanto, del número de profesionales que pueden ser contratados, con los cuales contactaremos cuando llegue el momento. Y aunque veo que solo le preocupan los médicos, señor Carpi, le informo que en cuanto a las enfermeras, profesión muy importante en el sistema, se haya previsto convocar en breve plazo el concurso-oposición para cubrir con carácter fijo más de 100 plazas de enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria, lo que sin duda tendrá un efecto de atracción de cierto número de profesionales procedentes de otras comunidades autónomas. Y está pendiente la implantación efectiva en los próximos meses de las especialidades de enfermería pediátrica y geriátrica, lo que conllevará Señor consejero, tiene que ir terminando. Perdón, ya acabo. Enfermeras especialistas y la disponibilidad de más enfermeras generalistas. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, pregunta relativa a la tramitación de la iniciativa legislativa popular sobre el transporte sanitario urgente presentada por el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, formulada al consejero de Sanidad por la diputada señora Buch. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿qué posición va a adoptar el Gobierno de Aragón ante las propuestas para el transporte sanitario urgente que defiende la iniciativa legislativa popular presentada por el Movimiento Ciudadano Teruel Existe y que debe tramitarse en las Cortes de Aragón con la mayor celeridad posible? Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Buch, hemos leído con detenimiento su iniciativa y ante alguna de las propuestas que plantean, como ofrecer servicio de atención las 24 horas del día, los 365 días del año, ya saben que tiene nuestro compromiso de que así será. La diputada tiene la palabra. Nos preocupa especialmente la eliminación del médico presente las 24 horas de las UBIs móviles. Por desgracia, ya hemos visto casos dramáticos en los que esa situación ha llevado a un fallecimiento, como ocurrió este verano en Jaca. Debe haber siempre un médico presencial para hacer frente a situaciones de emergencia. Desde aquí, le pedimos, señor consejero, que tenga en cuenta y tome en consideración las cuestiones que se plantean en esta iniciativa popular y que tengan en cuenta todas las cuestiones que se plantean. Porque no lo traemos nosotros como grupo parlamentario, sino que viene desde la ciudadanía directamente, con un respaldo de más de 13.000 firmas de aragoneses y de aragonesas y recogidas en un breve espacio de tiempo. Solamente se necesitaron 3 meses. Es evidente, por tanto, que hay una preocupación en la ciudadanía por la situación del transporte sanitario urgente y la pérdida de calidad y cobertura en un servicio tan esencial. Realizamos una pregunta porque esperamos que su Gobierno escuche estas demandas ciudadanas y tenga la ambición de solucionar un problema que se agrava año a año y requiere de soluciones globales. Ya no valen más parches temporales. Esperemos que esta iniciativa legislativa parlamentaria se tramite pronto, señorías de la mesa. Ya ha pasado demasiado desde que se registró y es un tema urgente a tratar y a tratar en las Cortes. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Señora Buch, como usted sabe, hemos heredado problemas graves con el contrato de transporte sanitario urgente que estamos en trámites de solucionar. Los pliegos del contrato del transporte sanitario urgente, tal y como nosotros alertamos, además de no resolver las carencias del servicio, ahondaron, más aún si cabe, en la brecha asistencial existente entre el medio rural y el urbano.
Por ello, nuestra primera medida fue anunciar que las bases del transporte sanitario urgente estarían activas las 24 horas del día. Ustedes solicitan la internalización de la prestación según el artículo 1 del capítulo 1 de su iniciativa. Le tengo que decir que esa internalización no es posible jurídicamente, pero nuestro presidente de Aragón y yo mismo retiramos nuestro compromiso de mejorar el servicio en los primeros 100 días de gobierno en la comunidad y ampliar el horario de cobertura. En el apartado 3 de su iniciativa solicitan disponer de atención ininterrumpida, es decir, los vehículos con personal adecuado deberán estar operativos 24 horas diarias los 365 días del año. Como usted bien sabe, nuestro objetivo es mejorar el contrato del transporte sanitario urgente de tal modo que cubra las 24 horas todas las bases actuales. La ampliación del horario nocturno beneficiará a 23 localidades que pasarán a tener cubiertos toda la jornada los 35 días del año. Efectivamente, estos servicios deben replantearse, puesto que deben llegar a toda la población y a todo el territorio aragonés, en especial al mundo rural. Con ello se contribuye al asentamiento de la población, evitando la despoblación y prestando servicios básicos a toda la ciudadanía, sin discriminación en función del lugar de residencia, lo que contribuye a hacer efectivo el principio de solidaridad y equilibrio territorial. La dispersión o el envejecimiento de la población no debe impedir la adecuada prestación del servicio público, como es el transporte sanitario urgente. El incremento del número de horas que conseguiremos mejora el periodo de tiempo de disponibilidad de las ambulancias, lo que genera en las poblaciones rurales una conciencia de atención sanitaria, de calidad, eficaz y eficiente. Así pues, cualquier sugerencia o trabajo con rigor legal que puedan aportar ustedes siempre será bienvenido por este Gobierno y por este Departamento. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden del día, pregunta relativa a las obras de construcción del Hospital de Alcañiz, formulada al consejero de Sanidad por el señor Carpi Domper. Muchas gracias. Como bien conoce, en su reciente comparecencia en la Comisión de Sanidad, nos habló usted de que tanto el Hospital de Teruel como el de Alcañiz no estarían en funcionamiento hasta final de 2025. Entonces, con lo cual, la pregunta es ¿cuándo van a finalizar las obras de construcción del Hospital de Teruel? Yo creo que el primero vería Teruel, si me permite, presidente. Perdone, me salta una pregunta. Sí, eso es. Disculpe. Es que son parecidas. Sí, la pregunta que ahora tiene que realizar y que estaba formulando es la relativa al Hospital de Teruel. Eso es. Repito, ¿cuándo van a finalizar las obras de construcción del Hospital de Teruel? Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Carpi, en mi primera comparecencia ya hablamos de fechas, pero le puedo comentar que a causa de la falta de licitación del equipamiento y como no se han ejecutado los viales de acceso al Hospital de Teruel, debido al Gobierno anterior, no podremos tener el hospital en funcionamiento hasta final del 2025. Señor diputado, tiene la palabra. Qué inesperado, señor Bancalero, que hable del gobierno anterior como culpable de alguna cuestión. No se había visto en esta Cámara. Inédito. Bueno, la verdad que, excusas de mal pagador, ¿no? Supongo que eso es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. Sí, es posible. Me lo temo yo también. Bueno, como ustedes saben, el Gobierno anterior tiene el récord en toda la historia de nuestra comunidad en inversiones en infraestructuras sanitarias, más de 180 millones. Se les entrega a ustedes en el traspaso que se hizo en este verano en un 75-80% de ejecución, y a ustedes les quedaba rematar, pero veo que no lo van a hacer. Les han dejado el balón botando en el área, pero creo que lo van a tirar fuera. Me temo lo contrario. En Teruel, además, llueve sobre mojado, ¿no? Ustedes saben que hubo diversas cuestiones añadidas a la tramitación de estos expedientes, tanto en el hospital como en el vial de acceso,
bueno, pues la verdad que nos hacen estar con mucho miedo con respecto a su actuación en esas infraestructuras tan necesarias para la ciudad de Teruel y que los turulenses pues, merecen tener en el mejor de los estados, ¿no? La infraestructura sanitaria que requiere el tiempo en el que estamos y no el pasado, que es el que ustedes entiendo que nos quieren volver a llevar. Muchas gracias. Gracias, señor Carpis. Señor Bancalero, consejero. Gracias, señor presidente. Señor Carpis, ustedes son especialistas, se lo digo de verdad, en hacer una infraestructura y si no la dotan de personal o recursos materiales, no funciona. Ya lo hicieron en el Servet y creen que nosotros vamos a engañar a la población. Ya le digo que no. El programa de trabajo vigente vinculado a los contratos firmados con los 8 lotes que en la actualidad ejecutan las obras de construcción del nuevo hospital de Teruel prevé la finalización, las obras de las mismas en el mes de junio de 2024. Y ustedes quieren ofrecer una fecha que acababan en el 23, ustedes sí que están mintiendo a la población. No les engañen. Una vez concluidas las obras, la correcta ejecución del contrato se comprobará en el acto de recepción de las mismas y se procederá a la medición final y elaboración de la certificación final. En paralelo, se deben realizar otros trabajos que han de ser previos a la apertura del Hospital de Teruel, tales como la ejecución del nuevo vial de acceso al hospital y el plan de montaje de las diferentes unidades. Les recuerdo que las obras consisten en la construcción del nuevo Hospital de Teruel, la urbanización de la parcela interior y la ejecución por parte de las conexiones exteriores a las redes municipales de servicios, que también hay que hacerlas, señor Carpi, sin hablar de las obras de acceso, que no son objeto de esta pregunta. El acta de inicio de las obras se firmó en febrero de 2019, con los lotes 8 y 9, en abril de 2019 con el lote 1. Se tuvo que resolver el contrato con el adjudicatario del lote 2 por incumplimiento contractual y se licitó de nuevo dicho lote, firmándose el acta de inicio en junio de 2021. Las actas del resto de los lotes se firmaron durante el 20 y el 21. Como ya le he comentado, las obras deben finalizar en el mes de junio de 2024, pero ello no significa que en esa fecha pueda procederse a la puesta en marcha y funcionamiento del hospital, pues hay que equipar el edificio y además y simultáneamente ejecutar las obras del nuevo acceso. Como ya le he comentado, vamos a agilizar la licitación del equipamiento para que se realice en paralelo a la ejecución de los viales de acceso. Y los técnicos han estimado que será a finales de 2025 cuando pueda entrar en funcionamiento. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden del día, pregunta relativa a las obras de construcción del Hospital de Alcañiz, formulada al consejero de Sanidad. Señor Carpi, tiene la palabra. Pues seguimos con lo mismo y esta vez ya le adelanto que, como me va a contestar algo similar a lo anterior, le voy a decir que aceleren los procesos, ¿no? Evidentemente la gestión, esa es la gestión. Eso es lo difícil de la gestión, si no, pues sería mucho más complejo, ¿verdad? Volvemos a la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo van a finalizar las obras de construcción del Hospital de Alcañiz? Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Carpi, la contestación es muy parecida. Créame que nosotros estamos muy interesados, seguramente igual que usted, en que estos hospitales se pongan en funcionamiento. Pero a la ciudadanía hay que decirle la verdad. No vale hacer vendidas en épocas electorales. A causa de la falta de licitación del equipamiento y como no se han ejecutado los viales de acceso al hospital debido al gobierno anterior, no podremos tener el hospital en funcionamiento hasta 2025, siendo optimista a principios de este año, a principios del 2025. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi. Solo le ha faltado Pedro Sánchez, la amnistía, Bildu. Yo creo que por ahí, para la siguiente excusa, búsqueselo por cambiar, ¿sabe? Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Se le entrega una infraestructura prácticamente en un 75-80%, una inversión de casi 80 millones de euros con la modificación de los precios en 5 lotes perfectamente distribuidos. Yo creo que la gestión y lo que se les pide a ustedes, cuando nos sorprendemos cuando usted habla de final de 2025,
es porque desde la Consejería de Sanidad saliente y desde este grupo parlamentario se entendía que se podría hablar de finales del año 24 para poder poner en funcionamiento esa cuestión. Como bien sabemos, ya sabemos que el final de las obras no significa la puesta en funcionamiento, porque hay muchas más cuestiones y sabemos de la complejidad del vial y los accesos, y sabemos que dotar de materiales y dimensionar después equipos pues tiene su complejidad, claro que sí, pero es que ese es su trabajo. Su trabajo es gestionar, es hacer todo lo posible para que se impulsen las obras, y si no, pues ya estará este grupo parlamentario para decirle de qué manera puede eso dinamizarse y puede eso mejorarse, para que al final lo que queremos todos es que, como bien usted decía, en Alcañiz haya un hospital que es el que merecen los vecinos de la localidad y que es el que merecen los vecinos de esa zona sanitaria, para que tengamos una infraestructura. Este grupo parlamentario se preocupa siempre del progreso. Nosotros somos progresistas porque queremos el progreso y queremos ese futuro donde vamos a vivir todos, lo queremos siempre mejor, y sanitariamente lo queremos mucho mejor. Así que, por favor, hagan lo posible para dinamizar, para acelerar ese proceso y para que tengamos esa infraestructura lo antes posible. Muchas gracias. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Señor Carpi, como estamos en el ámbito de tema sanitario, yo le digo que este Gobierno es 1000 veces más progresista que cualquiera de los que usted haya podido presenciar. Créame que sí. Créame. Nunca ha estado mejor valorada la sanidad por los profesionales y por los ciudadanos que cuando lo gobernaba y lo dirigía el Gobierno popular. Revise la bibliografía. El programa de trabajo vigente vinculado a los contratos firmados con los 5 lotes, este hospital tiene 5 lotes, que en la actualidad ejecutan las obras de construcción del nuevo hospital de Alcañiz, prevé la finalización de las mismas en el mes de diciembre de 2023. Les repito, principios del 25 Alcañiz, finales del 25 Teruel. Una vez concluidas las obras, la correcta ejecución del contrato se comprobará en el acto de recepción de las mismas y se procederá a la medición final y elaboración de la certificación. En paralelo, se deben realizar los trabajos que han de ser previstos a la apertura del Hospital de Alcañiz, tales como la ejecución del nuevo vial de acceso al hospital y el plan de montaje de las diferentes unidades que componen el nuevo hospital. Respecto a las obras del vial de acceso, finalizada la presentación de ofertas y valoradas las propuestas de las empresas que concurrieron, el expediente está actualmente en fase de propuesta de adjudicación. El plazo de ejecución del vial de acceso es de 14 meses desde la firma del acta de inicio de las obras. Les recuerdo que nos encontramos ante una continuación de las obras de construcción del nuevo hospital de Alcañiz y la urbanización de la parcela interior, pero no incluye la ejecución del vial de conexión con el casco urbano de Alcañiz. Los contratos se adjudicaron en mayo de 2021 mediante 5 lotes. El acta de inicio de las obras se firmó en junio de 2021 con los lotes 1 y 5. El resto de los lotes no se firmaron hasta octubre de 2021. Por mi parte, le digo que vamos a hacer todo lo posible para que esa infraestructura esté lista lo antes posible, pero comprenderá que una cosa es terminar la estructura y otra cosa es poder recibir en condiciones a un paciente. No podemos pretender recibir a un enfermo y no tener camas, por ejemplo. Tendremos el continente, pero nos falta el contenido, el interior del hospital, que debe ser equipado con todo el material necesario. Vamos a agilizar la licitación del equipamiento para que se realice en paralelo a la ejecución de los viales de acceso. Los técnicos han estimado que será en 2025 cuando pueda entrar en funcionamiento. Siento optimista a principios de este año. Gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día relativo a los programas de atención psicológica y psiquiátrica. La pregunta la va a realizar la diputada señora Las Obras, de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Desde la Dirección General de Salud Mental, ¿qué medidas se van a tomar para garantizar los programas de atención psicológica y psiquiátrica? Gracias, señora diputada. Señor Bancalero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Las Obras, perdone que le dé la espalda. Señora Las Obras, se van a llevar a cabo programas con una marcada estrategia de prevención. La Dirección General de Salud Mental se ocupará de implementar la estrategia autonómica y revisar y actualizar
las líneas establecidas en el Plan Estratégico de Salud Mental 2022-2025, impulsando muchas de ellas que a día de hoy solo se plasmaron sobre el papel. Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Las Obras. Sí, señor consejero, le he querido hacer esta pregunta en este pleno porque coincide con diferentes actos que se están organizando en torno al Día de la Salud Mental, que es el día 10 de octubre. Justo ayer, el día 5 de octubre, con el lema Salud Mental, Salud Mundial, un derecho universal, la Federación Salud Mental Aragón y la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental organizaron una serie de actos en torno a la salud mental y, desde luego, desde aquí quiero reconocer su labor y su trabajo. En lo que va de año, esta asociación han atendido más de 120 menores que tienen menos de 25 años y la mitad de los casos han aparecido antes de los 14 años con grave trastornos de ansiedad. Esta asociación, además, nos advierte de que la cifra de personas afectadas ha crecido del 21 al 22 en un 30% y que en el 2023 tenemos los mismos datos que el año pasado por estas fechas. Y, sobre todo, también destacan el incremento registrado en la población infantojuvenil, que subió un 77% entre 2021 y 2022. En definitiva, se ha pasado de hablar que de cada 4 personas, una tiene problemas de salud mental, a decir que de cada 3 personas es una ahora la afectada. Por ello, hoy en día, más que nunca, es necesario poner el foco en los problemas de salud mental, en los datos de suicidios, 112 suicidios en Aragón en 2022, y en la normalización del uso de medicamentos para tratar la depresión o la ansiedad. Por ello, queríamos hacerle hoy esta pregunta coincidiendo con el día 10 de octubre. Todos conocemos a personas que sobreviven a base de cafeína por las mañanas, de azepam por las noches, como si fuese algo normal, y desde luego no es normal. Vivimos como necesitamos más recursos humanos y económicos, somos una sociedad sobremedicada y hay que buscar soluciones y programas desde la Dirección General. Ayer, en la jornada de sensibilización en el Pegnategui, se habló mucho de reforzar los medios materiales y humanos, de atender a la población infanto-juvenil y potenciar la detención precoz y, sobre todo, desarrollo de programas para prevenir el suicidio. Y también, sobre todo, en campañas de sensibilización y prevención, sobre todo en el ámbito escolar, universitario o la esfera laboral. Por todos estos motivos y coincidiendo, como he dicho antes, con ese día, queríamos preguntarle qué políticas se van a garantizar, porque entramos en un nuevo tiempo para salud mental y es preciso dejar paso a espacios de recuperación que sean compatibles con la dignidad humana. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero, su tiempo de dúplica. Es que molestáis bastante. Señor presidente, señora Las Obras, los programas de atención psicológica y psiquiátrica describen el conjunto de actividades para realizar en los distintos espacios sanitarios para la promoción de la salud mental y la prevención, detección, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales. Hoy, enfermedades como la anorexia o la bulimia, la ansiedad, la depresión y los trastornos de personalidad están más extendidos de lo que sería deseable. Para mejorar la salud mental se requieren políticas y programas de carácter multisectorial, incluyendo educación, trabajo, vivienda y asistencia social, además de las actividades específicas del campo de la salud relacionadas con la prevención, promoción, reflejadas en el Plan de Salud Mental. Entre las líneas estratégicas reflejadas en ese plan se encuentran el mejorar la salud de nuestros pacientes, consiguiendo una atención más rápida y completa y mejorando sus cuidados. La eficiencia de la red de salud mental mediante el uso óptimo de los recursos y desarrollo de protocolos clínicos. La implicación y satisfacción de los profesionales. Nuestro trabajo se guiará por varios ejes, entre los que se encuentran: potenciar el modelo comunitario, coordinado con la atención hospitalaria, disminuir la variabilidad en la práctica clínica entre profesionales y dispositivos, centrar la atención en la persona en un contexto de humanización y autonomía. Estos objetivos se conseguirán a través de varios programas que mejoraremos y pondremos en marcha, como son: salud mental infantil y de la adolescencia. Potenciaremos el programa de detección e intervención precoz en los pacientes con riesgo suicida, contando con la colaboración del ámbito escolar. El otro día ya hicimos una colaboración con la Fundación APE para desarrollar una herramienta que será validada en el Instituto Aragonés de Investigación Sanitaria. Atención a las personas con trastorno mental grave. Desarrollaremos un programa de primeros episodios psicóticos, facilitando la coordinación y el abordaje integral.
prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida para adultos, que elaboraremos e implementaremos un programa de prevención del suicidio y un plan de atención a las conductas suicidas. Psicogeriatría, implementaremos programas específicos y contextos adecuados para el abordaje de los mayores con enfermedad mental. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta. La número 40 se retiró. Pasamos a la 41, relativa a la situación del oso y el lobo en la comunidad autónoma, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por parte del diputado señor Izquierdo de la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Gracias, presidente. Señor consejero, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón para prevenir los nuevos ataques del lobo y del oso en las explotaciones ganaderas existentes en nuestra comunidad? Perdón. A fecha de hoy, señor Izquierdo, el lobo ibérico el lobo y el oso constituyen especies protegidas cuya reintroducción en la comunidad, por demás, es resultado de la ejecución de políticas medioambientales que no son nuestras, son de administraciones, en concreto de la Administración del Estado. Y tienen un efecto directo, efectivamente, muy negativo sobre la ganadería, sobre los ganaderos aragoneses y sobre la economía de nuestras explotaciones. Gracias, consejero. Señor Izquierdo. Señor consejero, ya le dije el primer día, y así será la tónica, que yo vengo a proponer, a sumar y a ponérselo fácil. Y por eso mismo, y por la intención del Partido Aragonés de ponérselo fácil, hoy hemos registrado una proposición no de ley para sacar al lobo de la lista LESPRE, listado de especies silvestres en régimen de protección especial, para convertir a la especie del lobo en una especie cinegética, para que se le pueda controlar de manera cinegética. Hay muchos estudios que demuestran que el control cinegético no acaba con la especie, sino la hace aumentar, pero hace más seguras las explotaciones ganaderas. Esto fue una cuestión que el Gobierno de España incluyó con la aportación maravillosa de algún director general del anterior Gobierno, al que me encargué de aplaudir personalmente cuando tomé aquella decisión. Convirtió al lobo en una especie protegida y hizo imposible absolutamente su control. Los ataques de lobo se han producido ya no solo en la provincia de Huesca, no solo en la provincia de Zaragoza, sino en las 3 provincias, también la de Teruel. Ya son muchos los ganaderos que han tenido que cerrar, como es el caso de un ganadero de Valmuel, por 3 ataques de lobo en un año, y lo que se le ofreció por el anterior consejero, y también lo critiqué, fueron unas vallas para encerrar las ovejas por la noche de 1,60 m, que yo pensaba que iba a ir el señor consejero anterior a ayudarle a ponerlas a la ganadería, pero por lo visto no fue nadie a ayudarle. No podemos hacer elegir a la gente entre los lobos y los ganaderos. Y desde luego yo sí que le digo que si hay que elegir, en el Partido Aragonés elegimos a los ganaderos. Si hay que controlar a alguien, habrá que controlar al lobo, y si no, tendremos que llevar al Parque de Ordesa a los ganaderos y les pondremos allí que les hagan fotos y que les den €1 por cada foto, a ver si así pueden comer. Es una vergüenza absoluta lo que hemos vivido en los últimos años, lo he denunciado allá donde he estado y lo voy a seguir haciendo, y es una vergüenza absoluta que el Gobierno de España, cuando incluso la presidenta de la Comisión Europea decía el otro día que el lobo es un peligro real para el ganado y los seres humanos, esto es del día 17 de 9 de 2023, cuando ella decía que era partidario y era partidaria de su control cinegético, de sacarla de la lista LESPRE. Por lo tanto, le vamos a instar en pocos días y en poco tiempo a que el Gobierno de Aragón inste al Gobierno de España a que saque al lobo de la lista LESPRE para que se le pueda controlar cinegéticamente. Son medidas valientes que estoy seguro que usted va a tomar y tendrá todo nuestro apoyo para llevarlas adelante. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero, su tiempo de dúplica. Señor Izquierdo, comparto completamente su intervención, con lo cual al respecto tengo poco que decir. Simplemente que las medidas que podemos tomar desde aquí, la orden 997 de 27 de junio, que es acompañamiento de medidas de apoyo a los ganaderos afectados, efectivamente la vamos a seguir teniendo, como no podía ser de otra manera. Pero tenemos que reintroducir e instar, como bien apuntado, al Ministerio y al Medio Ambiente que reconduzca la actual situación, porque
hemos dicho por activa y por pasiva, no es normal, usted ha apuntado a la señora von der Leyen, que replantea ciertas cuestiones, qué casualidad, cuando el lobo en este momento ha afectado a su pony. La convivencia tiene que estar siempre con el sentido común y no está reñida con la biodiversidad. Nosotros hemos dicho que la convivencia del oso y el lobo con la ganadería extensiva es imposible. Habilítese zonas para el oso, para el lobo, porque la biodiversidad no tiene por qué estar reñida con la ganadería extensiva. Pero no hagamos un roto a los ganaderos poniéndoles un animal hostil que no les deja vivir, que no les deja dormir, que no les deja tener su ganadería, porque esto es ir contra los intereses del medio ambiente, contra los intereses del territorio, de los ganaderos y de todos nosotros. Por lo cual, le agradezco su intervención, señor Izquierdo, porque estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, relativa a la simplificación administrativa en agricultura y ganadería, formulada al consejero del ramo por el señor Iglesias Cuartero. Gracias, señor presidente. Señor consejero, le hemos escuchado a usted en varias ocasiones, en las últimas fechas y en fechas anteriores, hablar sobre la excesiva burocratización que soportan las actividades agrarias y ganaderas. Es cierto que existe una percepción generalizada en las personas que se dedican al sector primario de que hay una gran carga administrativa que pesa sobre ellos y, sinceramente, señor consejero, yo creo que tienen razón. Hemos escuchado a las gentes del sector primario durante décadas lamentar la cantidad de documentos que tienen que hacer y manejar, la cantidad de controles a los que se ven sometidos. Y son muchas las ocasiones en que tienen que recurrir a gestorías o a las propias organizaciones profesionales agrarias para poder completar de forma satisfactoria su relación con la Administración. Señor consejero, compartirá con nosotros que, por una parte, se debe garantizar el cumplimiento de la normativa en todos los sectores, pero especialmente en un sector como este del que depende la alimentación de las personas. Y, por otra parte, se debe simplificar y agilizar la relación entre los profesionales de la agricultura y la ganadería con la Administración. Esta simplificación también puede ser muy positiva no solo para los agricultores y los ganaderos, sino que sirve para aligerar el funcionamiento de la propia Administración. Pues bien, como usted ha anunciado que va a reducir lo que usted denomina esa carga burocrática, nos gustaría conocer de forma más concreta, más allá de las declaraciones públicas, qué es lo que van a hacer exactamente. Y por eso le pregunto, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno de Aragón para simplificar la carga administrativa y burocrática a la que están sometidos los agricultores y los ganaderos? Gracias, señor diputado. Señor consejero. Muchas gracias, señor Iglesias. Comparto su sensibilidad y su exposición. La carga administrativa que soportan actualmente los agricultores y los ganaderos viene predeterminada por la reglamentación y normativa que desde la Unión Europea regula los regímenes de ayudas y controles al sector primario y, además, los condicionantes que introduce para el desarrollo de las actividades agroforestales en las distintas fases de los procesos de producción, transformación y comercialización agropecuaria, que en su mayor parte responden a la ejecución de políticas transversales que trascienden, por su grado e intensidad, a las necesidades de la mera ordenación y promoción del sector. ¿Qué quiere decir esto? Que sobra tinta y que la tinta necesaria no es necesario, valga la redundancia, que esté en chino o en japonés, sino en castellano. Le trasladaré las medidas tras su contexto. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias, tiene la palabra. Muchas gracias, señor consejero. En esta Cámara, en el año 2021, ya se trajo una ley, la Ley de Simplificación Administrativa, que está aprobada desde el 2021, que le permite a usted, que es un instrumento. Yo creo que la preocupación que ha tenido siempre este sector, yo creo que es notoria, ¿no? Y creo que es cierto que el Gobierno anterior se preocupó mucho por esta cuestión y se trajo a esta Cámara y hubo, yo creo que un debate intenso en esta cuestión. Y esta Ley de Simplificación Administrativa le permite a usted las agilizaciones de los trámites, la eliminación de los trámites innecesarios, las comunicaciones previas, las declaraciones responsables, el silencio administrativo positivo o el desarrollo de los trámites telemáticos. En definitiva, le permite a usted hacer
fáciles las cosas a los agricultores y a los ganaderos. Todo eso se lo permite esa ley. Y yo simplemente le exhorto que se ponga a trabajar desde mañana mismo para hacer las cosas fáciles a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, tiempo de dúplica. Se lo agradezco, señor Iglesias. Desde el Gobierno lo que vamos a hacer es tomar el pulso con determinadas cuestiones. Lo primero que vamos a hacer es, para intentar simplificar el problema, impulsar los servicios informáticos porque están en este momento colapsados de cara al agricultor ganadero. Le estamos exigiendo que respondan rápidamente cuando nuestros recursos informáticos están en este momento estrangulando todo el proceso informático de la propia Administración. En segundo lugar, vamos a implementar la ayuda a la digitalización, a lo que es los cuadernos de campo que se van a poner en marcha inicialmente antes del periodo que exige la propia normativa. Después vamos a reforzar lo que es la colaboración entre las entidades colaboradoras y las OCAs. Hay una descoordinación en este momento tremenda que desde aquí tenemos que regular y tenemos que apoyar. Y para todo ello, pues vamos a simplificar la producción normativa y administrativa como no podía ser de otra forma. Porque en los principios de la buena regulación, de la claridad y de la sencillez está incluida el uso del lenguaje de modo que sea claro, accesible y no reiterativo, cosa que hoy no lo es. Y por ello vamos a analizar y a proceder a la simplificación. Y se trasladará además al resto de administraciones públicas para que haya coordinación. Porque nos importa y mucho hacer la vida más fácil a los ciudadanos. Y para ello le garantizo que va a haber cambios. Y esos cambios los van a valorar los ciudadanos de aquí a 4 años. Pero le tengo que apuntar que lo primero que hay que hacer es resolver con mucha más agilidad. Nos hemos encontrado con datos del año 20, consejero, que tenemos pues expedientes. En el año 20, 973 expedientes que han entrado, bueno, pues se resuelven la mitad. En el 21 lo mismo, el 22 igual, el 23 igual. La agilidad que se tiene que hacer desde la propia Administración en esa indefensión jurídica de que le pedimos 10 días para responder al administrado y le respondemos en 4 años, en esta legislatura le puedo asegurar que con este consejero no se va a producir. Gracias, señor consejero. Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, formulada al consejero de Agricultura por el diputado señor Iglesias. Gracias, señor consejero. Yo creo que está bien y es de agradecer que se continúe con la labor del trabajo bien hecho. Es curioso que el otro día el señor Jiménez dijo que el Gobierno anterior no hizo nada en agricultura y en ganadería y hoy el señor Blasco ha dicho que solo hizo cosas en agricultura y en ganadería. Aclárense. Siguiendo en esta línea, señor consejero, ha expresado usted en varias ocasiones su intención de derogar la conocida como Ley de Agricultura Familiar. Y esta intención ha preocupado mucho al sector primario en Aragón y está empezando a coleccionar críticas. Resulta que ustedes, que están todo el día con lo del globalismo y lo de la protección de los agricultores españoles, quieren derogar una ley que precisamente trata de contrarrestar los efectos negativos de la globalización en las explotaciones familiares y asegurar la pervivencia del modelo de agricultura familiar. Por eso, señor Samper, le pregunto, ¿van a desarrollar la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario en Aragón? Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Gracias, señor Iglesias. Lo primero que le tengo que decir es que la ley aragonesa 623 de 23 de febrero de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario ha resultado una ley que está cuestionada en sus contenidos, tanto por el sector agrario, mayoritariamente por todos ellos, como le dije en la última intervención, industrias, cooperativas, regantes, organizaciones agrarias, porcino, mayoritariamente, como por el propio Estado, que en este momento se está generando una situación de conflictividad competencial con el propio Estado pendiente de resolver
que le apuntaré en su siguiente. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Gracias, señor presidente. Señor Samper, no me ha contestado todavía si la van a derogar o no la van a derogar. En política los relatos son importantes, está muy de moda, pero el problema cuando alguien se genera un relato que no es cierto es creérselo. El sector no está mayoritariamente en contra de esta ley. Es cierto, señor Samper, que hay reparos, reticencias, cada uno tiene sus opiniones y que hay aspectos que pueden ser mejorables, como en todas las leyes, pero el sector no está mayoritariamente en contra. Es más, el sentir mayoritario de los pequeños y los medianos agricultores es que la ley se tiene que desarrollar para ayudar a su supervivencia, para enfocar las ayudas públicas autonómicas en el modelo de agricultura familiar, que es el que permite la subsistencia de nuestros pueblos, la producción de los alimentos de calidad y el mantenimiento de nuestros ecosistemas y nuestros paisajes. Usted dice que el sector está en contra de la ley y eso no es así. Los que están en contra de la ley son las grandes corporaciones y los grandes terratenientes. Esos sí que están en contra. Señor consejero, le vuelvo a tender la mano. Yo creo que es un tema importante y en el que no debemos frivolizar. Si hay que mejorar aspectos, hagámoslo. Pero derogar una ley que supone un gran avance, que es una ley pionera en nuestro país, y comenzar a tramitar otra ley nueva es perder una legislatura entera y el sector no está para perder tiempo. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Señor Iglesias, no es cuestión que lo diga este consejero o no, que lo crea o no. Hay un documento que tienen ustedes, que está firmado por todas estas organizaciones mayoritarias, lo tienen firmado, manifestando que están en contra de la ley de agricultura familiar. En segundo lugar, es el propio Estado, se están pegando un tiro al pie, que les está instando, a través de una comisión bilateral, a ponerse de acuerdo para retirar cuestiones que van a ir previas al recurso de inconstitucionalidad que les puede presentar el propio Estado por cuestiones que están dentro de la ley. Es su propio ministerio de su propio color. Con lo cual, es una ley que no la quiere el propio ministerio. Hay problemas por razones de peso, por la regulación sobre proyectos de declaración de interés general, de los proyectos de regadío, que al alcance del sistema alternativo de financiación y ejecución de otras obras regables de interés nacional y el régimen transitorio de compensaciones que arrastra la ley no permite llevar esa ley adelante. Y además de ello, introduce el establecimiento de obligaciones legales dirigidas a funcionarios públicos, a notarios, a registradores de la propiedad y mercantiles y provoca la inseguridad jurídica porque extralimita las competencias autonómicas. Quebramos la lógica del sistema de instrumentos públicos, conforme a lo que establece la legislación en materia notarial y registral. Y además estamos generando una confusión jurídica inmensa. De todo esto, si les parece que es una ley correcta, pues tienen un problema, porque va contra el mundo mundial esta ley. Lo único que tiene bueno la ley es el título. Lo demás es totalmente contradictorio al interés general jurídico y de los propios ciudadanos de a pie. Gracias, señor Iglesias. Gracias, consejero. Pasamos a la siguiente pregunta. La 44 se retiró. Pasamos a la 45, pregunta relativa al Centro de Estudios contra la Despoblación, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado señor Villagrasa. Tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Buenos días, señor Nolasco. Después de que su director general anunciara a bombo y platillo en la localidad de Monterde un centro de estudios contra la despoblación, nuestras preguntas son qué recursos y qué objetivos no cubiertos por otras áreas o departamentos de la Administración autonómica va a tener este nuevo centro de estudios contra la despoblación anunciado por su director general. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias. Señor diputado. Perdón, señor consejero, tiene la palabra. Tengo la costumbre de adelantarme, perdone.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor diputado, nosotros, como ya sabe, estamos trabajando en la elaboración de ese presupuesto, donde vamos a ver, como es lógico, el encaje de todo esto. Pero le puedo asegurar, y le digo, no dude, no tenga la más mínima duda de que este centro será dotado de todos los recursos para los que ha sido pensado. Agradecemos, como no puede ser de otra manera, el continuo y sincero interés que ustedes demuestran, pero tengo que decir también que este interés podía haberse plasmado en realidades en las últimas legislaturas. Muchísimas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Hablábamos de cuestiones no cubiertas por otras áreas del Gobierno, puesto que usted es vicepresidente, es consejero de Despoblación y ante este nuevo organismo, que hago una pequeña aclaración, este diputado no tildó ni calificó de chiringuito, sino que hice un ejercicio de ciencia ficción en la que pensé qué ocurriría si el anterior Gobierno de Aragón hubiera traído este debate y este nuevo centro a las Cortes y lo que hubieran dicho sus compañeros de Vox, al igual que hacen en otras cuestiones. Nuestras dudas es qué aspectos va a tener, además del estudio y además no cubiertos por otras áreas de la Administración u otras entidades ya existentes en nuestra comunidad autónoma que están realizando una encomiable y más que interesante labor en la materia, como la Cátedra de Estudios contra la Despoblación de la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza. Quizás en ese discurso de la duplicidad, de no hacer las cosas dos veces, podríamos encontrar la respuesta, ustedes mismos, frente a los discursos que tenían, pero además de estudiar, nuestra pregunta es ¿cuáles son los objetivos? Ustedes creo que dijeron que se iba a centrar o que se iba a ubicar este centro en la ciudad de Teruel. Creo que ustedes lo dijeron, quizás sin ningún perjuicio de la ciudad de Teruel. Sabe ustedes que hay 728 municipios distintos a las capitales de provincia y claro, para nosotros es importante qué recursos van a destinar ustedes, con quién van a contactar, con quién han contactado, cuál es ese plan, si esperamos todo y va a ser esto una sorpresa de verlo en un capítulo concreto del presupuesto que usted va a poder desarrollar y sobre todo qué función y qué utilidad va a tener este centro de estudios contra la despoblación para los aragoneses que no esté cubriendo ya o haya cubierto todas las áreas del Gobierno de Aragón. Yo de verdad quiero, señor Nolasco, que este centro funcione, que su consejería poco a poco, como los calendarios de Adviento cuando se acerca la Navidad, pues se vaya llenando de contenido porque hasta la fecha no estoy teniendo mucha suerte. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Realmente yo creo que aquí tendríamos que hacer una distinción, ¿no?, entre lo que es, por ejemplo, una cátedra y el proyecto que se plantea aquí. Y quiero ser bastante técnico para responderle, en fin, de la forma más precisa posible, ¿no? Ya sabe que todo el estudio de esta materia se estaba llevando a cabo por el Servicio de Estrategias Territoriales que estaban dentro, como es lógico, de la Dirección General de Desarrollo Territorial. Pero el equipo, que era muy profesional, eso es cierto, era muy pequeño y estaba especializado, o sea, no estaba especializado en este tema, ¿no?, en este campo. No estaba dedicado, como digo, exclusivamente a la despoblación. Bien, por tanto, necesitamos ser, yo creo, mucho más ambiciosos en este sentido. Hemos creado, como ya saben, una nueva Dirección General. ¿Y qué es lo que va a precisar esta Dirección General? Pues, como es lógico, un conocimiento científico y técnico específico, que puede ser también trasladado a actuaciones integradas, bien fundamentadas y eficaces, de un tratamiento multidisciplinar, que me parece que es necesario, con la máxima especialización posible, que es lo que nos faltaba hasta ahora, y también poder diseñar y desarrollar actuaciones que iremos elaborando, que puedan generar también unos beneficios reales, ¿no? Este nuevo centro de estudios permitirá, entre otras muchas cosas, disponer de investigadores que estén dedicados al 100% en este asunto, conocer también en detalle y aplicar modelos de éxito que ya se han puesto en prueba en otros escenarios de la Unión Europea y del resto del mundo, y también poner a Aragón en primera línea de la investigación en demografía y procesos de despoblación. Y de verdad le recojo, como se dice, el guante, ¿no?, que nos ha lanzado, porque también opino que el interés suyo que tiene es real en que este asunto pues, salga bien, y esperamos seguir contando con su colaboración e interés para lograrlo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta, relativa al desarrollo de la Ley de Dinamización del Medio Rural, formulada al consejero de Desarrollo Territorial,
por el diputado señor Villagrasa. Gracias, señor vicepresidente y señor consejero. Usted sabe que se aprobó en estas Cortes, después de un enorme procedimiento de participación, de consulta, de trabajo también en el seno de este Parlamento, de la Ley de Dinamización del Medio Rural, la cual atesora herramientas e instrumentos jurídicos para poner en marcha. Esta normativa recién aprobada, nuestra pregunta es cómo tiene previsto desarrollarla la Ley de Dinamización del Medio Rural y para que pueda explicarla en este Parlamento. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, tiene la palabra. Muy bien, gracias, presidente. Efectivamente, esta ley tiene sus bondades y también tiene sus puntos oscuros, ¿no?, como me parece que tienen la mayor parte de las leyes. Esta es un primer análisis, esta es una primera lectura. Entendemos que la ley de dinamización, que es ello, como usted sabe, se aprobó in extremis el 18 de abril este pasado, pues queremos en una primera lectura, como digo, no se ajusta a las necesidades de la política de despoblación que proponemos nosotros ahora, ni a las funciones que creemos que va a tener la nueva Dirección General de Despoblación. Lo que de momento tenemos previsto, eso sí, y nos comprometemos a ello, es a revisarla, a someterla a una revisión profunda para ver qué es lo que se puede rescatar de ella y qué es lo que habría que mejorar, pero si me permite, en el segundo turno de réplica voy a ser más específico con este asunto. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa. Gracias, señor consejero. Ya nos alegra que, viniendo de usted y de Vox, hable de revisar o de modificar una normativa y no de llevársela por delante, con lo cual ya es un primer elemento de prudencia que nosotros agradecemos. Entendemos que es un buen instrumento jurídico, que con un desarrollo reglamentario y con ese espíritu y esa letra transversal que tiene la literalidad de la propia norma puede ser muy interesante para desarrollar las políticas que usted tiene encomendadas. A nosotros nos parece importante esa prudencia y esa modificación o eventual modificación si la hay, y hay una serie de materias que son importantes que aparecen recogidas en la propia ley, que hablan desde los principios rectores, hablan de la movilidad, hablan del papel de las mujeres, hablan del papel de los jóvenes, hablan del papel de la diversificación económica, hablan de muchas cuestiones importantes para combatir la despoblación. También habla de vivienda, señor Nolasco, pero con el poco éxito que tuve en la jornada de ayer presentando una iniciativa en materia de vivienda rural, tomando las palabras que usted mismo tuvo en la comisión e instándole a que como consejero de despoblación liderase la materia, pues sus compañeros de bancada del Partido Popular me dijeron, oiga, que no lo lleva el señor Nolasco, dénselo al señor consejero de Fomento y ya si eso el señor Nolasco le irá ayudando y le irá acompañando en el camino. Va a ser un empeño pertinaz de este portavoz que usted tenga competencias, lidere temas, sea líder en cuestiones de este Gobierno y tómeselo de esa manera. Entonces, para nosotros resulta importante que esta normativa, independientemente de las modificaciones que ustedes puedan llegar a plantear, sobre todo que haya un desarrollo reglamentario y que se ponga en práctica. También el apartado que a ustedes en la legislatura pasada les pareció insuficiente, pero que era una buena forma de comenzar con la fiscalidad diferenciada para aquellos municipios del rango 8 y siguientes del desarrollo territorial. Si me pudiera aportar información. Y ya concluyo, señor vicepresidente, nosotros confiamos en su trabajo, en lo que va a desarrollar estos años y, utilizando una de las frases acuñadas, la orden de San Benito, pues ora lege et labora, pues bueno, pues además de leer y de tener el Centro de Estudios de la Despoblación, labora, trabajen y ahí nos tendrán al Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor diputado, agradezco, como es lógico, su confianza y también hacer el apunte de que en este Gobierno hablamos con una sola voz. Es decir, aquí no hay compartimentos estancos y actuamos de una manera totalmente coordinada. También decirle, bueno, vamos a hablar de los antecedentes, si me permite el tiempo, ¿no? Como usted sabrá, esta es una ley compleja. Se han presentado 328 enmiendas y fue admitida finalmente el 12 de abril de 2022. Y creemos, en cierto modo, que no existió el consenso realmente que tenía que haber habido. Pero voy a hablar de las cosas buenas y de las cosas malas, que a priori creo que es lo que, en fin, lo que toca hablar, ¿no? Tras una primera lectura, lo que he podido comprobar, en cierto modo, es que la ley tiene un mero carácter programático. A veces parece una declaración de buenas intenciones, pero yo creo que carece de los instrumentos jurídicos suficientes para una coordinación interdepartamental eficaz.
Por ejemplo, no contempla ni permite acomodar con facilidad la actividad de planificación y coordinación propia de una dirección general que en este caso va a ser, como ya digo, específica de despoblación. Y creemos que no permite desarrollar de forma coordinada actuaciones territoriales integrales que permiten actuar, como digo, de forma tal. Pero voy a hablar también de las partes buenas. La parte buena es que recoge la riqueza conceptual y los planteamientos estratégicos generales de la directriz de política demográfica y contra la despoblación en cuanto a objetivos, estrategias y medidas. A falta de una revisión en profundidad, todo parece indicar que la ley va a ser insuficiente y, por tanto, es necesario, como digo, someterla a esa revisión para mejorar las cosas que faltan y que creemos que hay que enfocar todo esto a una mayor eficacia. Y tras 50 días de Gobierno, como ya le he dicho, que ya le contesté la semana pasada algo parecido, pero es cierto, en fin, esta ley no lleva en vigor ni 6 meses y entenderá pues que no le puedo dar un calendario exacto, en fin, ni un criterio definitivo sobre lo que va a ser, pero le emplazo a que me haga esta pregunta más adelante y estaré encantado de contestarle. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta relativa a la racionalización de las subvenciones a los agentes sociales, formulada la consejera de Economía, Empleo e Industria por el diputado señor Soro. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿en qué va a consistir concretamente la racionalización de las subvenciones a los agentes sociales que han pactado el Partido Popular y Vox? Señora Vaquero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Soro, concretamente en la optimización y en el máximo rendimiento de los recursos públicos. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Señor diputado. Mire, señora consejera, se lo pregunto porque yo es que el sistema que pactamos todos en esta Cámara, usted también, con la Ley del Diálogo Social y Participación Institucional en 2018, creo que es muy racional, ya está muy racionalizado. No sé qué más quiere usted racionalizar. Sabe que regula el fomento, la financiación de los agentes sociales, el capítulo 4, el artículo 12 de la ley establece esa dotación económica recogida en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Lo veo súper racional que se diga esto. El artículo 13 recoge otra subvención, en este caso para la participación institucional. También se dice en este caso para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Se habla de que se establecerá en cada ejercicio económico. Me parece un sistema absolutamente racional. No veo nada irracional en este artículo y este sistema tan racional de financiación se cierra con el artículo 14 que regula, lógicamente, el control de las subvenciones. ¿Qué hay de irracional en todo esto? Yo creo que nada, que es muy racional y, por lo tanto, lo que me preocupa es que cuando ustedes hablan, señora Vaquero, de racionalización, en realidad de lo que quieren hablar es de otra cosa, que racionalización es un eufemismo para hablar de reducción, de minoración, de rebaja, de disminución, de mengua, de merma, de cualquier otro sinónimo parecido a todo esto, porque el sistema ya es racional, es una cuestión no cualitativa sino cuantitativa. Sabe que su socio tiene en su programa electoral la vocación de suprimir las subvenciones también a partidos, curiosamente, pero a sindicatos, a organizaciones empresariales, y yo creo, por eso es esta pregunta, yo creo que ahí lo que han hecho, si me permite la expresión, es meter un gol por la escuadra a su socio. Al final dicen algo, todos se quedan contentos, pero esto es absolutamente letra vacía, porque la cuestión fundamental, y lo veremos muy pronto, señora Vaquero, es: ¿van a rebajar, a reducir, a disminuir las subvenciones que reciben los agentes sociales? ¿Sí o no? Entonces es una cuestión de racionalizar. Hasta ahora el sistema no ha sido irracional. Ustedes lo apoyaron en 2018. ¿Se van a reducir o no? Si al final no se reducen, si se mantienen, no solo estas subvenciones, hay muchas otras, evidentemente, por otras actividades que los sindicatos y los empresarios desarrollan. Si no lo hacen, insisto, buena jugada, porque habrán conseguido un punto del acuerdo de gobernabilidad que no sirve para nada. Si se reducen, entonces, señora Vaquero, creo que habrán sido ustedes muy incoherentes con lo que desde el Partido Popular dicen y la importancia que le dan en Aragón, como nosotros, al diálogo social. Gracias, señor Soro. Señora consejera. Confesar que usted no es muy original con esta pregunta y que además es muy reduccionista al tratar de vincular racionalizar a reducción. Para nosotros racionalizar es aplicar razón, sentido común y, como ya le he dicho, optimización. Están ustedes empeñados desde el principio de esta legislatura en espolear una ficción que a veces tiene que ver con el miedo y que en este caso esa ficción
ni se corresponde con cuál ha sido la actitud de este Gobierno, que desde el primer momento ha ofrecido ese diálogo importante, como es el empleo, la negociación colectiva, como es la formación, como es en un tema que hoy vamos a volver a hablar aquí, que es el de la siniestralidad laboral. Por lo tanto, señor Soro, yo lo que le pido es que no sean ustedes tan agoreros, que no trabajen con esos prejuicios. El Gobierno de Aragón va a seguir trabajando por la labor fundamental que tienen, no solamente de colaboración, sino también de representación institucional, los agentes sociales. Lo van a ver ustedes después de la celebración de esa mesa de diálogo social. Nos hemos comprometido, estamos acostumbrados a cumplir la ley y, por lo tanto, como le digo, dejen de espolear esa cuestión, porque nada tiene que ver con la actitud que desde un primer momento ha mostrado este Gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta relativa a la economía circular formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por parte del diputado señor Soro. Gracias, señor presidente. Señora Vaquero, me deja muy tranquilo con sus palabras, a ver si me deja también tranquilo con sus palabras con la economía circular. ¿Por qué le pregunto? No quiero espolear nada, no quiero agitar ningún fantasma, simplemente le digo que me preocupó mucho, no solo a mí, nos preocupó mucho a muchas personas que en su comparecencia en comisión no nombró, salvo error mío, no nombró la economía circular, no la nombró y para nosotros es clave. De ahí viene esta pregunta en torno absolutamente positivo, como no podía ser de otra manera. Es evidente y seguro que estamos de acuerdo en que tenemos un modelo de producción con problemas de consumo a corto plazo, de priorizar lo económico frente a lo social o medioambiental, que nos está conduciendo a una situación insostenible para el planeta en su conjunto. Sin duda, las empresas, sin duda, los consumidores deben ser los protagonistas de ese cambio hacia la economía circular, pero las administraciones tienen ahora ustedes la obligación de propiciar y favorecer esos cambios. El Gobierno de Aragón ha estado muy comprometido en los últimos años, lo sabe, con la economía circular. En 2020 ya se firmó con agentes sociales una declaración institucional, se puso en marcha la estrategia Aragón Circular, lo conocerá perfectamente, con 8 principios que no voy a detallar, con 10 compromisos muy concretos de mejorar el desarrollo socioeconómico sin comprometer el ecosistema, disminuir impactos medioambientales, fomentar la innovación, reducir los efectos de gases de efecto invernadero, nuevos nichos económicos, 10 compromisos que desde luego compartimos y estoy convencido que usted también. También se puso en marcha el sello Aragón Circular para reconocer públicamente a las entidades públicas o privadas comprometidas. Se concedieron 72 sellos en la primera de las convocatorias. El Gobierno de Aragón forma parte del proyecto Biolog, financiado por el Fondo Horizonte Europa. Es decir, el Gobierno anterior, yo no vengo aquí, lo saben, no me habré ido aún a defender al Gobierno anterior, vengo a defender la economía circular. Tuvo un gran compromiso con la economía circular. Por eso es esta pregunta, señora Vaquero, para suplir, espero, una omisión inconsciente en la comisión. La pregunta es ¿qué va a hacer el Gobierno de Aragón con la economía circular? ¿Es una de sus prioridades? ¿Van a continuar con el trabajo que se hizo en esta materia por el Gobierno anterior, en colaboración, evidentemente, insisto, con las empresas que tienen que ser protagonistas de esta necesaria transformación? Y, en particular, ¿van a continuar impulsando la estrategia Aragón Circular? Y, de verdad, señora Vaquero, espero que me deje tan tranquilo con esta respuesta como me ha dejado con la anterior. Gracias, señor consejero. Señor diputado, disculpe. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Le voy a dejar muy tranquilo y me alegro mucho de que hoy vaya a contribuir a calmar sus inquietudes y sus incertidumbres, señor Soro. No solamente vamos a continuar impulsando la estrategia Aragón Circular, sino que además la vamos a mejorar y la vamos a actualizar. Desde luego, hasta ahora lo que vamos a hacer es continuar con todas y cada una de las convocatorias que ya se iniciaron a lo largo del presente año y que van vinculadas al presupuesto, porque somos muy conscientes de la importancia que tiene la economía circular en nuestra comunidad autónoma y que además, como Gobierno, lo vamos a impulsar porque estamos completamente convencidos de la necesidad de que las administraciones colaboren en esos procesos y en esos nuevos modelos productivos y de consumo. Mire, solamente en Aragón casi 1.500 empresas están ya dentro de la economía circular.
Más de 15.000 personas trabajan en la economía circular y más de 300 millones contribuyen a ese valor añadido bruto. Por lo tanto, nuestro compromiso, como le digo, va a ser continuar, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro tejido productivo, como usted también conoce, son pymes, y creemos que las pymes tienen que ser el motor de esa transición hacia una economía circular e innovadora. Vamos a implementar en esa mejora nuevas herramientas de apoyo empresarial para favorecer esa transición. Creemos en la sostenibilidad que ello va a producir. Creemos en esa necesidad también de vertebrar el territorio con la economía circular, de creación de nuevos empleos, de favorecer el uso y la gestión de los residuos. Por lo tanto, con las políticas que vamos a desarrollar, no solamente hasta que finalice este año y, como digo, asumiendo el trabajo que se ha hecho ya, contribuyendo a que también en los próximos presupuestos estén contempladas partidas para la economía circular. Con respecto al nombre, no tenga prejuicios, señor Soro, y se lo voy a decir con cariño. Usted recordará que la pasada legislatura había un departamento que se llamaba de vertebración del territorio, de movilidad y de vivienda. De vertebración del territorio, pues nos hemos encontrado, la verdad es que mayor desigualdad en el territorio. Con respecto a la movilidad, yo sé que ustedes se movían mucho, pero se movían por las peores carreteras. Y en cuanto a la vivienda, señor Soro, usted sabe que había el nombre de vivienda, pero que 86 viviendas en 8 años. Confíe en nosotros y déjense de prejuicios. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la última pregunta del Pleno, relativa a la siniestralidad laboral y la cultura preventiva, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por la diputada señora Gastón. Gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿confía en la cultura preventiva para corregir eficientemente la siniestralidad laboral? Silencio, por favor. Gracias, señor presidente. Señora Gastón, sí que confío en la cultura preventiva como una de las herramientas para combatir la siniestralidad laboral. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Diputada. Gracias. Señora Vaquero, como comprenderá, no puede ser de otra manera. Mis primeras palabras en nombre del conjunto del Grupo Parlamentario Socialista al hacer esta pregunta tienen que ser para lamentar profundamente las 30 muertes que ya estamos lamentablemente contabilizando en nuestra comunidad autónoma. Unas cifras muy duras que, desde luego, no nos podemos permitir como sociedad, pero unas cifras que están al mismo tiempo alertando de que urge el tomar medidas. Respecto a la cultura preventiva, comprende concienciación y formación, transferencia de experiencias y también algo que ustedes han citado ya en anteriores intervenciones, como es la Red Aragonesa de Empresas Saludables, nos parecen importantísimas. De hecho, en prevención y en salud laboral hemos conseguido con la estrategia RAE ser referentes para otras comunidades autónomas. Son medidas importantes y estructurales, pero como le digo, y usted ha apuntado, para prevenir riesgos y salud laboral. Y las elevadas cifras, esas 30 muertes, requieren algo más, medidas adicionales. Señora consejera, yo creo particularmente que deben actuar ya con medidas de choque. Y como ya anticipé en su comparecencia de líneas generales, estamos llevando a cabo nuestra labor de oposición, no puede ser de otra manera y queremos que sea constructiva, pero vigilante, por un lado, de su acción o de su inacción y, al mismo tiempo, vigilante en cuanto a intentos de incautación. A este respecto, al de nuestra tarea desde la oposición, debo recordar que, a punto de cumplir 2 meses desde su llegada al Gobierno, siguen, aunque lo haya anunciado hoy, pero siguen sin convocar a la mesa del diálogo social, lo cual ya supone toda una declaración de intenciones. Tengo que afearle un anuncio sobre la creación y la dotación de una partida de 440.000 euros para la prevención en riesgos laborales junto a los agentes sociales que hizo usted personalmente el pasado 20 de septiembre. La causa es importantísima, pero a cada cual
lo suyo y lo hago por justicia al esfuerzo y al trabajo de la directora general de Trabajo anterior, Soledad de la Puente, junto a sus homólogos, cuyo esfuerzo y trabajo a lo largo de 2 años con el Ministerio de Trabajo consiguió que llegara esa partida. Usted, en esta sede la pasada semana, adicionalmente, dijo que no entendía cómo había ese dinero y no se hubiera hecho nada. Yo, señora Vaquero, por ayudarle a entenderlo, le diré que tras esos 2 años las bases reguladoras por parte del Ministerio de Trabajo se aprobaron en el pasado mes de julio y la transferencia de los 440.000 euros llegaron exactamente al Gobierno de Aragón el 8 de agosto. Sabrá usted que desde el mes de abril estamos en funciones. Señora Gastón. Finalizo ya, señor presidente. Gracias. Por quienes lucharon y por quienes lo consiguieron, se lo tengo que afear. Pero también, para finalizar, en esos fondos tengo que decirle que, aparte de apropiarse del trabajo de otros, como es el caso de los directores generales que han trabajado, debo decirle hoy, una vez más, es su tiempo y con estas cifras, señora Vaquero, muévanse, actúen ya. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y, lógicamente, hoy también tenemos que volver a trasladar las condolencias, como ya lo hemos hecho esta semana, con una nueva víctima en un accidente laboral. También la semana pasada hablábamos de siniestralidad laboral y volvíamos a tener que lamentar, como digo, un accidente con una víctima mortal. Mire, señora Gastón, usted lleva 8 años en el Gobierno. De este año dramático en el que llevamos 30 fallecimientos, tal y como usted ha señalado, 7 y medio usted ha estado gobernando. Me imagino que ahora las prisas vienen porque ahora, en estos 2 últimos meses, está siendo consciente de la gravedad que desde aquí, cuando éramos oposición, se lo transmitíamos. Pero le recuerdo que usted lleva 8 años, ha estado 8 años como consejera, nosotros llevamos 2 meses y, tal y como le he dicho, fue uno de los primeros puntos que tratamos con los agentes sociales. Convocamos un consejo extraordinario, en ese Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Creo que usted no había asistido nunca en 8 años a ninguno de ellos. Y, además, hemos comprometido esos 440.000 euros a una convocatoria antes de final de año, señora Gastón. Mire, como decía el señor director general de Trabajo, la siniestralidad es un problema social que requiere una solución colectiva. Una solución colectiva donde tiene que estar la Administración, donde tienen que estar los sindicatos y donde tienen que estar las empresas. Además, en Aragón, este Gobierno de Aragón ya se ha puesto también a trabajar porque queremos ser, una vez más, y volver a ser referentes en programas de prevención de riesgos laborales, como ya lo fuimos en la legislatura del 2011-2015, donde muchas otras comunidades autónomas copiaron esos programas. Actualmente, a través de la Dirección General de Trabajo y el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, se están llevando a cabo 4 programas, pero que son ya muy longevos, que no se han renovado. Y eso lo que supone es que a veces se conviertan en rutinarios y que hay que poner el foco, señora Gastón, en los nuevos riesgos laborales que provocan las nuevas siniestralidades. Y, mire, lo hemos estado analizando. ¿Cuáles son las causas? ¿Y sabe lo primero que hemos detectado? Que hay una grave deficiencia y déficit de inspectores. A pesar del ingente trabajo que están haciendo los inspectores de trabajo, resulta, señora Gastón, que no hemos encontrado ningún requerimiento por su parte para que se lleve a cabo el refuerzo de estos inspectores de trabajo, señora Gastón. Entonces, le informo, señora Gastón, no sé si usted sabrá que hay un documento de reorganización acordado entre las entidades sindicales y el Ministerio de Trabajo, detectando que efectivamente existía ese déficit. Muy concretamente, solamente en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, 91 inspectores de trabajo se detectaron que faltaban. Se dijo que iba a ser a medio plazo. Esto se acordó en julio de 2021. Yo creo que más de 2 años ha sido suficiente medio plazo. Por eso, desde la Consejería hemos dirigido ya una carta a la ministra de Trabajo para que proceda en un momento en el que hay tanta alarma de siniestralidad laboral, no solamente en los 2 últimos meses, sino a lo largo de lo que llevamos de año, para que proceda a activar y completar esas plantillas, señora Gastón. Completar los inspectores de trabajo.
algo más en estos 2 meses de lo que ya hemos hecho y, como le he comentado anteriormente, a pesar de que ustedes insistan, en esa mesa de diálogo que se celebrará en este mes de octubre seguiremos trabajando con ello. 2 meses muy sensibilizados con la siniestralidad laboral frente a esos 8 años. Señora Gastón, muchísimas gracias. Gracias, consejera. Se concluye el tiempo del orden del día. Se levanta la sesión.